Ameliano y Olimpia. Uno entiende que quizás por la condición climática los hinchas, los aficionados esperarán hasta última hora. Esto nos da la sensación de que ahora está vacío hacia adentro, pero en realidad el mayor movimiento se da en las afueras. En un ratito seguramente ingresarán los hinchas de Olimpia. Mucha gente ya identificada con camiseta de Ameliano. Se nota que de los alrededores principalmente ya le tienen el cariño, las camisetas, los distintivos, así que preparados para una nueva fiesta aquí en Villeta. Como novedad en Olimpia, el debut de David Martínez, recién llegado en la semana, últimamente en el Inter Miami, su pase pertenece a River, hoy ya jugará como zaguero central titular. Y otra novedad, Tobías Morínigo será de arranque. Esto porque uno pensaba y uno tenía la información que Alexis Cantero iba a arrancar. Finalmente Tobías Morínigo le gana la pulsera, así que hoy será titular en el equipo de Ramón Díaz. Cuando quieras, Arturo, plenamente confirmadas las escuadras de Deportivo Ameliano y Olimpia. Permitime, Víctor, primero al doctor Hugo Montiel en el caso de Rodrigo Rodríguez de 2 de mayo, porque hay incluso un uniforme médico. ¿Cómo te va, doctor Montiel? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arturo. Un gusto saludarte a vos, a los que te acompañan y a toda la amable audiencia. Ocurre, doctor, que hay un uniforme médico a lo que sufrió experimentó hoy día. Contanos, doctor. Sí, el caso del atleta Rodrigo Ruiz Díaz sufrió un golpe en la cabeza durante el partido que se estaba disputando contra Luca acá en el Río Paratití. Y instantáneamente se tomaron las primeras medidas, ¿verdad? Los primeros auxilios. Se evaluó su estado de conciencia con la escala de Glasgow, donde encontramos que había una disminución de la conciencia y además de eso presentaba mareo y visión borrosa. Al instante le llevamos a este jugador le trasladamos a un centro privado de la ciudad, ¿verdad? Y tuvo una buena evolución en las 24 horas que estuvo internado y posteriormente entonces se procedía a su alta. Y en este momento el jugador se encuentra en reposo y esperando el periodo de recuperación, ¿verdad?, para ceder los síntomas. ¿Y qué ahora está bien en el sanatorio? ¿Cuánto tiempo podría volver? Eso va a dar su etapa y cuidado también, doctor, ¿verdad? Sí, la verdad que el caso de Rodrigo Ruiz Díaz, gracias a Dios, es lo más leve que podríamos encontrar en un caso de traumatismo de cráneo. Él sufrió el golpe, tuvo una disminución de la conciencia y la conducta en esos momentos generalmente es estabilizarle, llevarle a la urgencia de un centro, ¿verdad? Y al momento de que se le estabiliza, se evalúa cómo evoluciona. El paciente este atleta fue evaluado por el servicio de neurología de dicho hospital, ¿verdad? Un doctor que también nosotros siempre estamos contando con su apoyo, el doctor Esteban Encina, y fue dado de alta del hospital de 24 horas, ¿verdad? O sea que ella se encuentra en este momento en su casa reposando y cumpliendo con las indicaciones, ¿verdad? Que tiene en relación a su cuadro de conmoción cerebral. ¿Perdón? Cuando llegue el momento podrá recuperar la práctica, tiene que tener paciencia, Rodrigo, ¿verdad? Sí, la verdad que la ventaja de estos cuadros, de este cuadro leve que sufrió el jugador es que tiene un tiempo de recuperación de 3 a 5 días aproximadamente. El tiempo de recuperación generalmente se basa en la regresión de los síntomas, ¿verdad? Principalmente el mareo. Y de todas formas, él al tercer día ya se le va a evaluar para ver si es que ya tiene alta deportiva, ¿verdad? Y bueno, doctor, muchísimas gracias. Tenemos contigo, aparte del comunicado, justamente tu opinión de lo que pasó con el jugador del 2 de mayo, Rodrigo Ruiz Díaz. Gracias, sí, doctor Montiel, muy amable, gracias. A la orden, Arturo. Gracias. Saludos. Gracias, muy amable, doctor, muy amable, muy amable. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Repito, tenemos corte, va para Darío también para que sepa, nuestra voz comercial. No así con Víctor, por ejemplo, Ricardo. Víctor sale excelente, impecable sale. No, pero nosotros salimos bien, nuestro problema es el retorno. Claro, el retorno. Con Víctor no tenemos problema. El retorno para escucharnos nosotros mismos y para escuchar a estudios también. Sí, pero no con Víctor. No, Víctor sale excelente. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Las alineaciones: Deportivo Ameliano en el arco, camiseta 23, Miguel Martínez. Línea de 5 en el fondo, camiseta 16, Pablo Aranda.
Número 4, Hugo Benítez. 26, Julio González, capitán de equipo. Julio González. Así es. Y este Benítez que era de Olimpia y volvió. Exactamente, volvió el lunes y ya hoy titular ante su ex equipo Olimpia. Seguimos, Víctor. 3, Francisco Báez. Y por izquierda, camiseta 37, Tomás Lescano. 4 en el medio, por derecha, 36, Matías León. 17, Jonathan Benítez. Camiseta 5, Diego Valdés. Y con el número 10, Elvi Vera. Único delantero 18, que Isa Luna. El equipo Isa dirigido- Luna. Isa Luna, así es. Isa Luna. Isa Luna, ¿verdad? Así mismo, Isa Luna. Perdón. Los suplentes. ¿Cómo se escribe? Separado, ISA, aparte Luna. Ahora sí, tenemos Olimpia, Víctor. Olimpia, en el arco 13, Lucas Versa. La zona defensiva 30, Lucas Morales. Camiseta 14, Gustavo Vargas. El número 3, David Martínez. Y 33, Tobías Morínigo. 5 mediocampistas por derecha, 11, Rodney Redes. 28, Hugo Quintana. 6, Richard Ortiz, capitán de equipo. 20, Giovanni Bogado. Y por izquierda, 7, Iván Leguizamón. El único hombre de punta, camiseta 19, Adrián Alcaraz. El conjunto dirigido técnicamente por Ramón Díaz Arturo. Darío. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para que olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Allí expresiones de Diego Martínez, luego Petengil, con relación a dos jugadores de Cerro, Víctor. Sorprendió lo de Petengil, ¿verdad? La verdad que sí, Arturo, inesperado que declare de esa manera, más con Cerro de ganador. Nos quedamos con los colegas un poquito sorprendidos. Nos resultó llamativo. Es cierto, Cerro no funcionó con los cambios, fue otro equipo, fue flojo en el segundo tiempo, pero habló sobre el peso de Alicea, por ejemplo, que a él no le gustan los gorditos. No dijo con nombre y apellido, pero se entendía que se refería al número 31, Ignacio Alicea. Y después, irónicamente, sobre Carrizo se le preguntó, jugó Carrizo. Ahí lo van a escuchar, pero bastante picante estuvo el expresidente de Cerro, el ingeniero Luis Petengil. Primero la conferencia Gustavito de Diego Martínez, Luis Petengil, es presidente de Cerro. Un partido que fuimos superiores, que pudimos abrir rápidamente, como siempre hablamos con los muchachos, cada vez que nos toca poder abrir rápido en un partido empiezan a aparecer espacios. Se dio inclusive que enfrentamos un equipo con una propuesta muy audaz y que siempre para mí es para celebrar, más allá de, creo yo, la diferencia que puede haber en presupuesto, en planteles. Creo que es muy valorable la propuesta de Recoleta. Pero como es un equipo que intenta, que propone, también te deja espacios, creo que los pudimos aprovechar. Marcamos una muy buena diferencia en el primer tiempo. El segundo tiempo, con control, no pudimos ampliarla y con situaciones también. Y después sí, esa sensación no de gratitud por el gol en contra, porque sabemos que son muy importantes los goles, pero creo que el equipo hizo un muy buen partido. En el primer tiempo mantuvieron un funcionamiento de equipo muy bueno, con transiciones rápidas, verticales para atacar, los laterales que tuvieron movimientos, no diría perfectos, pero muy buenos. Este es el funcionamiento que está buscando para el equipo. ¿Cree que de a poco este es el Cerro que vamos a ver? Creo que no
no difiere mucho de las intenciones en cuanto a la propuesta que tratamos de llevar adelante desde que llegamos al club, pero creo que, como dije en la anterior pregunta, enfrentar a un equipo como Recoleta y poder abrirlo tan rápido y ampliar la diferencia nos hizo encontrar mejor esos espacios. Sabíamos o entendíamos que podíamos encontrar situaciones a partir de transiciones, de ataques rápidos, combinativos, y creo que lo pudimos aprovechar. Creo que en el balance el equipo fue superior, generó más situaciones que el rival y fue eficaz. Entonces esa eficacia tuvo su premio y la gran victoria del día de hoy tiene que ver con lo importante que es ser eficaz en las primeras situaciones que tengas para poder, sí, después con espacios tener un control mayor, más tranquilo quizás. Víctor Villalba, Radio Monumental. Diego, buenas noches. Sobre los cambios del entretiempo, la salida de Iturbe, la salida de Araujo, ¿ahí pasó porque ellos estaban tocados o se quiso aprovechar el contexto del partido para que sume minutos Carrizo, sumen los juveniles también? Por una cuestión, ellos también. Juan está bien, sí tenía la amarilla, la única situación como para tenerla en cuenta, pero estaba bien. Y Sergio también, fueron cambios tácticos. Profe, le quiero preguntar en el aspecto físico cómo encuentra su equipo en estas 4 fechas que se han disputado. Y voy a esto porque ya dentro de poco, a mitad de semana, de un partido, luego el fin de semana, y como que ya van a empezar de vuelta con las seguidillas entre partido de campeonato y duelo por la Copa Libertadores. ¿Cómo va notando en cuanto a lo físico y también el ritmo futbolístico que va adaptando a algunos que tienen pocos minutos? Llámese Aliceda, Totino Amarilla, Fabricio Peralta también. Y bueno, era un poco también, desde lo táctico que le contestaba a tu compañero, también tuvo que ver un poco con eso, los cambios. Lo táctico tiene que ver con el ingreso de Pachi para tener también un mayor control. Además de lo táctico también tiene que ver con que Fede volvía de su lesión. Importante que Luis haya sumado minutos, importante que Aliceda haya sumado minutos, importante que Peralta sigue sumando minutos. Hace mucho tiempo que Fede con la lesión, Peralta no tuvo mucha cantidad de minutos en el año, Luis venía también de un parate, Nacho también venía de un año con pocos minutos, entonces es importante que si el contexto lo requiere, si desde lo táctico pueden ser útiles los cambios, podamos entender situaciones en cada partido y que esas situaciones terminen ayudando. Creo que el equipo siguió teniendo chances. Al plantar el rival un 4-2-4 ya no hacía falta generar un 4 versus 3 por dentro, sino un 3 versus 2, por eso el 9 ya podía fijar más a los centrales y no hacía falta que descienda. Y con Pachi, con Peralta y con Piris, ya con ellos 3 era suficiente para tener un buen control y salir rápido por bandas para atacar con los extremos y con los laterales. Creo que el equipo tuvo situaciones, pudo haber ampliado varias veces también en el segundo tiempo, y después la incomodidad sobre todo de sufrir un gol en contra con lo importante que es y sobre todo por cómo estaba dado el trámite del partido. Empieza a recuperar jugadores importantes, por supuesto, profe. Me imagino que es una linda preocupación para usted. Hoy tuvo que tomar la decisión, por ejemplo, de dejar fuera a Lucas Quintana. Lo habló con él, justamente cómo tomó esta decisión. ¿Y qué le da a Fabricio Domínguez hoy como lateral derecho con esa ida y vuelta que vimos el día de hoy, profe? Sí, hablo con Lucas, además tengo una relación muy cercana. Para mí un chico que tiene unas condiciones muy buenas, un futuro muy bueno, pero sobre todo tiene una cabeza muy buena. Me parece que la mayor virtud que tiene Lucas Quintana, es su cabeza. Es un chico muy serio, muy profesional, entonces eso lo va a hacer que, además de las condiciones futbolísticas, que es la que ustedes quizás puedan ver, no tengo duda que va a crecer muchísimo. Generalmente nuestros laterales, de acuerdo al partido también, y generalmente nuestros equipos, los laterales son muy importantes en ambas fases, y Fabricio interpreta bien el juego. Fabricio da mucha dinámica por la banda, puede trabajar los desdobles, es agresivo en los retrocesos también, que es muy importante para nosotros, y sobre todo, como naturalmente jugó siempre
o ha jugado también en posiciones más altas, hasta como interno y como extremo en su paso por Racing, nos da la posibilidad de poder tener las dos cosas, tanto en ataque como en defensa. Un jugador como Gustavo, jugando de lateral, muchas veces lo que nos da es mayor equilibrio a la hora de atacar y muchas veces atacar a partir de una línea de 3 con él más cerrado. Y bueno, hoy decidimos que sea de esta manera y tuvo que ver principalmente con eso. En cuanto a la planificación, porque ahora se empieza a jugar ya partidos consecutivos, por lo menos para Cerro, ¿ya se planificó el tema de variar, ir rotando nuevamente, o eso se va a analizar de acuerdo también a cómo vayan terminando los jugadores los partidos? Y con el tema sub-18, con Espínola, me parece que le falta bajar un poquito la intensidad o el ritmo, se lo nota acelerado, por lo menos es la sensación que tengo en cuanto al chico. ¿Se conversa con él, se habla con él y con los otros sub-18? Es un chico que tiene unas condiciones físicas muy buenas y creo que cada vez que entra lo hace de manera positiva, entendiendo el contexto, entendiendo lo que significa jugar en un equipo tan importante y tan grande como Cerro. Creo que el chico lo hace y lo hace de buena manera, de manera positiva y siempre aporta al equipo en su principal posición o posibilidad, que es la de ser delantero y tratar de convertir o asistir, y también en la fase defensiva en sus retrocesos. Como siempre lo decimos, los partidos los vamos planeando semana a semana, microciclo a microciclo, sea corto o sea más largo como los que veníamos teniendo, así que a partir de mañana veremos cómo han sido los esfuerzos, cómo es la recuperación y cómo entendemos que es la mejor manera de afrontar el próximo partido importante, que es el del día miércoles contra 2 de mayo. Quería hacerle dos consultas breves. La primera es, teniendo en cuenta estas 4 fechas, es de los últimos años una de las mejores cosechas de Cerro Porteño en cuanto a puntos. En ese sentido, quería saber si usted y el cuerpo técnico ya hoy día pueden decir que están satisfechos con lo que les entrega el plantel dentro de la cancha. Y lo segundo, ya con el mercado de pases cerrado, el análisis es decir, para el cuerpo técnico, ¿están satisfechos con lo que llegó para Cerro Porteño? Como dije, el mercado de pases fue un mercado de pases difícil, para cerrar el primero ese tema. Y con respecto a lo que decís, satisfecho no estamos. Recién inicia el clausura, creo que es un buen inicio. En cuanto a cosecha de puntos, sabíamos que era muy importante para validar lo que nos pasó contra Luqueño en casa, que fue perder 2 puntos, pero que sumamos 1, y para que ese punto tenga validez teníamos que venir y tratar de ganar con mucha autoridad, como creo que el equipo ganó hoy fuera de casa. Y uno, por lo que ve del grupo, por lo que siente de la gente que llegó y que necesita y que tenemos variantes para poder crecer, elevar el techo, y esta pregunta seguramente la más importante respuesta mía va a ser después de la fecha 22 y después de la participación en Copa Libertadores y después de la participación en Copa Paraguay, que tenemos en este semestre como principales objetivos. Ya respondí la consulta en el caso de Fabricio Domínguez en esa zona derecha de Cerro Porteño. Le quiero consultar por Gustavo Velázquez, porque siempre tiene un rendimiento muy parejo y hoy nuevamente fue una de las figuras de Cerro Porteño. ¿Cómo analiza su rendimiento? Bueno, como lo marcás vos, Gustavo es un jugador parejo, un jugador de equipo, un jugador que por ser central es muy rápido, por eso puede jugar de lateral o de stopper, que tiene un buen juego aéreo y que naturalmente entiende el juego. Yo le hincho mucho a él para que, además de hacerlo natural, lo haga consciente, porque creo que inclusive a su edad, si él conceptualiza y lo hace mucho más consciente, creo que va a crecer y va a dar realmente muchísimo más de lo mucho que nos da, y que si bien es un muchacho con mucha experiencia y grande, todavía tiene un recorrido por jugar y por lograr cosas, y tiene también la posibilidad de crecer y de mejorar muchísimas cosas, además de todo, como bien vos decís, lo bueno que nos da como futbolista.
Dentro de un inicio efectivo con ello buenos resultados, quien aún no repunta y basándome en la opinión del hincha cerrista es Cecilio Domínguez. Usted conociéndolo, ¿le exigiría más? ¿Cómo describiría la actualidad futbolística? Para mí jugó un gran partido Cecilio Domínguez. Buenas noches, profesor, a los presentes. Felicitaciones. Buenas noches. Justamente le quería consultar casi lo mismo que consultó el colega. El hincha de Cerro está preocupado, profesor. Dice que Cecilio Domínguez está algo excedido de peso y no siente la camiseta de Cerro, no está comprometido con el club. ¿Cuál es su opinión, profesor? Que está volviendo en su mejor estado de forma, tratando de trabajar para el equipo. Fue determinante con 2 situaciones y 2 pases de gol, tuvo posibilidad de hacer goles. Para mí es el jugador de los más desequilibrantes que el equipo tiene y que entiendo a la ansiedad del hincha porque lógicamente el hincha exige al que cree que más le puede dar, como en grandes pasajes, o en muchos pasajes, del semestre pasado se retiró aplaudido y valorado por el hincha. No tengo duda que Cecilio con trabajo va a ayudar al equipo y va a darle al hincha lo que el hincha está esperando. Su equipo inició con una especie de cuarteto ofensivo con Sergio Araujo, Cecilio Domínguez, Juan Iturbe y Jonathan Torres. Sin embargo, en faceta ofensiva en varios momentos del primer tiempo era más bien un tridente de Iturbe, Torres y Domínguez. ¿Eso se trabaja en la semana cuando están los 4 presentes o en este partido se dio de manera casual por el desarrollo del partido? No. En realidad, a la hora de descomponernos, Sergio y Johnny tenían que pensar en tapar el juego interno que podía tener Recoleta. Las bandas ocupadas por Juan y por Cecilio, y como naturalmente son jugadores ofensivos y que piensan en el arco rival a la hora de atacar, naturalmente iban a encontrar posiciones más ofensivas. Sergio con un poco el trabajo de pensar también como ese jugador que pueda enlazar el juego. Íbamos a enfrentar un equipo que jugaba 4-3-3 o 4-1-4-1, entonces a los costados de Romero creíamos que podía haber espacios para recibir, y esos espacios debían ser ocupados por Sergio y por un cuarto jugador, que ahí estaba la variante de quién ocupaba eso y cómo fijábamos a la línea defensiva y cómo podíamos mantener la amplitud y cómo podíamos tener esa superioridad de 4 versus 3 por dentro para tratar de ir rápido a banda con nuestros extremos y con nuestros laterales. Por un momento era el 9, por un momento era un extremo, por un momento era un lateral por dentro, sobre todo con el trabajo de equilibrio de los 2 contenciones. Y creo que por momentos salió bien, pero vuelvo a repetir, lo más importante, creo que el equipo fue efectivo, abrió el partido y marcó la diferencia desde temprano. Luis Petengil. Muy buen juego. Podíamos haber metido inclusive más, ¿verdad? Tuvimos 2 opciones más clarísimas, ¿verdad? Pero bueno, el fútbol es así. Y el segundo tiempo para el olvido. Ingeniero, quizás el mejor partido porteño de que está Diego Martínez. Ahora 2 de mayo y luego pensar en el clásico, ingeniero. Bueno, no sé, tuvimos buenos partidos también. Para el olvido un segundo tiempo. No generó Cerro una ocasión clara de gol porque se durmió, quizás podía haber hecho un gol más. Recoleta y se complicaba un poco el panorama. No sé, por suerte no entró el gol más ese, pero digo nomás que el segundo tiempo Cerro desfigurado totalmente comparado con el del primer tiempo, ¿verdad? ¿Producto de los cambios le parece, ingeniero? Y supongo que sí, no sé. Supongo que es por el producto de los cambios, ¿verdad? Por ejemplo, a Luis Amarilla, a Liceda, que hoy entraron en el segundo tiempo, todavía no están. Ahí había uno gordito, luego. A mí los gorditos no me gustan en la cancha. El argentino, el refuerzo. El 31. Fabricio falso de fútbol. Falso total, ese hace un año que no juega seguramente, bueno, 0. Domina. Aliceda. Peralta está bien. Aliceda. Y supongo que sí, ¿verdad? Si ese nomás es su físico. ¿Pero le parece extraño que entre a jugar así, estando como está, en Cerro Porteño? La verdad que el técnico el que decide eso, ¿verdad? Uno no sabe el día a día que tienen ahí, ¿verdad? Pero realmente. Y lo del Luisito tiene amarilla, ¿qué puedo decir? Hasta aquí muchos offside más que nada. Y no juegan, pues. Los que vienen acá sí son jugadores que no estuvieron jugando, ¿verdad? Por eso vienen. Peralta viene porque no estaba jugando. ¿Le preocupa la diferencia entre lo que juegan y lo que entra luego de recambio, ingeniero? ¿Le preocupa ya eso la diferencia? No, estará probando nomás porque tenía 3-0 a favor. Por eso no me habrá probado todo así. Si no hubiera cambiado así, hubiera cambiado diferente, ¿verdad? Tiene que
mejorar Cerro? ¿Le alcanza a esto para competir? El otro día contra Luqueño local se empató a mitad de semana 2 de mayo, después Olimpia, ya equipos más pintados de repente que luchan por el título. Y bueno, se van a ir complicando los rivales, ¿verdad? Pero Cerro está jugando cada vez mejor, juega bien. El partido contra Luque, y nos metimos los goles en el primer tiempo, y ahí se nos complicó. Hoy metimos a los 4 minutos, ¿verdad? ¿El partido del Pachi qué le pareció, ingeniero? ¿Qué? El partido del Pachi. ¿Jugó? ¿No le gustó, ingeniero, el rendimiento del Pachi? Te pregunto si jugó. Me parece que sí, ingresó bien. ¿Entró? No le vi. Luis Petengil. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, ya volvemos contigo, Víctor. Gracias, Arturo. Aquí nosotros recorriendo la zona de afuera. Vamos a hablar con algunos hinchas. Aquí veo uno desde temprano, hincha de Olimpia, esperando para ingresar. ¿Cómo está para fútbol a lo grande? Buenas tardes. Buenas tardes. Y esperemos llevar la victoria hoy. Una buena victoria que le hace falta ya a Olimpia. ¿Desde dónde está viniendo para el entero Olimpia? De Asunción. Es de los que siempre va a todos los partidos. ¿No? Todos los partidos la acompaña al Olimpia. Porque aquí se puede decir lo positivo es que la gente de la zona aprovecha mucho como para ver, es un contexto bastante particular. Estoy viendo que hay mucha gente están viniendo justamente para apoyarle al Olimpia. ¿Cómo vio el debut de Ramón Díaz? ¿Le gustó de entrada? ¿Hay cosas que corregir? Me gustó. Pero se va a ir corrigiendo. Se le conoce al señor que es muy preparado en la materia. Y una semana clave porque se viene el clásico. Es hoy, el miércoles y después del partido central. Y creo que vamos a tener 3 victorias seguidas. Gracias por el tiempo. Un abrazo. Así, hinchas de Olimpia que van llegando aquí a la zona de Villeta. Noto, Arturo, más movimiento con respecto a lo de... Con una cuestión hasta simple, más movimiento con respecto al de Cerro, porque aquí se habilitaron poquito más de 600 entradas con respecto a ese día. Entonces va entrando mucho público en la zona de preferencia, la gente que va formando el lado de Olimpia. Vamos a seguir hablando con los aficionados. ¿Qué tal para fútbol de lo grande? ¿Qué tal? ¿Sos de por aquí cerca? Soy villetano. ¿Alentando a Emiliano Olimpia? Olimpia toda la vida. Te pregunto, ¿qué representa para la comunidad de Villeta tener este tipo de espectáculos, un estadio como este? Algo nuevo y muy bueno para la ciudad, que trae muchísima gente. ¡Y aguante Olimpia, carajo! Años atrás era poco probable pensar que suceda esto, ¿verdad? Poco probable, ahora le tenemos Olimpia en nuestra ciudad. ¡Vamos, carajo! Gracias por el tiempo, que disfruten el partido. Así van ingresando ellos hinchas de Olimpia, pero van a entrar en el sector de Ameliano, cosa que suele pasar porque en realidad, mientras no traigan ningún distintivo, ellos están habilitados como para ingresar a este sector. Veo más público que va entrando, así que vamos a hablar con ellos, ya que podemos. Molestar un segundo para fútbol de lo grande. Te quiero preguntar, ¿de dónde estás viniendo? ¿De por acá cerca o de qué punto del país? Estoy de la ciudad de Villeta, del centro mismo. ¿Del centro mismo? ¿Alentada por Ameliano o por Olimpia? No, por Ameliano siempre. Ameliano. Sí. Y te pregunto, ¿qué representa para usted? Años atrás era poco probable pensar que tengan un estadio. Hoy el villetano está orgulloso de tener a Ameliano acá, ¿verdad? Sí, muy contento por tener un estadio de primera y por venir a la cancha a ver lindo fútbol. ¿Ya viniste en los partidos anteriores o hoy por primera vez? Sí, ya vine porque soy pariente de Freddy Vera. Pariente de Freddy Vera, o sea, ya bien identificado con Ameliano. Sí, así mismo. Te pregunto, ¿cambiaste de club cuando él pasó a Cerro o no? Sí, cambié. Perfecto. Gracias, que disfrute el partido. Sí, va entrando familiar de Freddy Vera, Ameliano, que Víctor, hoy... estamos con esto, Perfecto. el técnico de Rubén. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arturo. Todo bien. Bueno, después del empate estabas pendiente al 12 que empató. Contanos. Sí, estábamos pendientes de tanto del partido de Capiatá que jugaron ayer y de 12. Nosotros abrimos la fecha el viernes, partido complicado, donde gracias a Dios pudimos rescatar un punto al final del compromiso y una fecha más estamos ahí en la punta. Claro, no, se trata de lograr el objetivo como es el triunfo. Si no se da y pendiente de otros resultados. Rubén Dio, puntero absoluto, tu equipo 38, al empatar de Juno 37, Capia está 34, Tacuario 30. 30, ahí se parte, no están los de arriba. Sí, es así, don Arturo. Va a ser cada vez más difícil, más parejo, todos los equipos pelean por algo. Entonces, nosotros siempre vamos a tratar de ganar, a veces no se da, también el rival juega. Y si no podemos ganar, tratar de no perder, ¿verdad? Porque esto va a ser así hasta el final, partido con muchos empates seguramente, porque como dije, todos los equipos juegan por algo y cada vez va a estar más complicado, ¿verdad? Escuchaste lo que dijo Chito, el arbitraje no le agradó para nada.
No discutió el penal, El penal no discutió, pero bueno, no sé si llegaste a escuchar, Héctor. No, hablé con él después del partido, ya antes estuvimos hablando, le tengo mucho respeto, mucha admiración al profe Chito. También le vi un poco sacado, nervioso, normal, peleando, así como yo hice también, corriendo, reclamándole a línea, porque al principio pareciera ser que no se había percatado porque fue su lado, pero nosotros sí vimos la mano, que al final... No, él no discute el penal, Héctor, Él no discute Sí. lo discute otras cosas, otras decisiones del árbitro y el tiempo agregado, y las amarillas y la expulsión. Sí, y mira que puede ser. Yo no sé si para mí el árbitro no fue determinante en absoluto. Para mí inclusive se pudo haber jugado más. Jugamos muy poco. Eso yo le reclamé al cuarto, en línea. No sé para qué tanto esfuerzo para que se tenga también cancha linda en la categoría, si es que no se le va a dar dinámica al ritmo, si se va a cortar constantemente. Y eso fue el reclamo para el árbitro, ¿verdad? No para el rival, porque eso está adentro, está permitido. Pero sí, el árbitro tiene que tratar y más tratándose de árbitros que vienen de primera, ¿verdad? Pero yo no creo que haya incidido en el resultado, como bien dijo él también, que el penal fue penal, una mala decisión del jugador de ella al final. Seguramente les dolió porque ya tenían prácticamente la victoria contra el equipo que estaba puntero, y ellos la verdad hicieron un gran partido, y seguramente eso también fue el motivo de que terminaran tan nerviosos, ¿verdad? Pero fue un partido muy disputado, la verdad que yo les felicité por cómo jugaron, nos complicó muchísimo, nosotros estábamos muy ansiosos, muy imprecisos, y eso también fue mérito del rival por cómo nos planteó y nos jugó, ¿verdad? Héctor, el tema de arbitraje, ¿no te da la sensación que cuando bajan los de primera a cobrar intermedia, andan como robotizados por el tema del acostumbramiento al VAR? Y Ricardo, ¿verdad? Sí, Héctor. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Héctor. Vos sabés que tengo esa sensación como que también esperan un par de segundos. Yo coincido. Inclusive en una de las jugadas le había dicho a línea mismo, ¿verdad? Mira que cuando le reclamé, ¿verdad? Mira que acá no hay VAR, no. Hay que tomar decisión, está en tu zona, viste, nosotros vimos, está mejor ubicado. Que por suerte al final terminó siendo penal y no una jugada polémica, ¿verdad? Pero sí, en parte coincido. Yo creo que hay varios árbitros que arbitran intermedia que son bastante buenos, que tienen muchos partidos encima, como 3, 4 árbitros que realmente siempre pitan y la verdad que no se les complica para nada los partidos, ¿verdad? Sí, hoy estaba observando el partido del 12 también con Tacuarí. Me pareció un buen arbitraje de Alipio, que también viene de primera, no con mucha continuidad, pero que en realidad de intermedia subió a primera, después tuvo algunos inconvenientes, volvió a intermedia, algunos partidos de primera, pero me parece uno de los árbitros que andan bien. Y lo de Juliadosa, ni intermedia ni primera, él se complica en todos los campeonatos. Sí, estuvimos viendo partido difícil, más teniendo en cuenta por la cancha, era mucha fricción, muchos vuelos aéreos, tenía que estar constantemente acompañando de cerca porque saltaban línea constantemente. La verdad que me pareció, sí, un buen arbitraje. También estuvimos viendo del partido de Guaraní, y sí, así como Alipio hay 3, 4, a mí me gusta, dando un nombre, Dionisio Cristaldo, por ejemplo, un árbitro que lleva bastante bien, que es tranquilo, que no se enerva, pero sí se le respeta, que no discute mucho, pero sí se hace respetar, y siempre saca bien los partidos. Yo veo creo que un solo partido dirigido al nuestro, pero la mayoría de los partidos que dirige, lo dirige con mucha personalidad y casi nunca hay ni siquiera discusiones. Héctor, finalmente en esta charla, tu equipo Rubeñón es puntero del campeonato, vos, el caso de la gente de Rubeñón, tu mismo plantel ilusionado con el ascenso. ¿Cuál es el próximo rival que tienen? Porque no tengo acá el calendario. ¿Con quiénes juegan?
Sí, ahora esperando la programación de mañana, jugamos contra Guaraní de Fran en Encarnación y después jugamos contra el Deportivo Capiatá en nuestra cancha y la siguiente contra 12 de junio. Una seguidilla de partidos duros, importantes, con los 3 equipos que pelean cosas importantes. Entonces esperemos trabajar bien, recuperarnos y tratar de hacer buenos partidos para seguir sumando. Corre, Héctor, que ahora juegan con Guaraní de Fran, que comenzó bien Roberto Torres, goleando, perdió. Es decir, se enfrentan los extremos, arriba y abajo. Sí, pero tienen buen plantel. Le han llevado al profe Roberto, que es un gran estratega, un gran profesional, y también han sumado jugadores de primera. Un plantel bastante bueno. Hoy se complicó. Castoreo en su cancha, la verdad que se plantó bastante bien con un hombre menos, pero va a ser bastante difícil porque están ahí también ellos peleando para seguir sumando. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos charlando. Lo mejor. Saludos a la familia, Héctor. Gracias, Arturo. Saludos a ustedes, buen trabajo. Saludos, Ricardo. Saludos, Héctor, abrazo. Muy bien, Héctor Marecos, el técnico de Rugby News, ya volvemos. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavira Caricia con el logo Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Ya estamos en instante con Víctor, se normalizó acá el retorno, ya volvemos, Darío. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología IQEP, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre zip. Filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Imperdible ceremonia de inauguración ASU 2025 con Thiago PZK en vivo, sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Y como hablamos de la intermedia, Tacuarí empató con los seductores 12 de junio esta mañana 1-1 y Pastoreo le ganó a Guaraní de Fran 2-1. Camiones Picac JMC robustos para querer más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores. RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad Fapasa. Disfrutar Lactolandia, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolandia Topos Mai por 11 años consecutivos. Llovina, Víctor. Sí, Arturo, en este momento comenzó a lloviznar. Hace 5 minutos más o menos empezó a lloviznar. Se aguanta dentro de todo. Es algo molestoso, pero tampoco para tanto. Y según veía el pronóstico, ya nos marcan lluvias importantes en el transcurso de la tarde. Así que vamos a tener que soportar un poquito esta garúa, llovizna. Me parece que hasta aquí vamos a llegar en ese sentido. Y hay que decir afortunadamente, porque como decía Ricardo, cuando uno observaba las fotos, los videos antes del mediodía, era una situación crítica del campo de juego. Si es que se mantiene así, con algo ligero, algo leve, no va a haber problemas para completar el partido aquí en Villeta. La fila se va extendiendo en preferencias, la gente sigue llegando, así que un marco muy importante vamos a tener en esta tarde en la Fortaleza. Nosotros en un ratito también ya vamos a empezar a formar la fila, porque si no después vamos a tardar para ingresar, por sobre todo atendiendo que es la misma fila de preferencias, lógicamente la que nosotros tenemos que formar para el ingreso. Igual vamos a seguir hablando con los aficionados que veo van llegando aquí a la ciudad de Villeta. Nos acercamos más hinchas. ¿Qué tal para fútbol a lo grande? ¿Desde qué punto del país está viniendo? ¿Aquí cerca? De Villeta, sí, de Villeta. Aprovechan entonces ya que tienen cerquita el estadio. De familia. Primera vez. ¿Hincha de qué equipo? De Olimpia en realidad, pero... De Olimpia, pero entra en sector americano sin camiseta, todo sin problema. Sí, sin problema. Y decías primera vez, es lindo ver un estadio en tu propia ciudad. Sí, que es muy lindo. Es muy lindo que venga Olimpia, porque al empezar creo que ni Cerro ni Olimpia iba a venir.
y ahora esto se da por primera vez y es emocionante. Y años atrás, te pregunto, era impensado tener un estadio aquí, ¿verdad? Impensado, impensado. Por suerte vino a Villeta ahora. ¿Qué pensás del momento de Olimpia? Ramón Díaz, ¿te gusta? Y la pasada ganó el partido y mucha expectativa por Olimpia. Ojalá que hoy gane otra vez. ¿El jugador que marca la diferencia? O por ejemplo, te pregunto, de tus niños, ¿quién es el ídolo hoy, el jugador al que más quieren ver? Y Derly González. Derly González, que lastimosamente que sí no está pasando el mejor momento, pero sigue siendo... Pero de ellos es su ídolo. Y hoy Seba tiene que meter. Seba está lesionado, ya no juega 3 meses. Sí, chole. Al carajo te comento. Bueno. Gracias, que disfruten el partido. Nos vemos. Muchas gracias. Así con la criatura. Muy bien. Va ingresando el hincha de Olimpia, decía primera vez que tiene la chance de ver a su equipo aquí en Villeta. Nos acercamos a más personas. Víctor. Sí. Disculpame, está Daniel Campo, el gerente de Tembetare, gerenciador. Perfecto, un saludo para el señor Campo. Bueno, un saludo te envía Víctor Villalba, Daniel. Hola. Sí, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Bien, contanos, Daniel Campo, el Tembetare hoy día hace su último partido, Escobar dirige el juego ante Libertad y el partido hoy tiene ante Guaraní, contanos. Sí, bueno, nos reunimos con el cuerpo técnico, ellos manifestaron que se ponían a disposición porque no estaban dando los resultados, gente muy amiga, Cristian, Gastón, son gente que conocemos hace años y bueno, llegamos a la conclusión que dejarlo todo en un ámbito cordial, trabajaron toda la semana y dirigían este partido y ahora a partir del lunes toma el trofeo de Luis Escobar. Claro, la decisión Un de... técnico relacionado con nosotros desde hace muchos años, ha dirigido varias oportunidades de Tembetarí y siempre es nuestra fuente de consulta. Dejó donde estaba para asumir el Tembetarí Olimpia de Itá, que es lo que estaba él. Así es, Sí, ¿verdad? estaba puntero en Olimpia y tal, lo que pasa es que él tenía una cláusula que si había un equipo de primera podía salir y es entendible, son 2 categorías. Él ascendió a Paraguarí ahora en este proceso a intermedia también. No, y lo conocés y hablan claro y con franqueza, ¿no? Que acá lo que hay que, me parece, y vos sos un gran conocedor de todas estas cosas, es, como se dice, usando una presión del viejazo, las cartas sobre la mesa, qué se dispone, qué se tiene. Comprometido hasta el tema promedio. Totalmente, tenemos una tarea difícil, pero bueno, en el fútbol hay que jugar partido por partido. Y como lo vuelvo a repetir, para nosotros no hay ningún drama, si nos toca descender porque deportivamente nos equivocamos, el proyecto del club no para, de hecho queremos en diciembre inaugurar la primera etapa del estadio, así que esto continúa, ojalá vamos a pelear partido por partido como si fuese el último, y bueno, si bien es complicado, nunca se sabe, fútbol es fútbol. Y está tomando... no digo calma, pero te deja una reflexión que no es para ahogarse, para desesperarse. Lo está diciendo Daniel, el caso de Tembetarí, imperando mucho el equilibrio emocional, según transmitís. Totalmente, porque el proyecto es un proyecto mucho más grande que un tropiezo deportivo. De hecho, yo siempre, si me escuchás hablar, vengo diciendo que el club tiene que crecer en lo deportivo y en lo edilicio y en lo estructural, porque yo entiendo que es la forma de que esto pueda a un mediano y largo plazo ser autosustentable. Hoy el club es autosustentable, estamos haciendo el estadio con fondos propios, generados por ventas, por varias ventas, y en ese camino vamos a seguir, no vamos a hacer ninguna locura. Sí asumimos los errores que cometimos al comienzo y posiblemente eso nos marcó para todo el año, en la elección de jugadores, en un montón de cosas. Y bueno, nada, se aprende de los errores y a barajar y a de nuevo, si es que es el caso, porque te vuelvo a repetir, no nos damos por vencido todavía. Sí, se entiende perfecto. No hacer cosas alocadas, lo digo entre comillas, para ser respetuoso en la entrevista. Por eso te dije un equilibrio en el cual se puede compartir, opinar, disentir, siempre tratando de respetar lo que está pasando en el Tembetarí. Daniel juega ante Guaraní. ¿Cuándo va a ser presentado Luis Escobar? El lunes. Mañana. Sí, mañana. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por tu tiempo. Siempre sos muy atento con nosotros. Gracias. Muy bien, Daniel Campos. Gracias. ¿Cómo dice?
Ricardo. Sí, reconoce por sobre todas las cosas, sabe dónde está el error, el armado del equipo. Yo me acuerdo que nosotros lo tuvimos al presidente de Tembetaré, a Carlos González, y le decíamos la elección del plantel. Él hablaba de dejar una gran parte de los que hicieron la campaña para poder subir a primera. Y uno sabía que no era fácil, que no siempre te alcanza con los que hicieron ese trabajo. Hay que traer jugadores de primera, porque cuando jugás en primera es totalmente diferente por lo que tienen los demás. Quizás en intermedia te sobre porque sos el más pudiente o el más poderoso, pero al subir a primera eso se empareja y muchas veces quedás por debajo de muchos de los equipos que están, y por eso hoy Tembetaré está donde está. Muy bien, Darío, contigo. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Conversatorio La Caja te escucha, jueves 31 de julio, 18 horas. Auditorio Casa Matriz dirigido a afiliados. Inscribite al 0974-452145. Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Víctor Villalba. Aquí ya ubicados en la zona de preferencias, Arturo seguía la fila cuando nosotros entramos, así que va a ingresar definitivamente más público aquí en Villeta. Lo que sí me hace dudar al estar en la parte interior es si finalmente, porque sabemos que las entradas se agotaron, fueron casi 5.500 entre entradas a la venta y gentileza, si al final todos vinieron, porque noto un lugar en el cual no hay prácticamente gente en la esquina hacia plateas. La esquina de graderías todavía está vacía, entiendo que ahí va a entrar la barra de Olimpia después, que todavía no está llegando, y hay algunos sectores con claros, así que se vendieron todas las entradas, pero quizás por la condición climática, algún otro factor, alguno dudó y finalmente no llegó a este partido. Se van acercando los suplentes de Olimpia, aplausos del público. Hoy estará vestido con la alternativa, camiseta negra con rayitas blancas para el conjunto de Ramón Díaz, por supuesto con la tradición. Ingresará en un ratito el Sportivo Amelia. Lo que tenemos que tener en cuenta, Víctor, es el campo de juego. Así a primera vista bien, pero fue estropeado por la lluvia. Sí, ahora está jugable, pero me parece que si esto sigue, porque sigue garuando, llovizna un rato, después vuelve a parar, y aparte con la fricción que va a haber dentro del campo de juego, eso se puede llegar a complicar cada vez más. Jugable, pero definitivamente no está en condiciones ideales y se nota mucho barro acumulado en algunos sectores. Cuando estás hablando del barro, ¿en qué parte? Y especialmente hay que tener cuidado en el área chica, los arqueros. Sí, se nota en las áreas chicas. Hacia el lado de plateas hay más o menos 3/4 de campo. Del lado norte, ahí hay un sector. Hacia la esquina del lado derecho, del lado sur, también hay complicaciones. Y como suele pasar al costado hacia las bancas, ahí es donde definitivamente fue el lugar más dañado. Ahora sube un poquito la intensidad de la llovizna, veo que la gente ya va sacando el pilotín, se va ubicando con las capuchas, porque ahora sí comienza a ser más molestosa la inestabilidad climática aquí en Villeta. Muy bien, ya volvemos. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Y dónde estamos, Víctor, ubicado, sentado? Ya estamos en la zona de preferencias, detrás del banco de Olimpia. Detrás del banco de Olimpia. Veo, por ejemplo, que va llegando Lucas Ahí está Barrios. Ramón Díaz con su hijo Emiliano, recién llegaron. Sí, ellos ya ingresaron, los suplentes también, todos recibieron aplausos. Veo que está entrando, por ejemplo, ahora Lucas Barrios. Vamos a ficharlo para el entretiempo a Lucas Barrios, que ya está en la conformación de su cuerpo técnico esperando una oportunidad para trabajar. Dicho sea de paso, Lucas estuvo de recorrida este fin de semana. Ya vio Nacional General Caballero de Mallorquín en la cancha de Nacional. Ayer, invitado por Jonathan Santana, estuvo viendo Sportivo Trinidense ante Libertad. Y ahora está Lucas también aquí en Villeta. Obviamente lo vamos a abordar en el entretiempo del partido a la figura de la selección paraguaya, emblema histórico de la mejor participación en mundiales. Obviamente recibe el cariño, el saludo
todo el reconocimiento de la gente aquí en Villeta, que lo tiene por supuesto bien conceptuado a Lucas Barrios. Muy bien, en la intermedia, te acuerdo, 12 de junio 1-1, Pastoral le ganó a Guaraní de Fran por 2-1. Próximo rival del puntero del campeonato, Rubén, es Guaraní de Fran. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ya conocés los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Lo que llama la atención es, Dito, 6 minutos tiene que arrancar el partido y todavía no están los equipos al campo. Sí, me parece llamativo, ahora justito salen los equipos. Pasa que desde las esquinas se van a juntar en el medio. Esquina izquierda sale Olimpia, de la esquina derecha sale Ameliano. Ahora sí se produce el ingreso con el aplauso del público en Villeta. Muy bien, ahí también tenemos ambiente de los equipos al campo. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hebras al ajo. Picante tradicional o pizza, calidad desde su origen. Amaro B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza. Redes @Volkswagen Paraguay. ¿Y qué camiseta llamativa, Víctor Olimpia? Así es, la que empezó a usar a partir de febrero de este año más o menos como camiseta alternativa, la tercera en realidad, porque la segunda es la celeste que utilizó bastante en homenaje a los uruguayos. Esta es negra con rayas horizontales, en este caso rayas blancas por supuesto, y los números naranjas. Una combinación un poco extraña para hacer Olimpia, pero es la alternativa que presenta hoy en Villeta. ¿Y dónde está Meliano que no le vemos? Y Ameliano todavía no sale, ya van a buscar, el veedor va hasta la esquina, el veedor es William Centurión, hacia la otra esquina, la punta sur, va a ir saliendo lentamente Ameliano. También faltan los árbitros, que todavía no se mostraron. Olimpia salió un minuto antes probablemente de lo pactado, ahora sí van a llamar a Ameliano, a los árbitros, y se viene el ingreso al campo de juego. Porque Romero con su asistente fueron hacia el sector de Platea. Platea que está frente a Preferencia o Graderías Comunes. Mitad plateas y mitad graderías, es hacia el otro lado. Donde tiene asiento platea y donde es gradería, cemento. Eso lo separa. Sí, eso lo separa. Una pared. Así mismo. ¿Quién canta esa pared, Ricardo? Leodán. Brillante. Darío, contigo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Esa pared que no me deja verte. Brillante, Gustavito, esa pared, Leodán. Esa pared. El nombre de Leodán completo, Ricardo. Víctor, el nombre completo de Leodán. No tengo idea. Leopoldo Dante Tevez. Esa pared que no ¿Quién me... representó la primera que vino a Paraguay? Usted, señor, ¿quién va a ser? Brillante, parece Jorge. Opina Ricardo en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los equipos, el terreno de juego, un campo que se nota bien, repetimos siempre, desde arriba. Una cosa es de acá, otra cosa es pisar y saber lo que sienten los jugadores. Pero en el calentamiento, cuando hicieron los trabajos precompetitivos, por lo menos no se levantó mucho el empastado, no hay barro. Eso habla bien del trabajo que hicieron durante varias horas para poder sacar todo el agua que estaba dentro del terreno de juego, los famosos espejos de agua, y quedó bastante bien, bastante regular. Olimpia con varios cambios, empezando desde el arquero. La vez pasada atajó Espínola, hoy está Versa. Juegan en la zona defensiva Vargas, Martínez y Morínigo. Son 4 cambios en la zona defensiva, casi una defensa nueva porque Morales tiene muy pocos partidos jugando con la camiseta de Olimpia, recordando que Zavala fue transferido a Independiente. En la mitad de la cancha, con Redes, Leguizamón, Bogado, Quintana, Ortiz, ahí no cambia, pero cambia el centro delantero, hoy está Alcaraz.
por la lesión que sufrió Sebastián Ferreira, el goleador de Olimpia, en el quinto metatarsiano, una lesión que ojalá pueda recuperarse rápido. Él ya fue intervenido quirúrgicamente, ya está de vuelta en el país haciendo la recuperación. En Ameliano también, por los expulsados que tuvo, tiene que cambiar y va a extrañar mucho a Martinich por sobre todas las cosas, un lateral izquierdo que tiene muy buena proyección, que saca el equipo adelante, que juega bien, pero es lo que tiene que hacer Ameliano. Hoy un partido inteligente, no complicarse, por sobre todas las cosas no complicarse. Hoy juega con una línea de 5, quizás a falta de un lateral izquierdo con más oficio, aunque está Lescano. Igual quiere refugiarse atrás, no darle la pelota a Olimpia, 4 en la mitad de la cancha y un solo punta. Es el sistema táctico que elige el día de hoy Humberto García para enfrentar al Decano. Siempre se dan lindos partidos cuando se enfrentan Olimpia-Ameliano, Ameliano-Olimpia. Hoy Olimpia por primera vez jugando aquí en cancha Ameliano en Villeta, en la Fortaleza. Así que vamos a ver cómo le va a Olimpia, que empezó con el debut de Ramón Díaz la fecha pasada ganándole a Tembetarú de buena forma. Hoy es el segundo partido con todos los que le trajeron a Ramón, inclusive está Pérez, el volante central, que también vino de la mano de Ramón, o por lo menos con el consentimiento del nuevo técnico de Olimpia. En el arbitraje, que no le pese al árbitro lo que se estuvo hablando, principalmente declaraciones fuertes del presidente de Olimpia, aunque no se queda atrás el presidente Melgarejo, que también le dio con todo al arbitraje después de aquel partido con Recoleta. Muy bien, en instantes arranca el partido aquí en Villeta. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancoop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancoop crece desde la raíz. Muy bien, en instantes arranca, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Comenzó el fútbol. Monumental. La pelota a la izquierda cuando la tiene Héctor David Martínez con debut absoluto en Olimpia. Juega la pelota derecha para buscarla bien. Quintana movió el balón para Morales. Morales jugó para atrás. Recibiendo Gustavo Vargas. Vargas coloca la mitad de terreno. Viene el cierre y la marca. Sacando Benítez a media. Brindemos por la mitad con un delicioso vino Alamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro hogar. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Estaba Lescano para la marca. Pelota afuera y el saque de costado corresponde a Ameliano. Lescano como en su terreno público. Sigue llegando Víctor. Así es, siguen ingresando en la zona de preferencias. Veo también gente que entra de a poquito en graderías. Llama la atención la ausencia de la barra. Me imagino que en los próximos minutos estarán llegando los integrantes de la hinchada organizada de Olimpia. Muy bien, la pelota rebota en el jugador. Quintana se va a perder cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Después tenemos a los Jorge para Temetarú y Guaraní. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Moto Buller, cuota 269.000. Financiamos tu chapa y así te regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cargando el equipo de Cano. Atención con esta. Se mete bien sobre la izquierda para buscar la pelota. Para ponerla al fondo Morínigo. Se mete Morínigo punta zurda. Vino cierre de la marca, pelota afuera. Otro detalle, Ricardo. Los faros encendidos. Sí, los faros encendidos. Ya tenemos la luz artificial para este partido. Se levantó Ramón Díaz, oriental, Víctor. Así es, las primeras indicaciones del técnico de Olimpia es Emiliano ahora el que se deja ver también en la banca, y del otro lado ya parado desde el inicio también Humberto García. Muy bien, la pelota se va a perder afuera y el saque de costado corresponde a Olimpia, pone presión con Leguizamón, Simeón, pero vino la marca del fondo. Venía cubriendo el jugador de Ameliano para sacar esa pelota a mitad del terreno, era León Matías el que cubría. Pelota afuera, sube a la derecha, Landa, saque de costado para Loca. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el low Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Recibió González, el capitán se desvió la pelota. Había más público contra Cerro, ahora contra Olimpia, Víctor. ¿Qué decís? Y
parejo, Arturo, porque hoy se habilitaron más entradas, pero se nota que al final no todos vinieron. Y yo creo que la vez pasada ante Cerro estábamos con este mismo número. Esta aranda para saque de costado de Ameliano. Y ahora duda, el juez dice que se juegue. Romero, pelota en el aire, buscando Richard Ortiz, viene peleando para bajar la pelota bien. ¿Cuánto va para buscar la pelota? Isa Luna, la pelota va a la punta derecha, falta, el juez dice que no, saca Olimpia. Invierno y en el Horroso encontrás todo lo que necesitas, estufas, brazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Horroso Supermayorista, entérate de todas las novedades. Agosto liquida en Punto Palma el 31 de julio al 3 de agosto hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Isa Luna, ¿de qué nacionalidad es, Víctor? Isa Luna es argentino, estaba jugando en Atlético Tucumán. Justamente la vez pasada nos contaba Clever Ferreira que él fue uno de los que le recomendó ir sin dudar a Atlético Tucumán, Kevin Isa Luna. Muy bien, la pelota la tiene Tobías Morínigo, sobre izquierda juega para Martínez. Héctor David Martínez, primera presencia en Olimpia. Viene, bajó el avión como se dice y a jugar 0-0. Embutido Fran, chorizo con queso parrillero, matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Benítez buscaba falta antes contra redes, tiro libre para Olimpia, va el árbitro. Se nota esta jugada fuerte, pisa con dificultad, sancionó, tiro libre para Olimpia. Desde la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Está con la pelota, Héctor David Martínez juega a la izquierda entregando la pelota bien, rebotado cuando se metía Morínigo, saca de costado para Olimpia, campo rival sobre la izquierda, venía cubriendo Aranda en el fondo de Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La pelota en el aire, más las manos de Martínez, Ricardo F. Bien Olimpia en el arranque, principalmente por los dos costados, con Leguizamón, con Morínigo que también acompaña, tratando de hacer el papel no fácil, el papel que dejó Zavala, y por derecha Morales con redes que se juntan permanentemente, lo que quiere decir que Olimpia tira los dos laterales al ataque. Benítez viene para cierre la marca, Caraz sobre el área, pero viene cubriendo bien González, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litros al bajando la pelota Vargas para Sorgero, 0-0. Y su seguro Chaco. Martínez se desvió la pelota como bien para buscar el balón, va a tocar la pelota Valdés dentro del área, remate alto y afuera. Le pegó Isa Luna, Ricardo. Sí, la jugada fue buena, se complicó Olimpia en la zona defensiva, la salida con un arquero que no se animó a reventar la pelota, la atacó para el costado, la recupera Meliano, Isa Luna hizo todo bien, menos el remate. Darío. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños, informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Mañana se cierra la fecha número 19 de la intermedia con 2 partidos, a las 16 Carapeguá, Sol de América, 18:30 San Lorenzo Independiente. Hay tiro libre para Olimpia en media cancha. El bar chequeando y sí confirmado el jingle Nicey, y gol fuera del área, tecnología, experiencia, ritmo que se pegan y especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplicados, convertidores, dejarlos como nuevos, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Cayó gol de Emiliano Víctor, Así es, quedó sentido Hugo Benítez, lo están acusando a Adrián Alcaraz, que fue él el que lo golpeó al central de Ameliano. Piden al línea que le diga algo al árbitro porque incluso hubo un brazo en la cara, según los jugadores de Ameliano. ¿Pero no se vio, viste algo? No, yo particularmente estaba mirando hacia donde estaba la pelota. Ahí reacciona el 4 de Ameliano. Sí, Hugo Benítez con Alcaraz, que hasta la semana pasada estaban practicando juntos. Ahora este desencuentro entre Alcaraz y Benítez. Está conversando con los dos jugadores protagonistas de Bicho, 0-0. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. Romero sugiriendo a los jugadores en campo, 0-0 partido. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertirlos y dejarlos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perfecto socorro en Venta 083-309-813. Re San Justo y Arroz Arturo.
La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol para que valoren Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Amarilla, iba el cierre, Fuerte Benítez, Víctor. Así es, amonestado Tomás Lescano, el número 37, el primero en el partido, la falta contra Lucas Morales. Tomás, el 17, el Gabeliano, ¿quién es? El 17 es Jonathan Benítez. ¿Y quién fue sancionado? El 37, Tomás ahí Lescano. estuvo mi error, perdón. Tiro libre. Compra cortes edición limitada Roca Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. En San Justo, los perfiles ángulos, francholas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro. Niembe. Habla mucho al árbitro, tiro libre. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Después te meter en Guaraní. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Lucas Morales, ex nacional en la media luna, busca el gol de cabeza. Va a venir el tiro libre con Leguizamón y Redes, 12 Monalla. Viene el tiro libre, corresponde al equipo de Olimpia. Jugada quemante, peligrosa sobre la portería de Martínez. Atento el arquero de Meliano. Habla, conversa al árbitro, todavía no se ejecuta. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kekos, Antec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega, cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Viene el tiro libre. Más charlado por el árbitro que ha jugado en campo. La pelota es de Redes, colocó el remate, tiró golpe de cabeza, Caraza al mano de Martínez, Ricardo. Sí, llegó bien Olimpia con el golpe de cabeza, pero no con la potencia necesaria. Lo que se nota en el partido es que está cobrando de un lado, del otro no tanto. Por eso cuando Elvio Vera le dice, a mí me hicieron falta y no cobraste y ahora cobrás. Después el golpe de Alcaraz a Benítez que no se cobró y la tarjeta amarilla a Lescano que sí existió, que fue una falta fuerte, la tarjeta bien sacada, pero tiene que equilibrar un poquito más el árbitro. Está con la pelota Martínez en el fondo de Olimpia, juega balón para Leguizamón, Leguizamón quiere tirar tocando la pelota larga, contempla Tomás Morínigo, fuera saque de costado. ¿Qué edad tiene Tobias Morínigo, Víctor? Tobias Morínigo es sub-20, él ya no es reglamentario porque este clausura sub-18, pero él es sub-20, incluso está en la preselección que va a jugar el Mundial de la categoría en Chile. Correcto, saque de costado, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros Saco y Villar. Aquí Villeta 0-0. Y su seguro Chaco. En el fondo teniendo la pelota Julio González, sí. Hablando de preselección sub-20, hoy en Ameliano ya está en la banca Ezequiel González, delantero de 18 años que llegó del Hércules de España y también es de la selección sub-20. Ahora sí ha amonestado Jonathan Benítez, el número 17, la falta fue contra Giovanni Bogado. Segunda amarilla puesta para el jugador de Ameliano por el árbitro. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263 al 098444437. Unite a la generación Masters Madeira Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Sí, es tiro libre para Martínez de Olimpia. Juega la pelota Richard Ruti, su capitán. Buscando la pelota Vargas. Primero Morales, cruza la frontera. Arranca a la derecha el uruguayo. Entregó bien para Redes. Jugó el medio. Recibiendo la pelota Abogado. Se mete, carga. 2 en camino. Buena maniobra. La pelota va a la derecha. Jugando Quintana para Morales. Se pegó la raya. La pelota no salió. Cuando viene cierre la manda cubriendo. Estaba Valdés. Para los más pequeños, este 27 de julio regala diversión 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. A todo ponele Bistoni, líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 098-319-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Aquí está Fútbol a lo Grande, Monumental de Villeta. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, que ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Sí, ese que le costado seca para venir en ataque para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El juez dijo con viendo el tiro de esquina, entonces pelota corta a la izquierda. Va a venir el centro, la pelota tomó vuelo, se metía Alcaraz de un rechazo. Morales cerca Vargas, mitad de terreno, en el fondo sale Olimpia. Hace tu test drive en una sanción que AGM participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud.
La pelota en el fondo salió de la portería Versa. Juega balón para Vargas. Olimpia la persona, domina. Las sesiones del partido la tiene Richard Ortiz en su campo todavía. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles. Empecé a vender con Mango. Descarga la app. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Aquellas personas que están observando, Ricardo, allá en esa casa, ven el partido porque está pues, el mural está acá enfrente, detrás del arco. Sí, pero alcanzan a ver. ¿Alcanzan a ver, Bio? Sí, por la altura de la casa, sí. Ah, bueno, está bien, pero ven de lejos, detrás del arco. Muy de lejos, muy de lejos. Muy bien, 0-0 partido, Milleta. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Vos que soy ingeniero, ¿vos crees que ven todo el terreno o ven una parte nomás hacia el arco de Martínez? Yo creo que ven gran parte del campo de juego. Y los que están en la muralla también, mirar, Arturo. Ah, tenés razón. Es verdad, es verdad. Son espectadores que están detrás del arco. En este caso, de verse el portero de Olimpia. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes. Y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Va a sacar la pelota a verse, la pone para el medio para Morales. Morales jugó para Ortiz. ¿Qué digo? Primero era el jugador Gustavo Vargas. El turno de Morales. Devolución para Richa. Capitán de Olimpia. Mitad del terreno. Círculo grande. Observa el panorama arriba. 0-0. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Picajo, JMC robusto para cargar más rende mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomar Automotores. RJMC Paraguay. Larga la pelota puesta para Alcaraz. Primero Martínez que sacará al portero. El juego será 0, Viñeta. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El Consejo de la Primera División B reprogramó 2 partidos que estaban pactados para la jornada de hoy. General Díaz ante Sportivo Limpeño se va a jugar el miércoles a las 10 de la mañana y mañana lunes Fulgencio Yegros ante 24 de septiembre a las 15. Quiere decir, los partidos suspendidos de hoy quedaron para mañana y miércoles, 2 de ellos, ¿verdad? Sí, señor. También el caso de Sportivo Iteño ante Silvio Petirosi que espera nueva reprogramación. Hay tiro libre para Mediano Campo Rival. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEO, habilitadas por el SONES, acreditadas por la ANEA, Serrana.2.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu ganadora, redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Va a venir el tiro libre, el árbitro va a autorizar tiro libre para Emiliano. Todo listo, la pelota tomó Vera, vino un rechazo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indicar. 0-0. Y su seguro Chaco. Para atrás, dice Martínez diciendo sus goles que bajen. La pelota la tiene Martínez, cerca va a poner a la derecha para Aranda. 0-0, Viñeta. Disfruta el Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos. Lactoland de Topos Mai por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Víctor Villela, ¿qué pasó? Se cobró posición adelantada de Matías León y en el salto hubo un brazo de Tobías Morínigo que reclamaba la banca, que era merecedora de tarjeta amarilla. Tal cosa no sucede, es offside, así que ya sale Olimpia. Héctor David Martínez juega para Richa, entregó para Martínez, busca la salida Olimpia, Milleta, partido 0-0. Está Martínez proveniente del Inter, jugador de River de Argentina. Jugó él no estuvo en el Mundial de Clubes, ¿verdad? Estuvo en el Mundial de Clubes, pero no tuvo minutos. Sí, después de eso hecha la aclaración. 0-0. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol con nuestro casino online más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota rechazada medias por León. La pelota de Alcaraz más que de él era para correr primero Martínez, el portero de Ameliano. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada olor en Quitadol es de la Asca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ocibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming
Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelea León, después jugó para Valdés, pone la pelota sobre la punta derecha, avanzando bien, se mete Isa Luna colocó el centro, tiró, saca fuerte Richard Ruti. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplin Vale te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Punta derecha frente a preferencia, campo de Meliano. Tiro libre, ¿qué digo? De Olimpia, tiro libre para Meliano. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilieto Loy 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Elvio Vera con el tiro libre, colocó el remate, se elevó, rechazo a media, sale el portero y va a sacar Versa. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Richard Ortiz, Martínez sale desde el fondo, Martínez juega otra vez para Richard Ortiz. Lo mira Vargas, tiene el capitán de Olimpia, cubre Valdés, viene bajando Vera, toca la pelota de Guillamón, campo Rivera a la izquierda, se acomodó con Morínigo, levantó la pelota, Morínigo todavía no, prefiere jugarla por bajo, había falta, juez deja seguir. ¿Quién cayó, Víctor? Muy sentido. Falta de Matías León contra Giovanni Bogado. Está en el piso Bogado, se pone de pie, carga Meliano. Pelotazo largo para Isa Luna. Se mete Isa Luna, cambió de extremo, fue derecha izquierda. Metió el centro, tiró por bajo, rebotaba, recupera Olimpia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. ¿Sabe que el partido está 0-0? Con Gómez y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y par, tu mejor opción. Unisal, Central España 330, San Lorenzo y Pilares en Ambareca, Bataita, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad Eléctrica, La Peba y Pilar. Unisal. Quizás lo conozcan demasiado a Bogado, a Giovanni Bogado, su ex compañero, porque él estuvo en Ameliano. Por eso no puede moverse tanto como quiere. Quintana pidió la pelota para ser el referente él, para meter un pase que con el estado del campo de juego se deslizó mucho, por eso no pudo controlar las redes. Olimpia por momentos quiere jugar al mismo nivel que venía jugando, pero creo que el campo de juego no le está ayudando. Y otra cosa, cuando Leguizamón levanta la cabeza ya no lo encuentra el compadre, ya no está Zavala. Saludos para Jorge de Sintonía 0-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en 10. Redes @ Volkswagen Paraguay. 0-0 partido. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y Cardo. ¿Qué 0-0? Hizo seguro Chaco. Ubicado en el palco Coto Amarilla, Aitor, producción externa, 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le, apostar a ganar lo cambia todo. El partido 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjeta de crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Saluda a Luis Cacabelo. Si nos pregunta, estamos en estudio Cancha Milleta. Cancha de... Éxito, dice. Tiro libre. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento en un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Es decir, buena jornada, nos dijo Luis. Pelota arriba, gol de Ameliano. Vera, no, Ricardo, ¿qué pasó? Y le picó mal a Vera, no se pudo acomodar. Le regaló la pelota prácticamente a Versa. Increíble porque Vera es un jugador más inteligente a la hora de definir. Esta vez no quiso ser para el conjunto de Ameliano. Después juegan Tembetano y Guaraní. Arturo. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad sin cultura. Un momentito, Darío, pelota a la derecha, al centro largo. Morínigo de arriba, abajo, sí, Víctor.
En la jugada anterior fue amonestado Richard Ortiz, el primero en Olimpia, el tercero en el partido. La pelota 2 de Mariano, 1 de Olimpia, 0-0, Quimilleta. En Bristol, lavarropa medida 18, cota 139.000, secarropa medida 18, cota 169.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el abrazo encontrás todo lo que necesitas, estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el abrazo supermayorista, entérate de todas las novedades. El partido 0-0. Mega Call Center en Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso para los matambritos en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. Después juegan Tembetal y Guaraní. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, Cotetal 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Saludo para el doctor Palomino. Sí, me estoy cuidando, doctor. Saludo a la familia. Abrazo al doctor Palomino en sintonía. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.do.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Llueve, dice Foz. Jorge, el informe. Llueve, Foz de Iguazú. El partido 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Se perdió Jonathan Benítez el gol de Emiliano, Ricardo, la verdad. Lescano fue. No, Benítez fue. Lescano, el 7 te confunde, Arturo. En el ojo. Lescano se perdió el gol, sí. Ricardo. Parecía que le rompía el arco a Versa porque le tocó para la pierna más hábil, para la izquierda, pero le pegó súper mal. Así como dice Ricardo, súper mal cruzado el envío. Era para pegarle bien certero, pero bueno, se salvó Olimpia. El bar chequeando y sí confirmado el jingle Nice dice el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nice, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar el mortero de elevación Zika Ball y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Lescano tiene el saque de costado, lo mira sobre la izquierda, va y saque de costado para Emiliano. Ricardo, el partido se puso más equilibrado, ¿verdad? Sí, empezó bien Olimpia, era el que dominaba, ahora de a poquito Emiliano está controlando más las acciones, inclusive llegando con peligro. 0-0 partido. En San Justo y Oro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, caso y perfecto socorro. En envío y venta 093-309-813. Rey San Justo y Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroca Chortibife y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Chortibife, sponsor oficial del Albirroca. La pelota cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En ataque para Emiliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El Consejo de la Primera División C informa que el encuentro entre 12 de octubre de Santo Domingo y Capitán Figari correspondiente a la fecha 11 queda postergado por condiciones climáticas. Será reprogramado y se comunicará próximamente. Correcto, viene el saque de costado, la pelota en el aire, sacando como puede en el fondo. Estaba peleando Caras, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto. Ya. Aquí en Villeta 0-0. Eso seguro Chaco. La pelota la va a sacar Versa, 0-0, fútbol a lo grande, Monumental. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Después Jorge Casar, el niño y los compañeros de Meter y Guaraní. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Para el Día del Amigo en Electroban tenés 1000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares. Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Amarilla para el jugador de Olimpia, Morínigo, Víctor. Todavía Morínigo, cuarto amonestado en el partido. Esta vez la falta fue contra Pablo Aranda. Aranda en el piso, fútbol paralizado. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Sale el sol, Víctor. Y amaga que quiere salir el sol, Arturo. Todavía no, pero yo creo que van a ir corriendo en unos minutos más seguro las nubes y va a comenzar a salir el sol de a poquito. Ya no marca lluvia, eso es bueno. La gente se va despojando del piloto, de los abrigos gruesos. Así que me parece que lo peor en cuanto a inestabilidad ya pasó. Sal de sol por mañana de mi casa. Puta y pasa.
Totalmente de acuerdo. 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wiz, clases presenciales online. Informate al 018-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Aranda coloca la pelota, golpe de cabeza, arriba el condicionado, Richa por una amarilla, pelea Alcaraz, va a la marca cubriendo Hugo Benítez, la pelota a mitad del terreno, la tiene bien, se acomodó para poner Quintana Morales jugó, puede jugar otra vez en devolución para Quintana, terreno de Ameliano, media cancha, colocando la pelota para Richa, buen pase, entregó Leguizamón, le va a pegar, ¿a quién lo espera Leguizamón? A Morínigo sobre la izquierda para mandarle el centro, colocó el remate, arriba Alcaraz, a las manos de Martínez, Ricardo. Esta jugada fue buena, empezó por el sector derecho con Quintana Morales, terminó con el centro de Morínigo, el cabezazo de Alcaraz. Helio Vela cayó, el juez dice de pie, 0-0. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortinete que está negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con olor Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido de Civitala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. La pelota de Quintana se acomodó, jugó bien, pelota a la derecha cuando la tiene Redes, Quintana buenísima, ¿epa mano o no? Sigue, dijo el árbitro Víctor. Así es, Francisco Báez, el que estaba involucrado en la acción. A mí a la distancia me parece que tenía el brazo pegado al cuerpo después la falta de Quintana contra Hay Báez. jugador en el piso de Emiliano, Es justamente el propio Francisco Báez. Báez en el piso, va a seguir el fútbol 0-0. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar hace 43 años construyendo contigo. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión, 20% descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Esta mañana Tacuarembó, 12 de junio, 1-1 y Pastoreo le ganó a Guaraní de Fran 2 goles contra 1. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Víctor, ¿podés preguntar qué pasó con la barra de Olimpia? ¿No tenían entradas, veo? Y me parece raro, Arturo, pensé que iban a venir, pero vamos a hacer la consulta si pasó algo específico, no le dieron entradas, no, porque ni siquiera las banderas, a veces suelen traer un grupo las banderas, se reduce un poco la cantidad, pero hoy nadie, absolutamente nadie de la barra apareció. La pelota Leguizamón para Olimpia, juega punta zurda para Morínigo, campo rival, viene cierre la marca de Aranda, está Morínigo para adentro, tocando bien la pelota, la controla para meterse Bogado para Richard Ortiz de zurda, colocó la pelota para Quintana, bajó de derecha, le va a pegar al arco. Jugó la pelota para Redín buscando Morales, mitad del terreno de Emiliano. En Concasa empezó tu historia con Basoferte duradera. Acá la biblioteca Abramos Cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Hacé tu test drive en una Sanción que aquí me participas automáticamente para ganar un nativo y 0 kilómetro. Automotor sentí el camino confortable. Corre el tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Héctor David Martínez va a buscar el golpe de cabeza. Con él comenzó la jugada. Viene el tiro libre de Monado. Corre para Olimpia. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con correo gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles y empezá a vender con Mango. Dejará la A. ¿Qué pasa, Víctor? Y está discutiendo por 1 milímetro Blas Romero, porque la pelota hace rato ya estaba tocando la línea. Fue puntilloso, ahora movieron medio centímetro y ahora sí autoriza el córner. Va a venir el tiro de gira, el árbitro va a autorizar, va a colocar el remate, golpe de cabeza, se salvó Emiliano. Sí, salvó Emiliano, Ricardo. Totalmente, qué buen cabezazo de Vargas. Acostumbrado a hacer grandes goles en el conjunto de Guaraní, ganó porque saltó solo, aplicó el cabezazo que pasó cerquita del travesaño. Pero salvando Emiliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco y Villardo. Partido está igualado a 0. Hizo seguro Chaco. Después te meteré Guaraní. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con este La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Bajó Richard Ortiz de cabeza, juega para Versa para Monario, lo tiene Héctor Martínez sobre la izquierda, busca la salida. Colocando para Richard, jugó el balón a la derecha. Está Vargas, pidió Morales, juega Olimpia, sale desde el fondo. En forma personal, elegí la conexión total personal Flow. Facundo Zavala, el ex Olimpia, está haciendo su debut con la camiseta de Independiente de Avellaneda, que empata como visitante 0-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. En Independiente como titular también Gabriel Ábalos.
y hay que ver si debuta o no Galarza. De hecho, podría estar en el blanco River ante San Lorenzo esta noche. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Selby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Víctor Villalba, ¿qué pasó? Falta primero contra Leguizamón y en la caída lo termina golpeando al hombre de Ameliano, Pablo Aranda. Por eso hay una confusión, allí empujones, se reclama la situación, pero en realidad Leguizamón primero recibe la falta y después cae prácticamente encima o lo hace caer, mejor dicho, a Pablo Aranda. 0-0 Milieta. Imperdible ceremonia de inauguración con ASU 2025 con Tiago PZK en vivo, sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Camiones Picajo JMC robusto para crear más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. 0-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Sí, estiro libre para Olimpia. Disfruta Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos. Lactoland Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguro es un respaldo para cuando menos lo esperas. Ananda tiene un protector en la nariz, vista, Víctor. Así es, un protector de color negro en la nariz, en la parte superior del tabique nasal tiene Pablo Aranda. Correcto, ahí upside indirecto corresponde a Olimpia. Conversatorio La Caja te escucha, jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Inscribite al 0974-45-21-45, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Leguizamón se hizo el autopase, vino la marca, pelota que viene buscando bien para girar Elvio Vena. Después le robaron el balón a Caraz, pesca, se mete y se va. Quito tocar la pelota sobre la punta cuando a presencia del jugador Lescano para arrojarse contra el piso, balón afuera y el saque de costado para Emiliano. Calidad, lo que estás buscando, te arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio, lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Era Víctor Romero. Está conversando con Julio González, Víctor, Sí, quedó golpeado en el rostro Julio González después de la última dividida, incluso allí acusando que hubo un brazo de un jugador de Olimpia en su cara. Por eso Blas Romero va a hablarle, a preguntarle si quiere asistencia. Ahí le está diciendo cosas a Leguizamón, el jugador de Emiliano. Sí, Leguizamón lo quiso apurar, me parece, y no le gustó nada a Julio González. Ahora sí se va a reanudar el partido. El Lescano saca de costado su terreno para Emiliano. Energigas, llega a tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetón 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Recuperó Olimpia, movió la pelota Quintana, jugó Morales, Quintana a la derecha, pique, se mete y se va. Busca redes, Leguizamón y Alcaraz, atención, metió el centro, tiró, autogol. ¡Gol, gol, 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 gol! Olimpia, Julio González, en contra, vino al centro, al poste izquierdo y al fondo. Y aquí Olimpia inaugura mejor autogol de González, el centro de la derecha. Mira para abajo, fuerza, le dice el arquero Martínez. Autogol de Julio González. Olimpia gana 1-0. Monumental. Me parecía que la única forma de abrirse el marcador iba a ser con un error de los defensores, pero no tan grosero como el de Julio González, que solamente tenía que acompañar la jugada, cubrir para que Alcaraz no le gane la posición, pero pone el taco. La pelota se mete junto al palo izquierdo del arquero Martínez, que estaba a mitad de camino, nada pudo hacer. Y Olimpia, con la colaboración de González, lo gana por 1-0. Momento del gol. 35 minutos, primera etapa. Y antes González hablaba con el árbitro por lo de Iván Leguizamón y demás, por el golpe en el rostro, Víctor. Así es, y al final González termina siendo protagonista de esta situación, muy festejada por los hinchas de Olimpia, hasta los propios aficionados franqueados les sorprendió esta situación, pasa al frente del marcador, también se festejó en la banca de Olimpia por
por supuesto. La pelota la saca Martínez, Olimpia gana 1-0. Para instalación de Tropápico, Urbanización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Olimpia gana 1-0. La Plata Empeñas con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Hay que ver qué efecto emocional produce el mismo zaguero de Ameliano el autogol, Ricardo. Sí, estaba muy golpeado, miraba al piso, no podía entender lo que estaba pasando, pero es un jugador con mucha experiencia. El capitán de equipo debería de reponerse rápido. 1-0 gana Olimpia. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Ucipellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sacó Leguizamón como que empujó, pelota a mitad del terreno, viene bajando para buscar la pelota. Isa Luna, viene un golpe de cabeza, estaba tocando por el medio Quintana, gana Olimpia 1-0. Ya conocen los cables eléctricos Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio, encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón, hasta 96 meses de plazo, escribe al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. El saque de costado corresponde a Olimpia sobre la izquierda con Morini, Golcán, el decano 1-0, Quimilleta. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanas con hierbas al ajo picante o tradicional. Upiza, calidad desde su origen. 1-0 gana el decano. Amaro B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota de $690. Hace tu test drive todoterreno en Dieza. Redes @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. 1-0 gana Olimpia, autogol de Julio González. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En el fútbol de Brasil arrancó el partido entre Sao Paulo y Fluminense, empatan 0-0. En Sao Paulo como titular Damián Bobadilla, en Fluminense como suplente Rubén Lescano. La pelota la va a tener en el fondo el equipo de Ameliano para jugarla. Benítez salió desde el fondo de González, tocaron atrás, tiro libre para Ameliano. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. La pelota se desvía cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado para Olimpia, autogol de Julio González, 1-0 gana Olimpia. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% ahorro con tarjeta de crédito Banco en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamo. Se importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, BY. Para la pelota la tiene bien para ponerle a él jugador León de Ameliano. Atrás la pelota la controla Hugo Benítez. La pelota arriba buscaba Isa Luna. Vino un rechazo. Benítez, golpe de cabeza. Se mete arriba para buscar Jonathan Benítez. El balón juega la pelota a mitad del terreno para Matías León. Se acomodó para Baez sobre la izquierda. Carga Ameliano. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Hogar. Rumbo CSA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de una primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto en Villarmundo. Gana Olimpia por 1-0. Y su seguro Chaco. Parece que tenía la pelota dominada el Biovera. Habrá saca de costado en su campo para Olimpia. Gana el decano 1-0. Motobuller Cota 269.000. Financiamos tu chapa y así de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo supermayorista. Entérate de todas las novedades. Está con la pelota abogado para Olimpia. Juega el balón para Redes. Tocó de primera. Metió bien para Quintana. Segundo en camino. No, Martínez recoge. Agosto liquida Punto Parma del 39 de julio al 3 de agosto hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso parrilleros Matambrito y la línea gourmet, línea de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alenta la selección.
Sabe que el gol lo hizo, autogol de González al poste izquierdo del portero Martínez. Vino un centro desde la derecha. La pelota la controla, va en la salida. Primero el 4. Cuando lo domina lo tiene Hugo Benítez de Meliano. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Martínez juega la pelota Vargas. Martínez, Ortiz al Olimpia desde el fondo. Instantes finales. Primera parte, Villeta. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info, unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños. Venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Sabe que el partido está 0-0. Pelota cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Para Meliano, saque de costado. Dice el árbitro Romero, saque de costado. Algo dice, levanta el brazo derecho. 1-0 gana Olimpia. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Instantes finales del primer tiempo. Lo vemos a Emiliano Díaz. ¿Vos lo viste al Botellón García, Víctor? Sí, ahora hace 5 minutos más o menos se sentó Humberto García, pero a lo largo del partido dio muchas indicaciones. Y entre los Olimpia, definitivamente es Emiliano el que se muestra más, hablando permanentemente con sus jugadores. Ramón cada tanto entra y sale del banco de suplentes. Está Morínigo peleando, se arroja al piso, sigue, dijo el árbitro, reclamaba falta jugador de Emiliano. Ahora Richard Ortiz, tiro libre para Emiliano. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nice es el gol fuera del área, tecnología, experiencia, ritmo que se pega. Nice, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica a convertidores, déjalos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Después Jorge Casares, el niño Jorge con los compañeros, te meten en Guaraní. En San Justo de los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi perpetuo socorro en B20 083-309-813 Red San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroca Shorty Beef y participó por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. El tiro libre a la derecha, el encargado es Aranda. Va a colocar el disparo sobre terreno de Cano. El árbitro autoriza a Romero que se juega, dijo el juez. Está para darle a Aranda, colocó dentro del área de Olimpia, golpe de cabeza fuera desviado. ¿Quién cabeceaba, Víctor? Valdés. Hay tiro de portería. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Morales sale para Olimpia, Redes espera, Quintana a la derecha, figura repetida sobre esa zona. Falta Morales, secuencia en zona, línea central, tiro libre para Olimpia. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la primera C, Humaitá le está ganando por 1-0 a Pilcomayo. Con este resultado, Humaitá está quedando como único líder de la categoría. La pelota la pone Versa, jugó a la derecha cuando busca la salida. La tiene Gustavo Vargas, se envió el balón para Morales. Morales tocó la pelota para Quintana. Quintana corre a la derecha. Quintana ganó, se fue al piso. El juez dice saca de costado o falta, Víctor. Falta de Jonathan Benítez. Hay tiro libre para Olimpia, punto derecha, campo arriba. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Punta derecha, tiro libre para Olimpia, campo de Baliano. Se cierra la primera parte. En Erimar, enganches, antibulcos, alarmas y mucho más. Marcas como Queco, Santiago y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetro con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros. Le robaron, Leguizamón, le cruzaron, viene 1-0 de la Olimpia. Y su seguro Chaco. Martínez sobrio, Ricardo. Buen debut en Olimpia. Sí, es sobrio, tiene mucha experiencia. Juega bien, maneja bien los tiempos y eso que el chiquitito que está marcando Vera es terrible. Héctor David Martínez, debut absoluto en Olimpia. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Master Marina Americana. Isa Luna, la pelota se debía sacar de costado para Emiliano, ganó Olimpia 1-0. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión
promoción, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Estoclo, bueno para vos. Hugo Benítez, copasado Olimpia de Meliano, volvió a su casa, saque de costado para Hugo Benítez de Olimpia. A todo ponerle Bistoni, litio para radiador verde rojo, pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. Gran pase de Quintana para Leguizamón, se metió Iván, tiro Iván, afuera desviado Ricardo. Muy bueno la jugada, estaba en offside al parecer del asistente, yo tengo mis dudas, pero fue bueno el pase, buena la corrida, buena la definición, le volvió a ganar al hombre que cometió o que hizo el gol en contra, a González, que no lo quería tocar en el área, pero fue muy buena. Va a terminar la primera parte ganando Olimpia por 1-0. Ven con Casa, empieza tu historia con pasaporte duradera, que al ladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sentiu KTM y participas automáticamente para ganar un activo y 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. La pelota se le va al jugador de Olimpia y va a terminar el primer tiempo seco de costado para Meliano. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias. Alias difíciles, empezó a vender con Mango, descárgala. Conversa mucho el árbitro otra vez ahora, Ricardo. Demasiado. Le preguntó a Morales qué le pasó, va a recibir algunas indicaciones del VAR y va a terminar. Sí. Terminó el primer tiempo, Olimpia gana 1-0, Víctor. Gracias, Arturo. En medio de aplausos se van a ir retirando los equipos. Y nosotros vamos a Lucas Barrios, aquí en la zona de preferencias, observando el partido en la ciudad de Villeta. Llegaba aquí para ver el partido. Lucas, te pongo un segundo para la audiencia de Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Antes que nada, observando este partido, ¿qué te pareció la primera parte entre Ameliano y Olimpia? No, los dos equipos están buscando, obviamente, tratar de hacer su juego. Uno sabe que, obviamente, Olimpia tiene una jerarquía diferente, pero bueno, ya creo que se va notando un poco lo que es la idea, lo que quiere el nuevo entrenador. Obviamente que es muy pronto para decir que Ramón ya tiene aceitado el equipo, porque es tiempo lo que le necesita para el trabajo, ¿no? Lucas, ¿cómo te dirigió Ramón, recuerdan, en la selección paraguaya? ¿Qué crees le puede dar a esta altura de su carrera a este Olimpia, lo de Ramón Díaz? No, lo que te decía recién, darle su imprenta, que es el juego con el pie, que él juega. Los equipos de Ramón siempre intentan jugar. Hoy hace muy poco que está Ramón y obviamente está haciendo lo que es el conocimiento, ¿no?, del equipo, del plantel y tratándole de cambiar lo que venía haciendo el equipo. Pero no tengo duda que va a llegar a eso, porque hoy ya hace 2 partidos y está ganando de nuevo y cuando uno gana los ánimos son mucho mejor y realmente la idea va a llegar diferente, porque un equipo que obtiene resultados y que después quiere implementar la idea del entrenador con tiempo, porque los resultados te dan tiempo, ¿no? Justo sobre eso te quería preguntar, de lo que vivieron en su momento con Ramón Díaz. Esta Copa América, por ejemplo, llegan a semifinales, queda un buen recuerdo para ese trabajo que hizo en la selección con ustedes, por favor. Sí, bueno, a mí me tocó estar ahí con él y en la eliminatoria. Después obviamente se fue Ramón, hubo un cambio de entrenador, pero realmente hicimos un gran trabajo. Esa Copa América 2015 fue muy buena. En lo personal también me ha ido muy bien en esa Copa y tuve la posibilidad de convertir varios goles. Pero realmente conocíamos a Ramón de antes, ¿no?, cuál era la idea de él. Y bueno, se encontró con un grupo que realmente tenía jugadores importantes y también jugadores que venían de Europa y que veníamos con ese ritmo que realmente encontrábamos selecciones como Argentina y Uruguay muy fuertes, así que pudimos competir a gran nivel, ¿no? Lucas, ¿podemos decir que hoy estás cada vez más cerca de trabajar aquí en Paraguay? Sí, obviamente que uno tiene las ganas, realmente hace poco casi tuve la posibilidad de arrancar, ya se va a dar, no tengo ninguna duda, por eso estoy siempre acá viendo los partidos, teniendo ese conocimiento de los jugadores, porque uno necesita conocer el ámbito nacional. Tuve la posibilidad de retirarme hace poco acá y sigo haciendo las cosas con Borussia, como ustedes lo saben, que represento a nuestro fútbol en todos lados que esté el Dortmund, así que nada, muy contento de vivir esta nueva etapa, pero sí con muchas ganas de arrancar, ¿no?
Así las palabras de Lucas Barrios, exjugador de la selección nacional aquí en la ciudad de Villeta, Arturo. Muy bien, opinión de Ricardo. Olimpia ganó 1-0 en una presentación de... Quitadol para acá, Olorán, Quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En un partido bastante trabado, bien disputado por ambos equipos, Olimpia se lleva el premio porque fue el que más buscó, el que más insistió, el que tuvo mayores recursos dentro del terreno de juego para poder abrir el marcador. Algo positivo, lo de Morales. Hay que felicitar al que hizo el seguimiento. Si fue Aitor, bueno, excelente lo de Aitor. Si fue otro el que lo estuvo observando, o si simplemente alguien acercó la carpeta del jugador a Olimpia, pero el que lo trajo realmente merece las felicitaciones por lo que hace. Y Olimpia en los últimos tiempos trajo dos laterales muy buenos. Uno que fue vendido a Independiente, hablo de Zavala, y ahora Morales, el uruguayo, que no lo teníamos mucho, pero que desde el primer partido que se puso la camiseta de Olimpia empezó a demostrar cosas importantes, cosas interesantes, y hoy por hoy creo que es uno de los mejores en su puesto. Entonces eso es bueno, eso es positivo, el saber hacer el trabajo, el seguimiento al jugador que le faltaba a Olimpia en esa posición, recordando que ya el año pasado dudó mucho Olimpia y a principios de años, si bien lo tenía Olmedo, lo tenía Robert Rojas, que hoy está en Libertad, no era lo mismo, no era el lateral con salida como necesitaba, el conjunto que ataca y que ataca mucho. Espínola también apareció en su momento, el Beto, pero tampoco cumplió con lo que quería el cuerpo técnico o con lo que es la esencia de los laterales del Olimpia. Hoy Morales lo está haciendo de muy buena forma. Y por el otro sector ahí creo que Olimpia va a empezar a tener problemas, porque suplantar a Zavala no va a ser fácil. Hoy Morínigo se esmeró, intentó, buscó, quiso, pero no es lo mismo. Inclusive muchas veces Leguizamón levantó la cabeza y como que no le tenía mucha confianza al compañero, no le pasaba la pelota. Trataba de hacer algo diferente, tocar corto o intentar una diagonal. Por eso me parece que ahí Olimpia va a empezar a tener algunos inconvenientes. No sé por qué no está Cantero, que me parece más jugador, más experimentado, más sobrio inclusive. No sé si con la agilidad o con el juego, con el practicismo de ir y venir permanentemente, pero ataca bien, tiene condiciones para jugar, pero por supuesto en el día a día está Ramón, está Emiliano, que observan los trabajos y hoy se decidieron por él. ¿Cómo empezó el partido? Con un Olimpia pretencioso, atacando permanentemente por el medio, por los costados, con un equipo de Ameliano que se tiró atrás con esa línea de 5 que puso el día de hoy el técnico García. Después lo fue emparejando de a poquito, intentando primero no dejar jugar a Olimpia y después a ver qué se podía hacer, jugando con pelotas largas cuando la recuperaba en la mitad de la cancha, buscando la velocidad de un jugador inquieto como Elvio Vera. Y Saluna por momento también picaba permanentemente, lo hacía por derecha, después se fue por el sector izquierdo. Claro que muchas veces tuvo la compañía, no tanto de Aranda, el carrilero por derecha, pero sí con Lescano, que inclusive llegó a zona de definición, pisando el área, pero sacando un remate de zurda de mala forma, cuando uno pensaba que podía haber terminado con un tiro certero y poner el primero para el conjunto de Ameliano. Tuvo una Elvio que le picó mal y se la terminó entregando al arquero Versa. Y Olimpia con un cabezazo de Alcaraz, un cabezazo también de Vargas, de un tiro libre de esquina que cabeceó bastante bien solo, pero no pudo bajar la pelota, se le elevó un poquito y pasó por encima del travesaño, hasta que vino la jugada desgraciada, cuando picaba Morales del fondo, salía, se la tocó a Redes, y Redes en su intento de buscarlo a Alcaraz, que estaba pisando el área, en su afán de cubrir, en su afán de que no llegue, el jugador de Olimpia pone la pierna, pero de mala forma. Pensé que iba a cubrir más con el cuerpo, o que la iba a reventar, pero muchas veces cuando los jugadores tienen problemas de perfil o indecisiones, a la hora de terminar la jugada le pasa lo que le pasó a González el día de hoy. El centro fue bueno,
pero el desvío o el poner la pierna donde la puso me parece lo peor que le pudo pasar a González para darle la victoria parcial a Olimpia de 1-0, gol en contra, no importa, dice el hincha de Cano que lo gritó con alma y vida a los 35 minutos de la primera etapa. Ese gol lo recordamos en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Recuperó Olimpia, movió la pelota Quintana, jugó Morales, Quintana a la derecha, Pique se mete y se va. Busca redes, Leguizamón y Alcaraz, atención, metió el centro, tiró, autogol. Olimpia, Julio González en contra, vino el centro al poste izquierdo y al fondo, mira para abajo, fuerza, le dice el arquero Martínez, autogol de Julio González, Olimpia gana 1-0. Y lo peor que le puede pasar a un equipo que me parece hoy salió a no perder, quizás por las restas que tiene el técnico en su plantel, por los expulsados. Entonces dijo, vamos a ver, vamos a aguantar, a ver qué propone Olimpia, a encerrarnos atrás, a poder, por supuesto, equilibrar el partido y después, si se puede, dar el golpe. Pero ese golpe lo tuvo en 2 oportunidades que no aprovechó y después dejó de aguantar. Y digo, nada de haber peor cosa que convertir un gol en contra. No digo en un partido donde estás perdiendo 2-0, 3-0 y casi no tenés oportunidad, pero sí en un partido como este donde era bastante parejo. Y creo que si vamos a decir por porcentaje quién estaba mejor, y era 55-45, no había mucha diferencia. No había mucha diferencia porque Ameliano estaba haciendo el partido que le convenía, aguantando, esperando, intentando. No tenía mucha explosión de mitad de cancha para arriba porque era el Llovera que estaba bien controlado. Si se tiraba más al sector izquierdo, lo controlaba Vargas. Si se tiraba más al sector derecho, lo controlaba Héctor David Martínez, de muy buena forma. Buena la presentación del central zurdo en Olimpia. Entonces, ahí como que se diluía un poquito el ataque del equipo de García, a no ser que acompañe Isa Luna. Bueno, ahí creo que 2, 1,5 puede comprometer un poquito más a un equipo que en zona defensiva se los arreglaba con 2 jugadores, con Vargas y con Martínez los centrales, con Richard cuando se daba cuenta que los laterales se iban al mismo tiempo, cuando subían los dos, tanto Morínigo como Morales, entonces Richard inteligentemente se tiraba atrás y formaban una línea de 3 para que uno pueda caer al costado en caso de desborde. Pero eso no proponía tanto, no tenía tanto Ameliano, entonces se le facilitaba demasiado las cosas a la mitad del terreno de juego de Olimpia, a la defensa también. Ahora, no me gustó mucho el trabajo de Giovanni Bogado. Empezó mejor, tuvo partidos más buenos que el partido de hoy. Quizás lo conocen mucho los compañeros o no está encontrando los espacios necesarios. Hoy Quintana por debajo del nivel, y estamos hablando de 2 jugadores que Olimpia deposita mucha confianza en ambos para la tenencia del balón, para los pases filtrados. Hoy hasta Redes me parece jugando a un nivel bajo, más lo de Leguizamón, pero con lo que sabemos, le falta el lateral que le haga las espaldas permanentemente, le falta Zavala. Morínigo se va a ir adaptando si es que le dan la titularidad y le puede venir bien también a Olimpia ese cambio, pero me parece que no va a ser fácil. Ameliano tiene que replantear el partido. García tiene que saber ahora qué. Cambia la línea de 4, cambia la línea de 5 a una línea de 4, mete un punta más y 4 en la mitad de la cancha, o cómo hace para tener fuerza e ir a buscar el empate. Así como está jugando con un solo punta, que está desgastado porque corrió mucho Elio Vera en el primer tiempo, le va a ser muy difícil, porque con lo que estaba explicando, rápidamente lo absorbieron con la marca los 2 centrales. Y si quería desbordar, y los laterales tampoco tuvieron muchos inconvenientes, muchos problemas para quedarse con el balón, para adelantarse a la jugada y para tocar, para salir rápido, porque lo hace el conjunto de Olimpia. Sale rápido, sale bien, sale prolijo,
y una vez que empieza a tocar desde el fondo, se hace un equipo más intenso, un equipo más importante, amplía bien la cancha, porque Olimpia tiene eso, que agranda bien la cancha. Quizás hoy le falta la movilidad de un jugador como Sebastián Ferreira. No que Alcaraz no esté cumpliendo, Alcaraz sí es más chocador, es más para ese mano a mano, para ir a molestar, pero Sebas tiene ese toque de distinción, esa elegancia para jugar, el saber pisar el área rival, porque como que olfatea el gol, es un goleador, sabe dónde va a caer la pelota, salta bien, juega bien y marca bien los pases por sobre todas las cosas. En eso está en deuda todavía Olimpia. Con Alcaraz tiene otro tipo de jugador, más agresivo, más chocador, claro que cabecea bien, pero con espacios. Cuando Olimpia juega de contra, cuando Olimpia tiene mucho para salir a atacar, no tanto cuando las marcas están muy pegadas, ahí no le quita mucha ventaja a ese cabezazo, ya lo habría demostrado jugando por Guaraní, no tanto por Libertad, y nuevamente en el partido anterior contra Temetaré, cuando él mismo recupera una pelota y termina dentro del área con mucho espacio, con mucha comodidad para poner en aquel entonces el 3-1. Veremos qué propone el conjunto de Ameliano, si cambia el sistema para ser más agresivo García. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Monumental, elegí ver lo mejor con Tokio, el pacto de confianza NGO. No, perdón, nos vemos porque escuchamos. Comenzamos, no, tranquilo más. Y lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Muy bien, señoras, señores y variantes, Víctor. 3 cambios en Sportivo Ameliano. Ingresan 15, Marcelo Paredes, no regresó Jonathan Benítez. 21, Elías Sarkis, sale Kevin Isaluna. Y 34, Miguel Benítez. Y dejó el campo Tomás Lescano. Y perdón, tengo Paredes, Sarki y otro. El último es 34, Miguel Benítez. Y salió Lescano. Benítez, lateral izquierdo, y salió Lescano. Así es. ¿Y cómo se llama Benítez? Miguel Benítez, número 34. Muy bien, 3 cambios en Ameliano, Olimpia sin variantes. Arrancó el segundo tiempo. La pelota la va a tener sobre izquierda para buscarla Julio González con un golpe de cabeza. Se metía bien cargando sobre la izquierda. Perdón, ahora tengo que corregir. El número de Miguel Benítez. Miguel Benítez, 34. Que aparece en escena ahora. Paredes 15 y Sarki 21, ¿verdad? Sarki 21, exactamente. Ahora Miguel Benítez va a jugar de carrilero por izquierda. Marcelo Paredes en el doble 6 con Valdés. Y entró como único punta Sarkis reemplazando a Isa Luna. Muy bien, Ricardo, la variante que vos decías. Bueno, un poco más agresivo con Sarkis, que conoce más la posición de jugar como delantero, como centro delantero, solo, pero con un acompañamiento de Vera, que se suelta permanentemente. Un poco más agresivo, sí, pero no del todo. Sarkis, ¿qué número tiene? 21. ¿Y este Paredes dónde se ubica? Paredes al lado de Valdés. Por Jonathan Benítez, ¿verdad? Exactamente. Correcto, sí, la posición de Ameliano. 1-0 gana Olimpia. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hay que ver qué propone con esto, Ricardo, como decías en tu comentario, las variantes, no línea de 4. En realidad mantiene la línea de 3. Sí, mantiene la línea de 3, pero me parece que Miguel Benítez es más ofensivo que Lescano. Ya lo habría demostrado en Guaraní, en Cerro Porteño. Y por supuesto con un hombre más de experiencia, Paredes. Y algo que no tiene que dejar de llamar la atención, quitó a los 2 jugadores con tarjeta amarilla, a Lescano y a Benítez. Correcto, mantiene línea de 3 el equipo de Ameliano. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming.
Garmin, estilo campo, tu parrilla preferida. Estaba cerca González, el que hizo el autogol, lamentablemente para él, para Meliano, saca Martínez, con ese gol ganó limpio 1-0. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón a todos les gusta. Selvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selvi Power, sentí la diferencia. La pelota se desvía, no, pelotazo largo, viene sacando la pelota en el fondo cuando carga el equipo de Meliano Olimpia, gana 1-0. No te quedes fuera de ASU 2025, compra tus entradas en tuti.com.py, 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Pica JMC, robusto para que además rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores, Red JMC Paraguay. ¿Qué sancionó el árbitro, Víctor? Falta de Adrián Alcaraz contra Francisco Báez. La pelota la tiene en el fondo, busca la salida, Hugo Benito tocándola para Paredes, Benita, pelotazo largo a la derecha, picando cuando se mete a Aranda, el balón se va a perder afuera, estilo de portería para Olimpia. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora, redes sociales Alpecin PY, producto suizo calidad papasa. Pero llama la atención la esencia de la barra de Olimpia, ¿verdad, Víctor? Sí, realmente a mí todavía no me dijeron el motivo, si hay un motivo particular, porque a todos nos llamaba la atención su ausencia. Todos pensábamos que iban a estar, al final no apareció nadie de la barra aquí en Villena. La pelota a profundidad, salió el portero y va a atrapar, a ver, sale el arquero, ganó limpio 1-0. Disfruta Lactolandia, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolandia Top of Mind por 11 años consecutivos. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Después juega el Tembetaré Guaraní intermedia. Esta mañana Tacuarí 1, 12 de junio 1, Pastorio 2, Guaraní de Fran 1. Vine a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Después tenemos a Jorge Casala, niño Jorge y los compañeros Tembetaré Guaraní. Suplimali te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Julio González sale desde el fondo tocando la pelota. El que hizo el autogol, lamentablemente para él, como quedó anímicamente, para el propio Ameliano. Autogol, Olimpia gana 1-0. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billetón y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La pelota se le quedaba atrás a Valdés. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litros Arturo. La victoria de Olimpia por 1-0. Eso seguro Chaco. Paredes que entró en el segundo tiempo, pica, balón se va a perder afuera, saca de costado para Olimpia, sube sobre la izquierda el jugador Monínigo, saca de costado para el Decano. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. 3 cambios hizo el equipo de Ameliano, ninguno limpio para el segundo tiempo. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio, encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Con Comes y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Si viene el tiro libre para Ameliano. Unisal, C Central, España 330, San Lorenzo y Pilares, en Ambareca, Peteita, Huacorro, en el Obvio, Vilarreca, Caguasucio, del Este, Carapebé, Pilar, Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas alaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. La pelota viene para buscarla sobre la izquierda, falta tiro libre amarilla. ¿Para quién, Víctor? Lucas Morales es el quinto amonestado en el partido, el tercero del lado franjeado. Caído, está en el piso el de Ameliano Benítez. Tiro libre. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive, todo terreno en 10. Redes @ Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Elvio Vera para el tiro libre, mitad del terreno de Olimpia. Atento, Versa al poste izquierdo, pelota en el aire. Vino un rechazo, sigue, dijo juez. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento.
Alimentos Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para acá, Loren, Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Benítez mete el centro, rebotaba la pelota. Gana mucho más a Meliano ahora, Ricardo. Sí, mejor a Meliano. Se le sale el botín a Martínez. A Héctor David Martínez lo tenía en la mano, no podía jugar. Se está equivocando Meliano, eso sí, salió con mucho más ímpetu para tener protagonismo, pero se equivoca a la hora de la definición. Va a haber cambio en Olimpia, Víctor, ¿eh? Ahora vamos a ver a quién lo llamó Arturo. Hizo un gesto ahí, Emiliano. Hay 3 intensificando. Por ejemplo, está Eric López, está Derlis, pero ahora se dan vuelta otra vez. Vamos a ver, ahora sí confirma el cambio. Es Cantero, Alexis Cantero, camiseta 4, el que va a ingresar en Olimpia. Alexis Cantero, 4 en Olimpia. Vamos a ver quién se va. Cantero, vamos a ver si es puesto por puerta de Morínigo, ¿eh? Sí, yo creo que Morínigo y hay otro. Ahora llama, se viene un debut en Olimpia. Rodrigo Pérez, el uruguayo, camiseta 23, el que va a entrar, así que Pérez 23, Cantero número 4, la primera tanda de cambios en Olimpia. Son 2 cambios, Víctor. 2 cambios exactamente, va a utilizar las 2 modificaciones en la misma ventana Ramón Díaz. Bien, le saca de costado a la derecha, Aranda para el equipo de Ameliano, buscar sobre el área, la pelota tomó vuelo, vino un golpe de cabeza, hasta Vela, le pegó cayéndose, se salva Olimpia que gana 1-0. Por la fecha número 17 de la primera B, Atlántida le está ganando a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar por 2 goles contra 1. La pelota larga profundidad, atención con esta falta, no, sigue, dijo el árbitro del partido. La tiene Quintana con el balón, juega para Redes pone para atrás. Recibiendo la pelota Morales juega el balón para Vargas, cerquita Martínez, jugó para Martínez. Olimpia en su campo, gana 1-0. Ingresa a www.aposta.leo, apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Amarilla, Paredes a volante, Víctor. Así es, Marcelo Paredes amonestado, la falta contra Giovanni Bogado. Y ahora se van a producir los cambios en el equipo de Olimpia, se va a levantar el tablero. Camiseta 23, debut en el fútbol paraguayo para el uruguayo Rodrigo Pérez. Se va Richard Ortiz y le deja la cinta de capitán Hugo Quintana. Queda con la cinta. Y el otro se retira Tobias Morínigo, ingresa camiseta 4 Alexis Cantero. Rodrigo Pérez en Olimpia. Así es, Rodrigo Pérez, últimamente en Peñarol, volante central uruguayo, ingresa en lugar de Richard Ortiz, puesto por puesto aquí el cambio. Se va, entra Cantero y se va Tobias Morínigo. Y los cambios en Olimpia. Olimpia gana 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da litros Arturo. Partido lo gana Olimpia por 1-0. Eso seguro Chaco. Alcaraz buscando el área, se metió jugada individual, le pegó por bajo, atención Leguizamón, el rechazo. Y otra cosa más, Ricardo, no completa partido Richard Ortiz como el juego anterior. Un mensaje me parece ya de parte de Ramón Díaz, que está para un tiempo Richard y no para más. Y ahora encuentra al que supuestamente, o lo trajeron para ser el sustituto de Richard, a Pérez. Sí, señor, número 23. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% de ahorro con tarjeta crédito Banco en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco crece desde la raíz. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. De mañana la intermedia, te acuerdas, 12 de julio, una Uri Pastoreo le ganó Guaraní de Fran 2-1. Si contratas una póliza automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Sí, estilo libre para mañana cerca de Olimpia. En Bristol, lavarropa medida 18, cuota 139.000. Secarropa medida 18, cuota 169.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas: estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Abrazo Supermayorista, entérate de todas las novedades. La pelota puesta cerca del banderín. Tupi,
29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Elvio Vera, 13 Morales, tiro libre para Ameliano. Mega Call Center, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. Está Vera para darle, Elvio Vera va a colocar el remate, viene el tiro libre. Atención con 12 Muralla, el árbitro Romero autoriza. Está para colocar la Vera, quemante peligrosísimo, colocó el remate, le pegó, tiró, gol, 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 gol. Sí, Ameliano lo hizo, Valdés, el mudo Valdés, la peinada al poste izquierdo para vencer al arquero Versa, la peinada del volante poste izquierdo, empató Ameliano, 1-1. Monumental. Sale Richard Ortiz de la cancha, entra Pérez. En la primera jugada Pérez comete la falta a Miguel Benítez, el carrilero que tiene por el sector izquierdo Ameliano. De ahí se encarga Vera de cobrar el tiro libre. Le pegó bien. Valdés inteligente, peina la pelota, le cambia totalmente el rumbo para que se quede parado y no puede hacer nada Versa. Y el conjunto de Ameliano empata el partido. 12 minutos, segunda etapa. 1-1, Viñeta. Embutido Fran chorizo con queso parrillero matambrito en la harina gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Villeta, zona residencial, salidas rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 1-1 para Valdés. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Víctor, la repercusión en empate. Y con todo el festejo de la banca de Humberto García y los hinchas de Ameliano, mientras que quedaron en silencio afectados los aficionados franjeados. Después de este empate, pide reaccionar rápidamente Emiliano Díaz con los gestos desde la banca de Olimpia. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cambió 3 Ameliano, 2 Olivia hasta ahora, Víctor. Así es, y ambos en una sola tanda. En realidad, la Ameliano no cuenta como ventana porque fue en el entretiempo, pero hizo 3 cambios juntos. Olimpia usó una ventana con 2 variantes. Muy bien, se meterá Guaraní después. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. 1-1, ¿qué Viñeta? Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bema de Flores. El bar chequeando y sí confirmado el jingle Nicey es el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. ¿Qué pasó, Víctor Comay? Y quedó muy sentido Francisco Báez justo al cruzarse con Rodney Redes. Y hubo toque, me parece que fue accidental porque Redes estaba en búsqueda de la pelota y me parece que él lo raspó al pasar con el hombro o algo por el estilo, porque ahí le hace el gesto Rodney explicándole a Miguel Benítez qué fue lo que sucedió. Ya recibe atención dentro del campo Báez. ¿Cuánto se recaudó, Víctor, acá? Todavía no tenemos el dato de recaudación. Vamos a ver, Ameliano no suele tener problemas, así que yo creo que hoy van a entregar la recaudación. Muy bien, 1-1, Villeta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro Chaco y Millardo. 1-1. Eso seguro Chaco. Otro cambio. Me pareció era Eric López, Víctor. Vamos a confirmar el dueto porque justo nos tapa el techo del banco, pero sí, hay alguien que está hablando ahora con Ramón y con Emiliano, por eso el preparador físico viene a buscar a otros jugadores para que se levanten. ¿Qué número tiene Eric López, Víctor? 32 es Eric. Sí, 32. Perfecto, Eric López, camiseta 32, tercer cambio en Olimpia. Muy bien, aquí sigue atendido Báez, Ahora sí hubo un toque de Redes. Se mete ahí, tendría que ver. Perdón, pero Gustavo Vargas, ¿qué hace? No sé. No digo, si hay un toque realmente se tendría que ver en el VAR si hubo o no toque de Redes o si fue accidental o choca Báez contra Redes. Ahí se pone de pie. Báez de Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Diego El Mudo Valdés marcó su primer tanto con la camiseta de Ameliano en 20 partidos. La pelota la va a sacar y qué gol en la peinada, Ricardo, Sí, muy bien. Es un especialista en los cabezazos, Valdés. 1-1.
¿Tardás mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, Hierro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuos socorro en envío. Venta 093-300-803. San Justo, Hierro. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Víctor Villalba. Se retiró Giovanni Bogado para permitir el ingreso del número 32, Eric López, tercer cambio en Olimpia. Pero estamos hablando de no la misma posición, Ricardo, ¿eh? No, va a jugar más abierto por izquierda o va a hacer lo que en su momento hacía Huguito Fernández, puede cumplir esa función también. La pelota de Morales, picó arrancó Morales, buena de Morales, jugó para Eric López, vino cierre de la marca, saca como puede Abelier en su campo 1-1. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento por. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el logo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que Loren, quitadores de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hay que ver si va a cuidar ahora su posición en campo de juego Meliani y si va a ser más conservador, es decir, si no va a salir tanto 1-1. Antonio Galeano marcó para el Ceará en el fútbol de Brasil para ir al descanso 1-1 ante Cruzeiro. En Cruzeiro, en el banco de suplentes, está Mateo Gamarra. Muy bien, la pelota la tiene y saca desde el fondo el jugador Báez, pelotazo largo. A la izquierda arrancando el equipo, da Meliano para buscar la Vera, la tiene Vera, domina Vera, vino Morales a la marca, bien Vera. Cuando la pelota a la derecha toca, mueve Valdés ahora, actor del gol. Entregó balón sobre la izquierda, se moviliza bien. Cagando sobre la punta zurda, Benítez para Meliano, campo rival. Compra cortes edición limitada Albirroja Short Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Short Beef, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Hubo falta, ¿no? Sí, estoy tratando de hacer algunas anotaciones mentales para después escucharlo al presidente de Ameliano, las faltas que no le cobró a favor. Hay saque de costado para Olimpia, punto a derecha, campo rival. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que eleva inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. 1-1 partido. Para el Día del Amigo en Electroban tenés 1000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares. Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Tu vehículo ingeniero es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimark, maximizarlos con los mejores accesorios. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Después tenemos a los Jorge para Temeter y Guaraní. La pelota la tiene Leguizamón, se le va cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sabe que el partido Millito está 1-1. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Con debut absoluto, Rodrigo Pérez en Olimpia, que entró ahora, y Héctor David Martínez. Dos jugadores en el Olimpia con debut absoluto. En Wizard 10J 420.000 lleva tu curso Wizard, clases presenciales o online. Informate al 098-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferro para la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Arturo. El partido está igualado a 1. Y su seguro Chaco. Desde el fondo sale Martínez para Olimpia. Martínez con el balón proveniente de arriba de Argentina, jugando la pelota a la derecha para Vargas. Qué bueno, ya que estamos donde viene de Guaraní. La pelota la pone para el fondo Leguizamón. Va a colocar el remate. Tiró al piso de Ameliano. Afuera el remate. Después Ricardo. Qué bárbaro. Yo pensé que Leguizamón iba a tener o iba a sacar mayor ventaja de la jugada, pero no le pegó bien. El rebote aparece Cantero de atrás. Remate feo, remate horrible del lateral de Olimpia. Hay tiro de portería. Para los más pequeños, este 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, autocamionón, tractor, Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.pe. 1-1, Milleta. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa, empezá tu historia con pasaporte y turatera, que el ladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Si es saque de costado, corresponde al equipo de Olimpia. Morales sobre la punta derecha, campo rival. Morales con la pelota. El gol del empate lo hizo Valdés para Ameliano. Autogol del jugador Julio González para el equipo de Olimpia en el primer tiempo.
Hace tu test drive en una Sanyon Kagemi y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Las indicaciones de Humberto García, Víctor, Así es, y ahora prepara un cambio, Arturo. Aparte de las indicaciones, lo llama a Freddy Vera. Camiseta número 11, la cuarta variante en Sportivo Ameliano. Freddy Vera va a ingresar en Ameliano. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles, empezar a vender con Mango. Descarga la app. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Va a ingresar Vera en Ameliano. Cocido con leche y La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinar, preparar y a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Está Elvio el 10. Va a ingresar el 11 ahora Freddy Vera, Víctor. Sí, y se va Matías León. Se retira Matías León, ingresa camiseta 11, Freddy Vera. 1-1 partido. Shelby Power tiene 99% de similitud con combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Imperdible ceremonia e inauguración a su 2025 con Tiago PZK en vivo, sábado 9 de agosto, Estadio Bueno Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.pe. Y Freddy no se vuelve más de extrema a la derecha, ¿no es el mismo? Sí, puede jugar por derecha, a veces lo hace por izquierda también, así que veremos dónde cae el día de hoy el ex Cerro Porteño y Capiatá, Freddy Vera. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Jugadores de Olimpia le protestan. No puede ser. Le hicieron cambiar de opinión al árbitro, que es córner. ¿Y le habrá dicho el asistente o no, Víctor? Sí, el asistente que está hacia Plateas, lo corrigió José Villagra. Claro. Pero vos sabés que para mí terminó pegando en un nombre de Olimpia por último, por eso nomás decía. No, pero yo no es para contradecirle a Ricardo, si no le habrá dicho. Va a venir el córner, tiro de esquina. Corresponde al equipo de Olimpia. Leguizamón le pegó, tiró, vino un golpe de cabeza, 1-1. Camiones Picard JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomel Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.pe. Después se meten en Guaraní. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad Fapasa. Disfrutar Lactoland, disfrutar de tu favorito de todos. Lactoland de Topos Mai por 11 años consecutivos. La pelotazo largo, rebotaba ahora otra vez Leguizamón. Atención con esta. Alcaraz mal afuera, Ricardo. Alcaraz apuró. La recuperó Olimpia en un rebote, en un mal rechazo en realidad. Leguizamón, Eric López y Alcaraz le pegó a cualquier lado. 1-1. Conversatorio La Caja te escucha, jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados, inscrita al 0974-45-21-45. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Rodrigo le está hablando Pérez, el uruguayo, al árbitro, Vito. ¿Te diste cuenta, bro? Sí, Rodrigo Pérez le viene hablando bastante, no es la primera vez en este partido. Incluso notaba que en la falta que él comete para el gol, se nota que quedó con alguna duda, porque después del gol quedó reclamando al juez del partido, Blas Romero. Se viene la última tanda de cambios en Olimpia. 10, Derlis González, y se viene otro debut en el fútbol paraguayo. 26, Faustino Barone, el que va a entrar como último cambio en Olimpia. Dos al hilo. Los dos últimos al hilo, 10 Derlis y 26 Barone. Faustino Barone y Derlis González en Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que litro de litros alto y Arturo. El partido está 1-1. Eso seguro Chaco. 1-1, qué envidieta. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. 1-0 ganaba, autogol de González. Olimpia lo apostó Valdés para Mediano. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalación industrial, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Alcaraz, Leguizamón, 2 frente al arco y afuera, Ricardo. Sí, Alcaraz de frente, y eso que es un buen cabezador, y no pudo mandar esa pelota al fondo del arco, ahora es cambiado. Y después Leguizamón no cerró en el segundo palo, quizás por el error del compañero. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Los cambios en Olimpia, Víctor.
Se retiran Rodney Redes y Adrián Alcaraz. Ingresan camiseta 10, Derlis González y número 26, Faustino Barone. Hablando de Faustino Barone, Víctor. Faustino Barone tiene 19 años, es paraguayo, nació aquí en Paraguay cuando su padre David Barone estaba jugando en Libertad en el año 2006. Últimamente jugó en River de Montevideo. Hay que decir que hizo toda su carrera en Uruguay, pero por supuesto, como nació aquí en nuestro país, tiene lógicamente El hijo nacionalidad del central paraguaya. Barone que fuera de Olimpia. Hijo de David Barone que De jugó en Libertad, Libertad. perdón, tiene nacionalidad paraguaya, ¿verdad? Él es paraguayo porque nació aquí, después el resto de su vida la desarrolló en Uruguay, pero es paraguayo. Claro, el Barone que yo decía jugó en Libertad del Central. 2006 con Tata Martino como técnico, es el Libertad que llegó a semifinales de Copa Libertadores. Sí, señor, la pelota se va a perder para un costado. Se fue, ¿no? Recupera Meliano. TV Toque 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavira Acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Acaricia. Cuando llegó con el Tata fue ante un equipo brasileño, Semi, ¿verdad? Contra Inter de Porto Alegre. Sí, señor, 2-0 y 0-0, ¿no? Así es. La pelota sobre la izquierda dentro del área, empujón. Empujón del 10. ¿Es así? Empujón de Derlis, sí. Empujón de Derlis, tiro libre para Emiliano. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata en Peña con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para que olor en Quitadores de la Asca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sebellalmen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Martínez le pega si el partido está 1-1. Crystal House, exportación y colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ya conocí los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Está dándole Martínez a la pelota, después Jorge Casale, Niño y los compañeros te meten en Guaraní. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos a 235-8000. Unisal. La pelota de Eris López con el balón, Leguizamón con la pelota, campo rival, entregó para Quintana, mueve, toca limpio, 1-1. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Por la primera C terminó el partido, victoria de Humaitá 1-0 sobre Pilcomayo. Con este resultado, Humaitá queda como único puntero. Señores, Emiliano 1-1. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picando tradicional o pizza calidad desde su origen. Amaro Beck 6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 @Volkswagen Paraguay. Derlis González, la pelota venía para buscarla por el medio. Epa, falta contra Valdés, visible, falta del estirano, la camiseta, tiro libre. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da litros al indicar puro. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Y vos fijate ahora cómo cambia Barone y Eris López arriba, Víctor. Así es, quedó como la dupla Barone, Eris López y Derlis González abierto por derecha. Cosa rara, Ricardo, ¿no? Sí, rarísimo. Como para Olimpia es raro. Cuando en el fondo, sobre la línea de 4, aparece Pérez. Después los tres en la mitad de la cancha. Derlis, Quintana y Leguizamón. Y más adelante Eris López con Barone. 1-1. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton ya a comer respaldo total. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% de ahorro. Con tarjeta de crédito Banco en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco crece desde la raíz. El puntero absoluto de la intermedia Rubiñón la próxima fecha. Oferta Guaraní de Fran en la intermedia. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Renovado seguro de automóvil y
tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro hogar. Rumbo CSA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. La misma distancia de un punto Rubeñú sobre 12 de junio. Faltaron los dos. 12 de junio, hoy en Tetacuar 1-1. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Moto Buller, cuota 269.000. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El varón ahora pelea. No jugó todavía en Olimpia. Lo hace hoy, ¿verdad? Así es, hoy es su primer partido con la camiseta de Olimpia para Faustino Valores. Pérez, Rodrigo Pérez, por eso decía 4 con Martínez, 3 con Martínez, ¿no? Exactamente, los tres debutan oficialmente en el fútbol paraguayo. Freddy Vera, pelota a la derecha, habilitado. Vera para el otro. Vera no enganchó dentro del área. Colocó el centro, tiró. Sacando de cabeza, disparo al arco. Se salvó Olimpia, Ricardo. Sí, se salvó Olimpia Paredes. Después metió de vuelta la pelota al área y apenas la pudieron sacar. Me parece que Vera ya no da. Está muy cansado el chiquito jugador de Emiliano. 1-1 partido. Invierno en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes, @ el Ahorrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades. Agosto liquida en Punto Farma el 31 de julio al 3 de agosto hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se pone bien los botines. El árbitro del partido, Romero, todo bien. Sigue 1-1. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alentar la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Arranca Vera contra Elías. Vera se mete, atención. Disparó el arquero, espectacular ese córner, Ricardo. Qué bueno que es Vera, qué bien para jugar. Cómo marca el pase porque él estaba en su campo, no podía hacer offside nunca. Y después sacó un remate con mucha potencia para que Versa, la primera que le tiren al arco directo, la pueda sacar porque el cabezazo no pudo. Muy bien, Elvio Vera, córner. ¿Quién le pega? Elvio Vera, justamente. Justamente era, sacó el arquero al poste izquierdo. Versa va en busca del segundo Emiliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y se adelantan los centrales. Atención, arriba se tiene confianza Emiliano que puede ganar aquí en su casa y en Villeta. Va a venir el tiro de esquina para Emiliano. Colocó el remate, tiró, vino un golpe de cabeza del rechazo, va a insistir Emiliano, remate al arco, Valdés afuera en el segundo, Ricardo. Sí, le pegó así como venía, Valdés tampoco tenía mucho tiempo para acomodarse, le erró al arco. Mal la defensa de Olimpia en esta jugada porque fueron todos sobre Vera. Hay tiro de portería. Mete la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias, becas del 50% de matrícula, cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. La característica que luego tener a Rodrigo Pérez, hablar, mirar al árbitro, charlar con él. Ahí se va otra vez Víctor, Sí, porque quieren que agilicen la evaluación del VAR. Protestaba una mano a Emiliano antes del remate de Valdés. No pasó nada, ahora sigue el partido. 1-1. Mil Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota sobre la izquierda, sí. Ya Olimpia no tiene cambios, lógicamente, pero uno que se va a quedar con las ganas de entrar y que va a esperar turno probablemente Fernando Cardoso. Golpe de cabeza, Leguizamón, el arquero de Villa, remata al arco. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro Chaco y Ricardo. 1-1. Y su seguro Chaco. ¿Qué decía que se queda con las ganas, Víctor? Fernando Cardoso hoy está en la banca, pero no va a ingresar. Es otro de los que todavía no pudo tener minutos desde que volvió de Ñul. Saque de costado su campo para Emiliano. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Está Vera con la pelota para buscarla. Elvio, después Freddy remata al arco. Valdés se metió, jugó sobre la izquierda. Puede ser segundo de Emiliano. Viene el disparo. Se salva Olimpia, Ricardo. Se salvó Olimpia, Benítez no decidió bien.
era para meter el centro, pero parar primero, levantar la cabeza después, le pegó de primera sobre el jugador de Olimpia. Venía buscando Barone, pelota a la izquierda, Cebaris López, saque de costado para Emiliano. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores, déjalos como nuevo, asesorate al 021-289-6000, tu casa con Sica queda bien. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, lancelas y más, accesos, surcos y protectos, socorro Ñembuí. Venta 093-301-803 R, San Justo Hierro. Creo que en partido oficial había que consultar con Andrés, mantiene supremacía Emiliano ante Olimpia, ¿verdad? Sí, últimamente a Emiliano le está costando bastante. Olimpia le ganó en Sudamericana, lo dejó fuera, o sea, le ganó el título de Supercopa Paraguay. El último partido en para uno, a Emiliano le ganó, así que los registros favorables al equipo de la B azulada. Arriba lo tenía, jugador caído, ¿quién es? Pérez. Es Pérez. Un detalle, Arturo, que quería comentar porque considero relevante. Generalmente cuando Derlis suele entrar y ya no está Richard, inmediatamente le dan la cinta a Derlis. Esta vez Quintana se acercó, le quiso pasar la cinta de capitán y no aceptó. Quedó Hugo Quintana con la cinta. Correcto, saque de costado para Olimpia, campo rival sobre la izquierda. Con este partido son 17 entre Olimpia y Ameliano, contando Copa Sudamericana, Primera División y también la Supercopa. En esos partidos, 5 victorias para Olimpia, por ahora al menos 4 empates y 8 victorias para Ameliano. Bueno, entonces cambiemos. 8 victorias para Ameliano. Olimpia, ¿cuántas victorias? 5 y 5, 4 empates. 8 Ameliano, 5 Olimpia. ¿Qué pasó, Ricardo? Tarjeta para Pérez. ¿Por protestar o por qué? Falta agarrón contra Valdés. Bueno, la supremacía de Emiliano sobre Olimpia. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta de tu cubo favorito, Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadores para acá, olor en quitadores de la nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saludos, comandante, sintonía plena en Luque con mi hijo Timax. Saludos, saludos, saludos. Compra cortes edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Hay falta, juez sanciona de Aranda, tiro libre para Olimpia, campo rival 1-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. 1-1 en Villeta. El día del amigo en Electroban encontrarse un regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota por el medio, la tiene para ponerla el jugador Vargas. Se entregó para Martínez, adelanta al 3, jugó la pelota sobre la punta con buena entrega. Cantero le pegó, rebotaba. Busca la salida como puede el equipo de Ameliano, 1-1. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Corrió una novedad, como decía Vera, Elvio Vera, Ricardo. Sí, muchísimo. Y en contrapartida, ver a Freddy, que acaba de ingresar, todavía no tocó una pelota importante. 1-1. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 al 0984444037. Unite a la generación Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Offside de Elvio Vera. La pelota va. Elvio Vera vino a hacerlo con otro jugador. Con Junior. Freddy Vera con Roa. Con Roa. 1-1. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Pelota para Eri López sobre la izquierda, está penando Cantero. Eri al arco, Eri le va a pegar, jugó para atrás, remata al arco, desviado. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros al de Arturo. Quintana alto, mala fueron 1-1. Y su seguro Chaco. Después los niños Jorge Casal, los compañeros de Veterano y Guaraní completando la fecha. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder
de los paraguayos. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, tejo, más cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. 5 más lo agregado, Quimidieta. Hace tu test drive en una ascensión KGM y participas automáticamente para ganar un activo y 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Martínez Versa sacó mal el arquero, para felicidad parece Pérez. Sacó mal Versa al arquero desde el fondo, recuperó Valdés para Emiliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Final del partido en la primera B por la fecha número 17. Atlántida le ganó a Cristóbal Colón de J. Gusto por 3-1. Hay falta, tiro libre que haría Elvio Vélez, que cruzó izquierda a derecha, tiro libre para Emiliano. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias en las difíciles, empezá a vender con Mango, descarga la app. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos, escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Sí, es tiro libre para Emiliano Campo Arriba. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. El tiro libre es de Vera, colocando la pelota. Elvio a la derecha, pasó de largo. La pelota se fue y estilo de portería. Selby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Sal que aportó poco hasta ahora en Emiliano, ahora baja. Sí, aportó poco, al igual que Vera, que Freddy. La pelota sobre la izquierda para Cantero, el centro Cantero, tiró, golpe de cabeza en el fondo, el rebote Martínez, nuevo centro, tiró, golpe de cabeza afuera, Pérez, tiro de portería. Camiones Pica JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANES. Infoserrana.tu.py. Fue Barone que cabeció mal, Ricardo. Sí, Barone llegó, es alto, tiene buen físico, llegó bien a la pelota, pero el cabezazo fue malo. Acá mucho para debatir, para conversarlo. El mismo Derlis González, Ricardo, ¿no? Y que no está, Derlis nunca volvió a ser el Derlis de antes, desde aquella lesión contra Libertad, que fue la última, no volvió bien. La pelota en el fondo, la saca Emiliano. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Disfruta Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos. Lactoland de Topos Main por 11 años consecutivos. Derlis no llegó a la pelota, cometió falta ahora Olimpia, tiro libre. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Y se va lo que decía Ricardo Vera. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Víctor. Ingresa en Ameliano otro debut en el fútbol paraguayo, 29, Ezequiel González. Centro delantero, 18 años para él, se retira Elvio Vera, último cambio en Ameliano. Y este Ezequiel no está en la sub-20. Exactamente, estaba jugando en España, en el Hércules, integró las preselecciones de la sub-20, está también en las prácticas habituales, así que es uno de los que está bajo seguimiento para ir al Mundial de la categoría en Chile. Ezequiel González de la segunda de España, Ameliano. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participadas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llegate a tu casa, no hay más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Paredes, Jodas en camino y afuera, balón para el tiro de portería, 1-1. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Para instalar tu industria pública, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota del arquero Martínez. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pelea Ezequiel, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro es el Villardo. El partido está en 1. Y su seguro Chaco. ¿Vos viste cuánto agregado, Víctor? Sí,
5 minutos más. 5 minutos más, Emilieta. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, pH eliminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. La pelota se pierde cerca del banderín en ataque de Olimpia. Tupi, 29 años, llenando tu hogar de felicidad. 1-1. Con Comes y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo y Pilares en Lambaré, Capeté, Itagua. Coronel Ovía, Vilarica, Caguasucio, Alete, Carapeo y Pilar. Unisal. A los gritos, Humberto García, el técnico de Ameliano, observa desde su banco, paradito ahí está Díaz, Emiliano. ¿Qué pasó, Víctor? Quedó golpeado tras el último salto Miguel Benítez, es Valdés, que ahora se restablece. 1-1, saque de costado, instantes finales del partido, tiempo agregado, vino un golpe de cabeza, arriba, abajo, saca Emiliano como puede, pero a medias tiene la pelota bien Pérez para buscarla sobre la derecha, lo tocaron o no, pelota fuera. Tu fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso, tocar con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Amaro B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49,900, cuota $690, hace tu test drive todo terreno en Dieza, redes @ Volkswagen Paraguay. Después tenemos Temetare Guaraní. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. El partido está 1-1. Con Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% de ahorro con tarjeta de crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Falta Vera gira, lo siguen a Vera con la pelota, dejó... Con Kenton, ya comer respaldo total. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% de ahorro con tarjeta de crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Falta Vera gira, lo siguen a Vera con la pelota, dejó dos en el camino, cayó tiro libre. Desde Los Viñas tenemos en Mendoza, Cacopa, su brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CSA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. 1-1. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, Lavarropa, mire. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, verse en el punto penal con seguridad. Va a sacar la pelota. Arriba lo tiene al jugador Baez, que trata de molestarlo. Pelota en el instantes finales. Emilieta. Invierno y en el abrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ El Abrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades. Mega Call Center, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cuando bajaba para buscar la pelota, el jugador varón en la pelota va a tener sobre la izquierda, se mete Cantero a Lori, va a cruzar mitad de campo. Puso la pelota para Eris López, cayó tiro libre. Embutido Fran, chorizo con queso, paleteros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, Cotatal 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Terminando el partido. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. La pelota es de Martínez, colocó el centro, tiró largo, se pierde afuera, tiro de meta. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va a jugar en el fondo el arquero Martínez y va a terminar. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marejal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Ni 6 el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Ni 6 especialistas en tecnología. Buscando la pelota cuando se metía sobre la izquierda el jugador de Meliano. Estaba Ezequiel González, pero carga bien Olimpia. Lo último, no tiene más. Lo último ahora, al centro, vino el cierre y la marca era de él y va a terminar. Tiempo cumplido prácticamente, saca Meliano. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de Perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y proyectos socorro en B. Venga 093 308
1913. Reza Justo Hierro. Porque volvió a mirarle juez la hora, vino al centro sobre el área, golpe de cabeza, controla el arquero Martínez. Con las ganas de Guizamón, será final del partido 1-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Arturo. Partido 1-1. Y su seguro Chaco. Terminó el partido 1-1, terminó 1-1 el Celta Ricardo en una presentación de Quitador para acá, Lorán, Quitador Estilaja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sigue protestando Vargas, la amarilla, Víctor 1-1. Así es, Arturo, quedó con alguna protesta Gustavo Vargas, hasta el final le siguió insistiendo al juez del partido. Bastante frustrante el empate para el hincha de Olimpia por lo que vamos observando. Algunos, si bien es cierto, le daban fuerza a Ramón Díaz, al mismo tiempo daban a entender que en este caso el rendimiento del equipo estuvo por debajo probablemente de lo que esperaban los aficionados franceados. Miro hacia dónde está el peruano. Algunos, si bien es cierto, le daban fuerza a Ramón Díaz, al mismo tiempo daban a entender que en este caso el rendimiento del equipo estuvo por debajo probablemente de lo que esperaban los aficionados franceados. Miro hacia dónde está el presidente Coto Noves, a ver si en un rato salen para la calle. Nosotros vamos a salir por las dudas hacia ese sector como para hablar con el presidente de Olimpia, los directivos, a ver si tienen ganas, porque definitivamente rostros serios no era lo que se esperaba el día de hoy. Si podemos ubicarlo en el celular a Víctor, por favor. Perdón, se corta la comunicación, pero ¿la consecuencia de qué? Si le podemos llamar a Víctor, tu opinión, Ricardo, y después le pasamos a Víctor, por favor. Sí, señor, esperamos ahí el llamado con Víctor. Me llamó la atención lo de Sarkis, lo de Vargas, porque Sarkis se le acerca y le pide la camiseta. Ellos fueron compañeros en Guaraní, se conocen, pero no se la quiso dar, hizo un gesto medio raro y lastimosamente no se la dio. Escuchamos al hombre de Olimpia que está hablando. Permitir. Y después, bueno, la pelota quieta son detalles que tenemos que corregir, pero creo que más que nada el partido se define por detalles y por eso terminamos empatando. Son puntos que dejan de escapar y que se lamentan. La verdad que sí, no fue el arranque del torneo que deseamos. Sabemos que esto es largo, tenemos que tratar de recuperar puntos como sea, pero creo que estos días que venimos entrenando con el nuevo cuerpo técnico se viene demostrando que el equipo tiene muchas ganas de mejorar y la verdad que espero que se consigan los resultados. Se viene una semana especial, pero a mitad de semana hay un partido antes del domingo de Cerro. Sí, nosotros estamos enfocados en el partido del miércoles, sabemos que no podemos regalar puntos como te dije recién, enfocados primero en el partido del miércoles y después el fin de semana. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí pasó el jugador Morales de Olimpia, gentileza de Tigo Sport. Vamos contigo, Víctor. Gracias, Ricardo. Ahora sí, ya nosotros pegando la vuelta. Se va retirando justamente Morales aquí frente a la zona de preferencias con el aplauso de la gente. Nosotros ya pegando la vuelta como para salir al encuentro de los protagonistas en un ratito más. Así que aquí formamos la fila en medio del público, que insisto, mucho mejor sabor obviamente para los locales, el público de Ameliano satisfecho, pero los de Olimpia con una frustración importante. Y aquí vale recalcar lo siguiente, cuando salía Ramón Díaz, salían Emiliano, los dos recibieron aplausos a modo de estímulo, pero sí se nota que la paciencia se acabó probablemente con algunos jugadores, porque escuchábamos a David González, al propio Eric López, no gustó nada el trabajo de Cantero en el segundo tiempo, otro de los que fue apuntado por el público de Olimpia, como que esperaban más de ellos en este partido. Así que en un rato ya estaremos hacia el exterior para escuchar si habla algún directivo de Olimpia y por supuesto aguardar las conferencias de los entrenadores. Primero hablará Ramón Díaz junto a Emiliano y luego Humberto García. Correcto, Víctor. Acá el tema es que por ser Ramón le van a tener paciencia, porque Ramón Díaz tiene mucho currículum, muchos pergaminos, muchos títulos, pero pasa que Olimpia tiene tanto que si no está bien aprovechado lo que se tiene, termina pasando lo que pasó el día de hoy, empatando un partido que lo tenía que haber ganado. Digo, uno cree que en el presupuesto Olimpia le tenía que ganar al conjunto de Ameliano. Y algo que va a ser simpático, claro que está todo inventado en el fútbol, pero Ameliano hizo 2 goles y empató 1-1.
porque Olimpia no convirtió. Fue un gol en contra de González y después el empate de Valdés. Y Olimpia no tuvo situaciones claras de gol donde uno diga el arquero rival Martínez fue figura. Y para adornar más el comentario, la primera pelota al arco, directo al arco que le tiran a Versa, arquero de Olimpia, fue gol. El cabezazo del jugador Valdés. El segundo remate sí. Por el autogol, Ricardo. Claro, por eso Arturo, 2 goles de Ameliano y 1-1, ¿verdad? Y después el remate de Elvio Vera, que sí saca bien Versa. Se prestaron la pelota, jugaron mucho apurados, me parece, ambos equipos. Claro que acá el que sacó una ventaja, entre comillas, por el empate es Ameliano. Por más que juegue de local, se sabe el poderío que tiene Olimpia. Simplemente para mirar el equipo titular, Versa, se sabe que ese puesto es de Olveira, pero hoy Versa no desentonó. Morales, Vargas, Martínez, Héctor David y Morínigo. Redes, Quintana, Ortiz, Bogado, Leguizamón, Alcaraz. El equipo titular. Los que ingresaron: Cantero, López, Eric López y Derlis González. Los más experimentados, los de más trayectoria y jerarquía también de parte de Derlis. Después Rodrigo Pérez, que me parece que su debut quedó en la nebulosa. Cometió la falta previa al gol de Ameliano, después se pasó protestándole al árbitro. Y si me preguntan qué tal, y no sé, porque no hizo gran cosa. No lo vi siendo un jugador agresivo en la marca. Se paró sobre la línea de 4, pedía la pelota para distribuir después, pero los pases tampoco eran pases arriesgados. Era tocar de vuelta a uno de los costados. Y el último cambio, o el último en ingresar, Faustino Barone, que tiene ¿cuánto? 17 años, así que 19 años. No le podemos pedir demasiado a Barone, es muy chico y es su primer partido, es su debut en Olimpia. El domingo pasado fue Thiago el que ingresó para jugar y ahora ingresa Barone, o sea, también está probando y está conociendo más su plantel, su equipo. Ramón Díaz, pero está ahí nomás. Contra Tempesta Griega era un partido bastante accesible, lo ganó 3-1, lo ganó bien y era el debut de Ramón Díaz. Pero hoy creo que era también un partido que Olimpia lo podía ganar, que lo debía ganar, pero terminó con un empate con sabor a poco para Olimpia, un empate con sabor a mucho para Ameliano. Y lo que vamos a escuchar de Ramón en la conferencia de prensa de Emiliano, porque prácticamente es una dupla técnica la que nos presenta hoy por hoy Olimpia entre Ramón Díaz y su hijo. Pero lo que decía Víctor también se notaba cuando tocaban la pelota algunos jugadores de Olimpia. Cantero, que definió mal una pelota dentro del área. Después de Derlis González, cuando la tocaba tampoco era que lo aplaudían. Ya están los ojos acusadores para estos jugadores. Hoy no entró bien Eric López. Hoy Quintana no fue el mismo que en partidos anteriores, donde uno decía qué bien está Quintana, qué bien que está jugando Quintana. Hoy Bogado perdido, no marcó diferencia alguna ante sus ex compañeros. Hoy Leguizamón sí, no, más no que sí. Redes, que fue cambiado, tampoco hizo demasiado. Y si uno tiene que venir, por ejemplo, digo, si vino un empresario de afuera que no conoce mucho el fútbol paraguayo y se sentó a ver el partido y dice, tengo que elegir un jugador, me parece, y con el respeto que se merece todo el plantel de Olimpia, yo creo que el que se robó el espectáculo fue Elvio Vera. El que mejor jugó el partido, no solamente en Ameliano, el que mejor jugó el partido, el que mejor entendió el partido fue Elvio Vera. Solo contra todos, pero aguantó cuando tenía que aguantar, pateó cuando tenía que patear, al arco digo, tocó cuando tenía que tocar. Era prácticamente una pesadilla para la defensa de Olimpia, porque caía donde caía. En el primer tiempo fue más controlado, el segundo tiempo parece que le dio otra indicación el técnico y lo puso a Sarkis también, que le ayudaba mucho más que Izal Luna. Entonces se sentía más cómodo y se movía por donde quería y era realmente peligroso cada vez que tomaba la pelota, porque él vio esos jugadores que uno no sabe por dónde va a ir, si te va a enganchar por fuera, si te va a enganchar por dentro, si va a meter una frenada o si va a enganchar y le va a pegar al arco.
me parece un jugador importantísimo. No le fue tan bien en Sportivo Luqueño, tampoco fue mala la presentación de Elvio en Sportivo Luqueño, pero tuvo algunos inconvenientes, algunos problemas en la parte que bueno, ¿se acuerdan cuando ambos fueron castigados, él y Rodi, porque salieron de fiesta o no me acuerdo bien lo que había dicho en ese momento el presidente, pero después volvieron los dos y Elvio Vera era el que le daba la oportunidad de clasificar a Sportivo Luqueño a Copa Sudamericana, que acordaste con el gol de Elvio Vera clasifica al Sportivo Luqueño. Ahora vuelve a Ameliano y parece a Ameliano el lugar en el mundo de Elvio, que jugó un partido bastante bueno, un partido que se tiene que jugar de esa manera, jugar como si fuera todas la última pelota de cada uno de los jugadores. Después en la mitad de la cancha un trabajo importante de Valdés, que hizo el gol, Benítez más o menos, León no me convenció. Cuando cambió García en el segundo tiempo y metió 3 cambios, Sarkis más Paredes y más Miguel Benítez, el equipo se separó de manera diferente, tuvo más fuerza, era más compacto. Entonces allí equilibró y por supuesto le empató el partido a Olimpia. Rápido también, a los 12 minutos del segundo tiempo, Olimpia tuvo demasiado para recuperarse, no se recuperó y se va entonces con ese sabor amargo, sabiendo que Cerro ganó. Claro, Luqueño no, y ahí como que sí, Nacional ganó, y son 2 de los equipos que se le están yendo. Libertad consiguió su primera victoria y todo se queda ahí nomás. Se disparó Cerro, se disparó Nacional y los demás se quedaron a mitad de tabla en un campeonato que promete va a ser bastante peleado, bastante disputado, y donde uno no puede decir acá el que tiene todas para ganar es tal equipo y termina pasando lo que pasó el día de hoy con Ameliano Olimpia, o lo que pasó la fecha pasada entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño. Perdón, vamos a cerrar con los compañeros en conferencia, ¿verdad? Con Víctor, digo. Sí, señor. Muy bien, entonces nosotros estamos retornando para Asunción. Quedan con Víctor en la conferencia, los Jorge para los que tienen Metamerí Guaraní, y el trabajo de coordinación justo Gustavito también, ya con Darío. Ustedes en el estudio. Muy bien, gracias Arturo. Allí está el trabajo de los compañeros en Villeta, el empate entre Ameliano Olimpia. En la fortaleza del Piquisirí el partido terminó 1-1. En instante nos va a pegar el grito Víctor cuando estén los entrenadores para la conferencia de prensa. Mientras nos alistamos, nos preparamos para el cierre de esta jornada número 4 del torneo Clausura en Villaliza, en el estadio Luis Alfonso Gianni. La presencia de Tembetarí sin punto alguno. El conjunto de Tembetarí muy comprometido con el tema del promedio. Tiene que comenzar a sumar a 3 si es que pretende quedarse en la máxima categoría de nuestro fútbol, jugando frente al conjunto legendario que está octavo. Hablamos de Guaraní, que tiene 4 puntos. Guaraní viene de empatar en el torneo local el fin de semana pasado en Itagua. Terminó igualando 0-0 con Trinidense. En contrapartida quedó afuera de la Copa Sudamericana al ganar de 2-1 a la Universidad de Chile, pero no le alcanzó. Adelante, Víctor. Sí, gracias, Jorge. Si me dan un comprendido, por favor, porque aquí la verdad no tenemos el retorno en la sala de prensa del Sportivo Ameliano, y yo creo que en un rato más llegan Ramón y Emiliano Díaz para la conferencia de prensa, así nos quedamos tranquilos de que vamos a salir bien al aire. Yo creo que el tiempo nos alcanzará seguramente para hacer la conferencia de Olimpia. Me parece que ya después de las 18 va a empezar lo de Humberto García. Así que nosotros atentos. Si me dan un comprendido de cómo salimos, estamos llegando bien, Víctor. Ahora mismo estamos llegando bien. Aquí atentos entonces, Jorge. En un ratito estaremos avisando cuando lleguen los entrenadores de Olimpia y Emiliano Díaz. No creo que tarde mucho tiempo la presencia de los que están a cargo del plantel franqueado en este momento. Así que aguardando ya aquí desde Villeta para la rueda de prensa. Muy bien, Víctor. Esperando por el Tembetarí Guaraní. Jorge. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido a la cobertura. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El saludo cordial a toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo grande. Listos, prestos de cara a este partido en Villaliza. Vamos a ver cómo está el césped, porque llovió hoy bastante a la mañana. Allí en la fortaleza del Piquisirí se notó eso. También en los partidos en la categoría intermedia. Es un escenario que se estaba utilizando mucho, pero que ya supo soportar también varias lluvias a lo largo de todo este tiempo. Hace local allí Tembetarí en Villaliza, al igual que el propio legendario, que últimamente viene buscando levantar un poquito
ayer el campeonato. Viene de una victoria que le ayudó más bien desde lo emocional, de lo psicológico ante la U de Chile. Se sabía que era una parada difícil ante el conjunto chileno después de esa primera derrota 5-0, pero definitivamente mirando lo que se viene sirve desde lo emotivo principalmente. Con un detalle no menor del lado de Tempetaré, este es el último partido de Cristian Díaz como entrenador, porque a partir de mañana se hace cargo Luis Escobar como entrenador de Tempetaré. Ya alguna vez del ascenso fue entrenador de Tempetaré, pasó mucho tiempo por Luqueño, últimamente estaba por Olimpia de Itá, inclusive si no me equivoco antes de Olimpia de Itá también estuvo en Paraguarí, en esa final que había llegado Paraguarí de Interligas, campeón con Paraguarí, logró el ascenso y le dejó en el segundo puesto de momento a Olimpia de Itá en el ascenso igualmente allí, y ayer se terminó cerrando todo eso. A partir de entonces de mañana tendrá como nuevo entrenador Tempetaré a Luis Fernando Escobar, mucho tiempo en su momento en el Sportivo Luqueño, un muy buen entrenador que va a reemplazar a Cristian Díaz, que es hoy su último partido. Los dos con la necesidad propia de puntuar. El caso de Tempetaré es el que está mucho más complicado definitivamente en la tabla de ubicaciones, mirando el presente de uno y otro. Sí, Guaraní está un poquito mejor en cuanto a lo que tiene que ver con la competencia, sin puntos hasta esta parte de Tempetaré, todas derrotas hasta esta parte de sus primeras 3 presentaciones. Del lado de Guaraní, 4 puntos, ya conoció de todos los marcadores, ganar, empatar y también perder. Así que listos, prestos de cara a lo que tendremos en la tarde en Villariza, en lo que nos pueden llegar a ofrecer hoy Tempetaré y Guaraní. Carlos Paul Benítez va a ser el árbitro de este compromiso. Hay una asistencia media nada más aquí de aficionados. Seguro que con el correr de los minutos puede ir mejorando un poquito esto. La temperatura que está bajando, una leve llovizna por momentos, algunas gotas dentro de lo que tiene que ver con este compromiso que va a cerrar la fecha, recordando que a partir del martes ya arranca otra jornada más, que hay pausa y después ya estamos a full, y ahora es momento de ir hasta Villeta porque va a hablar el técnico de Olimpia, los entrenadores en este caso, los Díaz. Adelante, Víctor. Gracias, Jorge. Llegan Ramón Díaz y Emiliano Díaz para la rueda de prensa del lado de Olimpia, así que vamos a empezar la conferencia con los técnicos de Olimpia. Va a empezar a continuación, está todo listo, ya anuncian que la conferencia durará 10 minutos. Empezamos. Ramón y Emiliano Díaz. De los profesores Díaz. Primera pregunta. Hola, profe Diego Rolón de Tigo Sports. Para Ramón Díaz, ¿cuál es el análisis que haces de este partido? Y para Emiliano, ¿si influyó en algo el estado del campo de juego para la buena práctica? Gracias. No, yo creo que la intención nuestra, por supuesto, era de ganar. Y sí que el equipo va mejorando, porque realmente en el primer tiempo lo hicimos muy bien, pudimos generar bastante fútbol, bastante tenencia. Por supuesto, es corto el tiempo que tenemos, pero vamos a tener que seguir trabajando. No es un resultado que queríamos, pero por supuesto hay que seguir trabajando. Profe, para Deportes 1, John Walter Ferrari, bueno, que hay que ajustar de lo que había mencionado en la fecha pasada, porque justamente uno de lo que se tocó fue el segundo tiempo, como que no convenció, y hoy no se terminó con el resultado a favor, un empate, el gol llegó de manera rara también, digamos, como para analizarlo. No, sí, sostener eso, los primeros 45 minutos, creo que nos pasó el partido pasado también, y también entramos en un bache el segundo tiempo, y creo que este partido fue exactamente igual. Tuvieron la fortuna de un solo tiro al arco y nos hicieron el gol, así que, pero bueno, ahora acá no hay excusas y a seguir trabajando, intentar sostener eso los 45 minutos, un poquito más de tiempo. ¿Y qué hay que hacer justamente para sostener eso, profe, Arenis, para la de uno, pero para Ñanduti y para la Rocampo, acerca de eso, qué trabajo se tiene que enfocar para tratar de sostener en el segundo tiempo eso que se viene? Y sobre todo el tema de intensidad, seguir manejando el tema de las cargas que puedan sostener la intensidad durante más de 60, 70 minutos, que cualquier equipo lo sostiene. Estamos intentando trabajar en eso y lo seguiremos haciendo. Buenas tardes, Álvaro Ponte para Universo 970. Profe Ramón, ¿cómo vio a Faustino Barón y Rodrigo Pérez, que tuvieron sus primeros minutos con la camiseta de Olimpia? Y para Emiliano, si va a costar mucho reemplazar a Facundo Zavala, que fue uno de los mejores futbolistas de Olimpia que fue transferido a Independiente.
Sí, mira, con respecto a los jóvenes, por supuesto tienen que seguir creciendo, hace muy poco tiempo que están. Solo es trabajo, con mucho táctico, mucha dinámica, cuando tiene que pasar, cuando tienen que retroceder, cuando tienen que jugar, pero necesitan mucho más trabajo. Y lo de Zavala, nada, es un jugador importante. Trabajaremos para reemplazarlo, acá no hay excusa. El plantel que tenemos es lo que es el proyecto que nosotros aceptamos y tendríamos que trabajar para que vuelva a salir un Zavala o con todo, y estamos muy contentos, es un chico con mucha proyección, así que seguiremos trabajando para que el chico pueda rendir al nivel pueda ser también al nivel que estaba Zavala. Después de la ausencia de Seba, creo que eso para nosotros fue fundamental, así que seguiremos trabajando para encontrar soluciones. Buenas tardes, por aquí Gustavo Gavilán para Deporte Total. Indudablemente, ¿cuánto condicionó las tarjetas amarillas para realizar la primera modificación y cómo vieron el trabajo defensivo? Uno de los dos puede responder. La verdad que el trabajo defensivo fue muy bueno. Sobre todo en el juego que te proponen ellos, que eran todas pelotas cruzadas, pelotas aéreas, no había asociaciones, no había nada mecanizado, era todo pelotazos largos a la espalda de los nuestros, y la verdad que lo resolvieron bastante bien. Y lo de las tarjetas, obviamente que los cambios veíamos que no estaban un poco normal el partido, y veíamos que las finas estaban muy dudosas, entonces para no tomar riesgo tuvimos que sacar a los que estaban amonestados. Profesor, ¿cómo le va para ABC Cardinal, ABC TV? Con relación a los tocados, mirando el partido contra Recoleta y el partido estrella de la fecha 6, el caso de Gastón, de Capazo, de Barreto, ¿cómo está la situación de ellos, profesor? Ellos se están recuperando, vamos a tratar en estos días tratar de recuperar para tener todo el plantel y después decidir quién va a jugar. Buenas tardes para todos, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Les quiero hacer dos consultas, por favor. Primero, ya hablaba anteriormente del tema del lateral izquierdo, pero ¿en qué diferencian por características a Mourinho de cantero? ¿Qué le puede dar uno, qué le puede dar el otro? Atendiendo que hoy la elección de titular fue todavía Mourinho. Y lo segundo, como hablaba de las jugadas finitas que dejaron algunas dudas, en general quedan con algún reclamo al trabajo arbitral, se discutió bastante en cancha, por ejemplo, la falta para el gol protestó bastante Rodrigo Pérez. ¿Queda alguna duda con eso? Nada, tenemos 3 laterales y los 3 competirán por un lugar. De distintas características, pero bueno, hoy no decidimos por todo y porque lo vimos mejor, lo vimos un poquito más intenso y decidimos por él. Y el arbitraje nosotros no acostumbramos a hablar. Cada uno que haga su análisis y está a la vista de todo. Listo. De esta manera culminamos la conferencia de prensa del profesor. Así termina la conferencia de prensa de los entrenadores de Olimpia. El entrenador principal en realidad, porque así figura en planilla, Ramón Díaz, y el entrenador asistente, Emiliano Díaz. La verdad que se hizo bastante incómodo y hasta uno entiende por qué las respuestas fueron tan cortas, porque estábamos bastante apretados en cuanto a la comodidad. Me parece que ellos notaron también esta situación, por eso hoy fueron de más respuestas cortas, tanto Ramón y Emiliano Díaz aquí en Villeta. A partir de ahora esperamos por Humberto García, veremos si es que nos alcanza el tiempo como para tener por lo menos las primeras respuestas del técnico deportivo Emiliano Jorge. Correcto, Víctor. Atentos ya para grabar en este caso la conferencia de Humberto García. Y como bien decías, un poco el lugar, el momento. Yo creo que se dio un todo. También el marcador y otras cositas. Por eso también para que tenga este tiempo la conferencia. ¿Verdad? Que se alinearon los astros pero de forma negativa en este caso para que sea esto también. Porque si eran ganador, yo creo que se aguantaba hasta por ahí que sea una cabina telefónica con todo respeto a la conferencia, ¿verdad? Sí, no, yo también pienso igual. En ganador probablemente era otra la historia sobre el tiempo de respuesta. Pasa que para todos, en realidad estábamos muy apretados, el micrófono iba circulando del frente para atrás, por eso se complicó bastante en este caso. Y me parece que Ramón Díaz entendió también la situación, muchas ganas de contestar no tenían. Más bien un formalismo de venir, cumplir
con la conferencia de prensa de el lado de Olimpia, Jorge. Ahora ya se retiraron los protagonistas, ahora nosotros vamos saliendo lentamente porque estábamos bien en el fondo con la conferencia y con este espacio reducido, que me decían, y eso quería comentar porque valoro también que va a ser la última conferencia en esta sala de prensa, porque es un contenedor bastante reducido. Ya para el próximo partido van a cambiar de lugar y se va a agrandar, así que va a estar mucho más cómodo el tema para todos en la sala de prensa del Sportivo Ameliano. Sí, inclusive uno cuando llega al estadio, normalmente allí en zona de cabinas dice, seguimos los trabajos, disculpen, o sea, sabemos que hay cosas que se van a ir poniendo a punto en Ameliano, o sea, es cuestión de días o meses para tener también todas las comodidades, ¿verdad? Inclusive cuando llegamos a cabina, creo que ese mensaje, no sé si está también allí en sala de conferencias. Sí, totalmente, o sea, se nota que siguen tratando de ajustar varios detalles y hay que valorar eso porque aquí se está trabajando sobre la marcha, traen partidos fuertes y se está trabajando igual, de todos modos. Si te parece, Jorge, creo que tenemos tiempo todavía porque ya llega Humberto García. Podemos pasar hasta donde ustedes me indican, así aprovechamos que todavía no empieza el partido en Villalista. Llega Humberto García, otra vez entramos nosotros a la sala de prensa, vamos a apretarnos un poquito aquí en medio de los colegas, pero no queda otra. A ver cómo podemos pasar. Vamos a pedirle ayuda a uno de los colegas que ya está al lado del parlante porque si no es imposible. Le vamos a pasar. A ver, aquí el colega Darío López nos va a dar una mano. Humberto García va a empezar. ¿Está por arrancar la sí. conferencia? Sí. Iniciamos la conferencia de prensa del Deportivo Ameliano, profesor Humberto García. Buenas tardes, profe Juan Ángel Obando para Tigo Sports. Bueno, consultarle qué conclusión saca de lo que ha sido el partido en general, qué le gustó, qué no le gustó, y si el punto le tiene buen sabor, le deja un buen sabor. Sí, empiezo por lo último. Ha quedado un sabor muy bueno en el vestuario, porque la idea nuestra era sumar de 3. Hicimos un gran esfuerzo para conseguirlo, no lo pudimos hacer, así que intentaremos mejorar en todo lo que se respecta al volumen de juego, porque creo que nos faltó un poquito más de juego el día de hoy. Defendimos bien, eso está bueno. Creamos situaciones buenas de gol también, lastimosamente no las hemos aprovechado, pero me quedo con eso, con que hemos creado las situaciones de gol y que en defensa hemos trabajado bastante bien. Humberto, buenas tardes para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. De vuelta al problema con las tarjetas en el primer tiempo, te voy a cambiar en el descanso. Y a propósito de eso, te pregunto, ¿cómo viste el equipo con las modificaciones en cuanto a la actitud, en cuanto a lo que buscabas en la segunda parte? Sí, así como decís, tuvimos que hacer 2 cambios nuevamente por el tema de las tarjetas. Yo creo que el primer tiempo también fue un partido correcto, solamente que corrimos de más detrás de la pelota. Muchas situaciones no tuvieron tampoco los de Olimpia. Nosotros tuvimos una bastante clara de Isa Luna y la otra de Lescano, pero no la hemos aprovechado, y contra equipos como Olimpia hay que aprovechar esos momentos porque oportunidades no tenés muchas. Y me gustó el segundo tiempo porque los que entraron de variante pusieron las máximas ganas, la máxima actitud, y con ese carácter nos fuimos para adelante y empatamos de buena manera. Lo que nuestro entramos para la campaña aquí, pero no revuelve el desempeño ese equipo con una línea de 5 atrás, tanto defensiva como ofensivamente. ¿Qué te pareció y si te vas conforme y si vamos a seguir viendo a la Ameliano con esa formación de 5 atrás y luego 3 y 2 delante? Sí, es una formación que hicimos contra Recoleta, creo que funcionó bastante bien hasta la expulsión de Falabella, donde el equipo fue superior. Hoy nuevamente nos tocó defender bien por la manera que juega Olimpia, porque sus extremos hacían las diagonales y se iban sobre los centrales, entonces decidimos ponerle a Polaco por dentro para poder atajarle a Leguizamón, que jugó el agarre a Alcaraz y era libero Báez, y viceversa del otro lado. Sabíamos que sus laterales me atacaban bien, entonces lo atajamos con Aranda. Lastimosamente, como dije a tu compañero, corríamos de más detrás de la pelota y al recuperarla ya no teníamos aire para contragolpear. Eso corregimos en el segundo tiempo y creo que tuvimos mejores llegadas hacia la corriba. Profe, buenas tardes para Radio 1 de Marzo.
Se viene, por supuesto, partidos de seguidos. El equipo, por supuesto, hoy demostró un desgaste muy grande a nivel físico. ¿Tienen jugadores que quedan tocados o están 100% al terminar el encuentro? Sí, los jugadores están cansados porque el gran esfuerzo que han hecho. Y como bien decís, por jerarquía, por plantel, siempre los candidatos son Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní. Entonces, en estas primeras fechas ya hemos jugado contra Cerro, hemos jugado contra Olimpia, ahora nos toca de seguir dos candidatos como Guaraní y Libertad. Entonces trataremos de recuperarlos bien a los jugadores para los siguientes partidos. Tenemos un plantel frondoso, también de calidad, así que vamos a hacer el mayor esfuerzo para sumar en esos dos compromisos que se avecinan. Finalizamos la conferencia de prensa del Deportivo Ameliano, profesor Humberto García. Gracias, Aquí termina Víctor. la conferencia de prensa de Humberto García, técnico del Sportivo Ameliano. Ahí entonces pasaban las conferencias, nosotros vamos cerrando nuestro trabajo aquí desde la ciudad de Villeta. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Víctor. Completito todo allí con las conferencias respectivas. Estamos con la información. Señores, Tembetarí va con Jorge Chena en el arco, la defensa líder Cáceres, Sebastián Olmedo, Nicolás Marota y Wildo Alonso. En el medio, Gabriel Gudiño, Rodrigo Rojas, Lucas Guiñazú y José Martín Díaz. Vamos a hacerlo vuelta porque se entrecortó allí. Sí, no lo tuyo, lo de Juancito. A ver, Juancito, ¿tu micrófono? Sí, señor. Ahora sí, Estamos ya ahora. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Muy bien, Tembetarí con Jorge Chena en el arco. Líder Cáceres, Sebastián Olmedo, Nicolás Marota y Wildo Alonso. Mitad de terreno, Gabriel Gudiño, Rodrigo Rojas, Lucas Guiñazú y José Martín Díaz. Arriba la presencia de Paul Charpentier junto a Alan Gómez, el 11 de Tembetarí. Dirige Cristian Díaz. Guaraní en el arco, Aldo Pérez, Alcides Benítez, Mario López, Tiago Servín y Alexandro Maidana. En el medio, César Miño, Luis Martínez, Agustín Mansur y Verdis Rodríguez. Arriba presencia de Fernando Fernández junto a Iván Ramírez, el 11 presentado por Víctor Bernay para este partido que arranca a las 18 en Villa Lisa. Arbitraje de Carlos Paul Benítez, asistido por Milciades Saldívar y Héctor Medina. El cuarto juez Nelson Palma, en el bar Marco Franco y el asistente bar Luis Onieva. El juego en instantes en Villa Lisa. Sí, los dos equipos ya saliendo de la zona del túnel, allí de forma conjunta. Tanto Tembetarí como también el propio Guaraní, saliendo ya en la zona del túnel, los equipos con sus tradicionales camisetas, casacas tradicionales allí, el conjunto local de Tembetarí, que decimos sin unidades hasta aquí, busca sus primeros puntos en la competencia. Guaraní, que viene de ganar el partido pasado ante la U de Chile, no le alcanzó para clasificar, es cierto, estaba con esa difícil misión de dar vuelta a un marcador bastante duro que había recibido en Chile, pero igual por lo menos desde la imagen bien. Sigue cayendo una lloviznita a estas horas en Villa Lisa de cara a lo que va a ser este compromiso. Vamos a tener una pista bastante rápida que puede complicar sin dudas principalmente a los arqueros con algún disparo de media distancia, algún resbalón en zona defensiva, algún delantero que por allí pueda llegar a tener algún tipo de inconvenientes. Así que vamos a ir observando todos los detalles. Y sumado a eso, ya con el correr del desarrollo del partido también, cómo está el campo de juego allí en Villa Lisa. Se van a saludar el minuto los protagonistas, van ingresando lentamente jugadores de Tembetarí y Guaraní. A las 18 arranca el partido entre Tembetarí y Guaraní, que cierra esta fecha número 4 del clausura. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y su seguros Chaco. Quitadol, para Catadol hay un quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Los dos equipos dentro del campo de juego esperando un buen partido en Villa Lisa. Tembetarí y Guaraní. En lo previo, el comentario de Jorge Liño Sosa, una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Estilo campo, tu parrilla preferida. Arrancamos el repaso de los equipos y ir desglosando lo que tiene uno y otro, primeramente con el local, con el detalle no menor que a partir de mañana, o finalizado este partido, tiene nuevo entrenador, Luis Escobar, que dicho sea de paso ya está en las plateas. Vemos a la distancia junto con Daniel Campos, el gerenciador de Tembetarí, últimamente como técnico del Olimpia de Itá.
mucho tiempo en Sportivo Luqueño, otras instituciones. Comentamos en lo previo, igualmente campeón con Paraguarí, que a partir del próximo año va a estar en la primera división. Eso será después de este compromiso. Hasta este juego, el entrenador Díaz será el técnico principal. Chena en el arco de Tempetaré, la experiencia de este jurista. Cáceres, Olmedo, Marota y la presencia de Wildo Alonso en la zona defensiva. Olmedo, Marota, desde el inicio de este torneo es la dupla de defensores allí. Olmedo últimamente jugando en el Puebla mexicano, vuelo del fútbol paraguayo, junto con el argentino Marota. Cáceres, el lateral líder sobre el sector derecho. Alonso sobre el perfil izquierdo. Más arriba, Gudiño, el jugador que le ganó el puesto el chiquitito, al Panchito, que es uno de los Esteche, el Pancho Esteche, sí, el chiquitito, Francisco Esteche, uno de los destacados normalmente en Tempetarén en la apertura, pero que perdió el puesto hoy con el argentino Gudiño, que viene haciendo buenos partidos, pero que le está faltando el gol. La experiencia de Rodrigo Rojas, que el otro día en el partido anterior se había ido lesionado, que resintió bastante el equipo la ausencia de dentro del compromiso. Lucas Guiñazú, que en su estreno había sido expulsado, el jugador que pertenece a Libertad, hijo de recordado Cholo Guiñazú, y la presencia de José Díaz en el medio sector. Más arriba, Alan Gómez junto con Charpentier. Esa es la formación principal del equipo rojiverde. Del lado de Guaraní, Aldo Pérez en el arco del conjunto legendario. Después de su destacado trabajo el otro día, nuevamente titularidad para Pérez en la formación del conjunto legendario. La presencia en zona defensiva de Aldo Benítez, de Mario López, Thiago Servín y la presencia de Alexandro Maidana, Alcides Benítez, decía el lateral sobre el sector derecho. Alcides Benítez, Mario López, Thiago Servín y la presencia de Alexandro Maidana como lateral sobre el perfil izquierdo. César Miño en el medio sector, Luis Martínez, Agustín Mansur y la presencia de Delis Rodríguez, igualmente titularidad del lado aurinegro. Más arriba, hoy una de las novedades, la presencia de dos jugadores con el rasgo de 9. Iván Ramírez acompañando la presencia de Fernando Fernández junto con Iván Ramírez, un delantero con muchas cualidades. Juvenil, él tiene la chance de ser nuevamente titular, ya en algún partido arrancó de titular, en otras alternó. Carlos Paul Benítez será el árbitro de este compromiso. O va llegando la gente de la raza, la hinchada organizada que tiene Guaraní en la cabecera sur. Una brisa algo fría ya que está cruzando. Los protagonistas, muchos de los futbolistas eligen también jugar con mangas largas, otros sí con el mangas cortas correspondientes. Puntualmente, las 18 en Villaliza, da el ok Carlos Paul Benítez y se viene el partido entre Tempetaré y Guaraní. Hasta aquí sin puntos el equipo de Tempetaré. 4 unidades para el cuadro legendario. A ver si pueden sumar en la fecha en la tarde de Villaliza. Si se dan goles, emociones en este compromiso entre Tempetaré y Guaraní. Muy bien, señores. Vamos a ver la pelota del equipo legendario frente al esférico Iván Ramírez. Dará la orden Carlos Paul Benítez. Va a arrancar el último partido de esta cuarta fecha. Mueve Guaraní. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a López en el fondo para el equipo de Guaraní. Jugando corto para Servín. Levantando la cabeza otra vez para López. Se viene la salida del cuadro legendario. Balón sobre la zona derecha. Allí tiene Alcides Benítez. Va saliendo desde el fondo el equipo de Guaraní. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Atención que va Fernando Fernández cerca del área. Carga Guaraní. La pelota le va quedando a César Miño. Colocó al centro a Miño. Una mano en ataque. El árbitro deja seguir. Reclama el Olmedo al igual que Marota. El otro zaguero de Tempetaré. Pelota a un costado. Es lateral en ataque para Guaraní. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. López tiene la pelota jugando otra vez para Servín. Lanza sobre la banda derecha. Allí tiene el control de la pelota Benítez para el conjunto legendario. Apertura sobre el mismo carril. Picando Miño en campo rival. Pelota para el 9 para Ramírez. Interviene Rodrigo Rojas. Va bloqueando la salida de Guaraní en mitad de terreno Gudiño. El balón le va quedando a Fernández. Intenta el ataque Guaraní. Informa Personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Con doblete de Antonio Galeano, el Ceará le ganó por 2-1 a Cruzeiro, el líder del Brasileirão.
no. Pelota en la salida para Tembetaré. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre, recibe filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Intentó Miño sorprender al arquero Chena, atento Loleiro. Se queda seguro con la pelota, le dice algo allí en la salida. Cáceres va a despejar desde el fondo el arquero de Tembetaré. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Tiago PSK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Va girando Mansur, desplazando la pelota en campo rival. Carga Guaraní que quiere el primero, se muestra Ramírez. Pide la pelota a Fernando. Fernández va al equipo legendario. El balón le va quedando a Miño sobre la banda derecha con la zurda. Juega para Mansur corto. Mansur se asocia cerca del área con Alcides Benítez. Pase a profundidad, no entiende Ramírez. Despeja con la zurda Olmedo. Va recapturando la pelota López para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. En Villeta empataron a Meliano Olimpia 1-1. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off grande como tu aliento. Fortune etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Mansur con la pelota, levanta el esférico, pica dentro del área, pero no alcanza Ramírez. Anticipa Olmedo, pelota a un costado cerca del banderín lateral para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero, Mansur para Legendario. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Pista rápida. En esta serie termina escapando la pelota a Fernández. Ya le pasó a uno u otro jugador de Tembetaré de Guaraní que de intentar recuperar o tener la pelota tiene que posicionar bien el pie, si no se le puede escapar el balón. Pista rápida, producto de las últimas lluvias en esta zona de central. Señores, 4 de juego, primera parte, 0-0. Disfruta de Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Va picando Maidana, coloca centro para Ramírez. Anticipa Olmedo, pelota al fondo, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mansur y el córner va por arriba, Legendario. Conversatorio de la Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Inscribite al 097-445-2145. Atención, viene el centro, pelota arriba, está. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Guaraní de Ramírez. De Iván Ramírez, el 9 allí, dentro del arco, prácticamente el centro fue del lado izquierdo de Mansur. Anticipa el experimentado Fernando Fernández, desviando de cabeza y cierra arrojándose al suelo, impulsando de cabeza Iván Ramírez. No puede hacer absolutamente nada Chena, tampoco Olmedo ni Marota. Abre el marcador el Legendario, señores, en Villaliza, cuarta fecha del torneo clausura. Aparece el 9, Iván Ramírez. Tembetaré 0, Guaraní 1. Ramírez para Guaraní. Monumental. Y en la primera importante dentro del área de ese tiro de esquina, aprovecha muy bien Guaraní. Esta pelota allí con mucha rosca, se anticipa todo. Buscó peinar Fernando Fernández, pero en realidad le da más o menos una especie de la nuca y la espalda. Pero sí, casi como peinando esa pelota, deja solito, desacomoda toda la defensa de Tembetaré. Y allí aparece el chico Ramírez en el segundo poste para empujar ese balón en pelota quieta. Centro con mucha rosca, desvía Fernández y la aparición del juvenil Ramírez para el primero tempranero tanto de Guaraní en Villaliza. Momento del gol. 4 minutos, primera etapa. Gana el equipo de Verney 1-0.
1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Mano en ataque, reclama Charpentier, pero el árbitro está cerca. Pitando la mano del delantero argentino que le reclama al juez. Tiro libre para Guaraní en su campo. Suplimales te llevan a Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Tomando de vuelta la iniciativa el equipo legendario que no se conforma aquí en el segundo. Va Benítez picando sobre la zona derecha. Levanta la cabeza, manda al centro. Atento, Chena, recoge el esférico. Habrá pelota para Temetarú. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Sigue en la cima de la intermedia Rubio Ñu porque 12 de junio de Villalles empató de visita con Tacuarí 1-1. Pastoreo de local. Superó 2-1 Guaraní de Fran. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota le va quedando a Maidana sobre el costado izquierdo. Cruzan muy de terreno. Se viene el conjunto legendario. Apunta, dejando para el autor de gol, para Ramírez, de espaldas al arco. Le va quedando a Rodríguez. Rodríguez para el equipo de Guaraní. Va a mandar la pelota sobre la zona derecha donde está Fernando Fernández. El balón para él. Atención, Ramírez pica solo para el segundo. Cortando oportunamente el zurdo Olmedo. Salida para Temetarú. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizarra, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámica, celosas, tiriferías, accesorios para la construcción. Sanizarra, proyectando juntos. 8 tenemos de la etapa inicial, sí, niño. Un golpe inicial importante para Temetarú. A ver cómo se repone, cierto, queda mucho en el partido, pero son equipos que a veces cuando tempraneramente reciben un gol, después pueden venir en baja. Igual habrá que ver el poder de reacción que tiene el equipo de Temetarú, con el liderazgo de Rojas, otros futbolistas con cierta experiencia en este equipo de Temetarú, pero la primera que tuvo Guaraní al tiro de esquina, lo aprovechó bien allí Fernández para desviar esa pelota y luego empujar en el segundo poste Iván Ramírez. Está ganando el legendario 1-0. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Es tiro de esquina para Temetarú que va por el empate. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gudiño y el córner sobre la banda derecha para el equipo de Temetarú. Le va a pegar Gudiño, apunta a la cabeza, atención del zaguero Marota, va Olmedo, pelota arriba, intenta bajar Olmedo de cabeza, despeja en el fondo colaborando con la defensa, Fernández buscando el contragolpe legendario. Ya conoces los cables Cordeiros, los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Se fabricó el espacio, Rodríguez se va metiendo en cara, escapa de Cáceres, falta. Cruzó a destiempo líder Cáceres, tiro libre en ataque, tiro libre para Guaraní. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional Upizza, calidad desde su origen. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros al que indica Jorge. Villaliza, Temetarú 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Mansur con la pelota coloca centro. Atento, seguro se queda Chena. Le indica a sus compañeros que vayan para el frente. Le cuesta la reacción a Temetarú y cae 1-0. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en Diesa. Redes @ Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Mañana se va a cerrar otra nueva fecha. Jornada 19 de la intermedia con 2 partidos. Carapeguá frente a Sol de América. San Lorenzo recibiendo Independiente.
Independiente de Campo Grande. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 101010. Avanza siempre con Kento en Chacomer, respaldo total. Rodríguez con la pelota descargando por el medio para Luis Martínez. Suelta el esférico sobre línea central. Tiene la pelota Mansur. Distribuye bien para Fernando Fernández. Viene la marca de Marota. No puede ante Fernando Fernández. Logra zafar dejando la pelota para Ramírez. Piso el área. No tiene ángulo. Se asocia con Dardis Rodríguez que quiere ganar fondo de cancha. Guaraní buscando el segundo. Centro. Pega la pelota en la pierna de Marota. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mansur. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Atención, señores, con el córner sobre la banda derecha le va a pegar Mansur. La orden del juez dentro del área. López Servín, al igual que Ramírez y Fernando Fernández, tratando de concretar, de convertir al segundo. Vino la pelota arriba, saca la defensa por intermedio de Marota. El rebote le va quedando a Benítez. Ramírez para el segundo habilitado. Atento el arquero. Insiste Ramírez, vino. Se salvó. Banderín arriba ahora. Cómo está enojado Chena con sus compañeros, pero el banderín estaba arriba. Reclama también Rodrigo Rojas, niño. Sí, levanta Saldívar, el asistente 1 del partido aquí el banderín, pero igual, otra vez, dudas en el fondo de Tembetaré. Pelota a profundidad para Ramírez y sí, efectivamente, por lo menos un cuerpo adelantado allí el delantero. Igual después en el rebote, había tapado bien Chena. Sufre con las pelotas cruzadas el equipo de Tempetaré, que hasta esta parte está con un comienzo flojo y el que cierran con muy bien el partido y aprovechó sus chances Guaraní. Gana Legendario 1-0. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio o seguro hogar. Rumbo Sociedad de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. López tiene la pelota descargando para Alcides Benítez. Hasta aquí no reacciona el equipo de Tembetaré. Le cuesta al conjunto dirigido por Cristian Díaz. La pelota en mitad de campo con Rodrigo Rojas. Jugando por Baco para Lucas Guiñazú. Por Baco sobre la zona derecha en su campo. Cáceres para atrás con Chena. Distribuye con Olmedo. Busca la salida Tembetaré. Motobuller, cuotas de 269.000. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. La pelota en poder de Olmedo. Nadie, la presión del conjunto legendario lo espera. Ahora atrás a Tembetaré. Apertura sobre la zona derecha para el líder Cáceres. Está instalado en terreno legendario. Pelotazo largo para Gudiño. Corre Gudiño, alcanza. Protege Servín. Se queda con la pelota Gudiño. Va en la presión. Falta del mismo. Infracción de Gudiño en ataque. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Guaraní. Vega Call Center hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Quinta fecha, jornada de adelanto. Arranca el martes con 2 partidos. A las 16, General Caballero Trinidense, 18:30, Luqueño Nacional. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero Cumo. Mejor en todos los caminos. La pelota por el medio en poder de Sebastián Olmedo. Fue a pelear Olmedo. El balón le va quemando Rodrigo Rojas. No puede escapar a la marca de Luis Martínez. Corta en el fondo Alcides Benítez. La pelota a un costado. Saque lateral en su terreno sobre la zona derecha para el equipo de Tembetaré. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite y Jorge. Tembetaré 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Empataron Ameliano Olimpia 1-1. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología.
En el fútbol de Brasil, Internacional de Porto Alegre se enfrenta a las 18:30 a Vasco da Gama. En el banco de suplentes de Inter está Alan Benítez, ausente por lesión Oscar Romero. Informó. Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Saque de meta que corresponde a Guaraní, que gana en Villaliza 1-0. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va Fernando Fernández bajando la pelota para Rodríguez. ¿Qué pasó con Rodríguez? ¿No entendió la intención de Fernández? Sí, creo que no se entendieron aquí ahora el movimiento, y eso que eran 4 jugadores de Guaraní en ataque, pero impreciso en ese movimiento el cuadro legendario, que arrancó mejor, es el que tiene la pelota, el que presiona, el que busca. Le está costando generar, es más, hasta aquí en casi 17 de partido no tuvo una chance de gol. Tembetaré. Saque de costado en su campo para Tembetaré. El comentario de Jorge Jesús en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene Avenida Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. López con la pelota descargando por el medio para Mansur, que organiza el ataque legendario. Pelota sobre la zona de Miño. Va Miño en campo rival. Se asocia ahora con Fernando Fernández. Buen pase. Va picando Rodríguez. Puede estar el segundo de marca. El pase Maidana, segundo en camino, Maidana dentro del área, no llegó Maidana, e indica algo Rodríguez, no alcanzó Maidana, se salvó Tembetaré, estilo de portería, lo va a hacer Chena para Tembetaré. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortin etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Va a sacar desde el fondo Chena, habrá salida para Tembetaré, que busca el empate, cae 1-0 en Villaliza. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813, redes San Justo y Arroz. Compra cortes de edición limitada, Albirroja Shorty VIP, y participa por un bicicooler lleno de productos. Shorty VIP, sponsor oficial del Albirroja. Pelota de Wildo Alonso, ya de mucho recorrido en nuestro fútbol hoy en día con la camiseta de Tembetaré. Intenta escapar, intenta zafar la marca de César Miño. Alonso tiene la pelota, juega corto para el delantero. Hablamos de Charpentier, lejos de su hábitat natural que es el área. Lo encuentra de todas maneras Alan Gómez. Va Gómez, está muy solo. Corta, Servín, despeja para Guaraní. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Reporte de sintonía al ingeniero Damián Recalde, vuelta de la fortaleza el pique se dice. Excelente la señal. Saludos ya a Damián, que está reportando sintonía en su regreso. Estilo de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mansur, va por arriba el equipo legendario. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Le va a pegar Mansur, no se apura, busca el segundo Guaraní. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keco, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica nos dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega de cuotas en $450. Consultas al 0974408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Pase corto, más que centro, fue un pase corto desde lanzamiento de esquina para Guaraní de Mansur. Termina entregando, regalando esa pelota a Gudiño, que se viene de contra. La pelota le va quedando sobre la banda derecha, líder Cáceres, otra vez con Gudiño. ¿Qué quiso hacer Gudiño? Se enoja Gudiño, se le va la pelota lateral en su terreno, lado izquierdo para Guaraní, niño. Pasa que no le sale nada a Tembetaré, y en esta por eso Gudiño, dos hombres de Guaraní que lo marcaban bien, termina perdiendo la pelota. No hay conexión del medio para arriba, es los que saben, de Gudiño con velocidad, un poquito también de Rojas en la recuperación, por eso tanto Gómez y Charpentier están arriba, pero solitarios. Repito, casi, hace rato eran 17, ahora casi en 20 de partido, no tuvo una chance de gol el equipo de Tembetaré. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros en Titan Jorge. Villaliza, Tembetaré 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Buscando la salida Maidana para el legendario. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. El CNT por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Masters Made in Americana. Siguiendo con la jornada de adelanto, quinta fecha del torneo clausura. El miércoles Cerro recibe a 2 de mayo en el Defensores del Chaco, Olimpia Recoleta. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad
en cada proyecto. Hildi Ferropar, construyen contigo. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Sacando la pelota desde el fondo, Chenard. Hasta aquí no lo nombramos a Pérez, el arquero de Guaraní, es que Temetari todavía no llegó. Se va metiendo Luis Martínez, puede estar el segundo. Ataca Guaraní, le está quedando cabecera del área a Rodríguez, colocó centro, Fernando Fernández para el gol, está, no pudo rematar y termina sacando desde el fondo como puede Guiñazú. Insiste Guaraní, despeja desde el fondo, Roja busca el contragolpe, no encuentra la pelota Charpentier. Guaraní está cerca del segundo. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. A las 20:30 River se enfrenta a San Lorenzo en el fútbol argentino. En San Lorenzo se espera que juegue como titular Orlando Gil y en River está convocado Matías Galarza. Falta coordinación del equipo de Tembetarea ahí en los movimientos, en los toques. Y ese movimiento que hasta aquí no se ve. El equipo de Tembetarea, este ritmo intermedio. Ya apunta el día, no me le falta, está al caer. Es más, me parece que por eso ya es el cambio de Luis Fernando Escobar, pensando un poco en el año próximo. Es pelota para Temetari, que va ahora por el empate. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. La mano fue de Mansur, le va a pegar a Alonso. Cerca Rodrigo Rojas, cerca del área, tiro libre, lado izquierdo, tiro libre para Temetari. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grapos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyang KGM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Atención, señores, con este tiro libre le va a pegar Alonso con la zurda. Busca por arriba, Temetari vino al centro. López gana, saca de cabeza. El rebote le va quedando a Rodrigo Rojas, protege la pelota Rojas. Se pierde dando un costado lateral cerca del banderín para el equipo de Temetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pisamos prácticamente el minuto 23 de la primera parte. Gana Guaraní 1-0. Catedral Weekend es del 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Banco cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Banco. Descarga la app. La quinta fecha, jornada de adelanto, se cierra el jueves con 2 partidos. En Itagua, Guaraní, Ameliano, Libertad recibiendo a Temetari. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Buscando el empate el equipo dirigido técnicamente por Cristian Díaz. Se me van metiendo sobre la zona derecha Cáceres. Quiere colocar el centro, bloquea bien Maidana. Recaptura la pelota el conjunto de Temetari con Cáceres. Se le va a un costado lateral en ofensiva para Temetari. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Silvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Silvi Power, sentí la diferencia. Se mete líder Cáceres, coloca centro, pega la pelota en Maidana. Estiro de esquina sobre la banda derecha para Temetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Rodrigo Rojas, claro, cuando aparezca la pelota. Ahora sí, lanzaron el esférico, le va a pegar Rojas con la pierna derecha. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Va el centro de Alonso con la zurda, termina sacando desde el fondo Servín, recuperando la pelota en su terreno el conjunto de Temetari con Marota. Le va quedando a Chena, pelotazo sin destino, es lateral para el equipo legendario. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, su primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Jorge. Temetari 0, Guaraní 1. Su seguro, Chaco. Empataron a Meliano, Olimpia 1-1. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Comienza a acelerar de vuelta Guaraní sobre la banda derecha, va al sur Dominio, pelota de Mansur casi a la media luna. Para atrás el balón con Luis Martínez. Anticipa, adivinó la intención Charpentier, recaptura la pelota para Temetari y deja por el medio. Se va metiendo Viñazú
en campo rival. Va Alan Gómez también. Pelota de Gudiño. Pierde Gudiño. No pudo controlar el esférico. Aprovecha y saca Maidana por el medio para Guaraní. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Mañana a las 18 la selección femenina de Paraguay se enfrenta a Chile por la Copa América Femenina por el partido por el quinto puesto. En caso de ganar, Paraguay clasifica a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Va a ser amonestado Gudiño, que perdió la pelota. Fue a tratar de recuperar. Llegó a destiempo. Llega mal ante la presencia de Servín. Tarjeta amarilla para Gudiño ante Metarú. Disfruta el Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. El Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar. Una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Para el seguro es un respaldo para cuando menos lo esperas. Fue amonestado, reiteramos, Gudiño con tarjeta amarilla. La reclama el juez. Tiro libre. Pelota en su campo para Guaraní, que gana 1-0. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta nuestra de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Quedó muy sentido Servín tras esa última acción en donde fue amonestado Gudiño. Fútbol paralizado. Están trabajando algunos futbolistas de Guaraní. Sí, uno es Román y el otro no alcanzo a ver. Está cerca el PF Martínez, en su momento futbolista de Libertad, de Sudamérica, Caíto Martínez, conocido como Ricardo Martínez. Ahí está Ricardo Caíto Martínez, que es preparador físico de Guaraní, en su momento de Nacional, ya perteneciente a este cuerpo técnico de Bernay. Ahora sí se recuperó Maidana, va a continuar el fútbol, va a sacar Pérez para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Nazca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Pelotazo largo de Aldo Pérez con la zurda, mete la cabeza, despejando el líder Cáceres por el medio para Temetarú. Va colaborando por allí Rodrigo Rojas. Balón para Gudiño, que recibe la tarjeta amarilla otra vez para Rodrigo Rojas. Piensa y descarga ahora por el medio para Guiñazú. Campo rival, Guiñazú lo encuentra sobre el costado izquierdo Alan Gómez. Va a Temetarú con Gómez. La pelota para Rodrigo Rojas. Perdió tiempo, de todas maneras va a insistir buscando el empate Temetarú. TV Toque de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Saca López desde el fondo, la pelota a un costado lateral en ataque sobre el sector izquierdo para Temetarú. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Sublimale, te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Encaró Rodrigo Rojas, pero no puede hacer todo solo Rodrigo Rojas. No lo acompañan sus compañeros. Allí le estaba reclamando cerca a Guiñazú, al propio Díaz. Y va sacando la pelota desde el fondo al Cides Benítez para el equipo de Guaraní. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segundo en camino, Ramírez vino, está, salvo el arquero Chena. Chena le saca el gol al 9 Iván Ramírez. El disparo cruzado por bajo poste derecho. Chena manda al fondo, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tremendo derechazo aquí de Ramírez, que controló bien y justito y al borde del área grande saca ese derechazo que parecía tener destino de red, pero dijo no, metió el cuerpo y más bien hasta el brazo y un poquito allí del pecho el arquero Chena, desviando el tiro de esquina. Casi se vino el segundo legendario y el segundo también del delantero juvenil Ramírez. Le va a pegar Mansur, córner para Guaraní. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Va al centro, pelota arriba, el testazo. Ganó por arriba, Servín, atento el arquero Chena. Se queda el golero con la pelota, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto, indica Jorge. Metal 0 Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Monumental.
muy solo, no puede con los zagueros legendarios. Atento Pérez, el arquero de Guaraní, se queda con el esférico. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Luis Martínez con la pelota descargando sobre el sector izquierdo. Allí pica Maidana, ganando fondo de cancha. Maidana coloca centro. Se arroja al suelo sacando como puede Olmedo. El balón a un costado lateral en ataque para el equipo de Guaraní, que está cerca del segundo. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Mañana se cierra la fecha número 19 de la intermedia con 2 partidos. A las 16 Carapeguá, Sol de América. A las 18:30 San Lorenzo, Independiente de Campo Grande. Recordando justamente por la intermedia Tacuarí, 12 de junio 1-1. Y la victoria de local de Pastoreo 2-1 frente a Guaraní de Fran. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electroparesia. Con Gómez y Para accede a un crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Para, tu mejor opción. La pelota de López, manda al ataque López, balón que le va quedando a Ramírez. Juega por el medio para Luis Martínez, apertura sobre la banda derecha. Se mete Miño, zafó de la marca de Rodrigo Rojas. Está colaborando también en la marca de Viñazú. No puede encontrar el esférico Temetarí. Balón de López, controla sin complicarse Guaraní, que quiere el segundo. Urizales de Central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional, Upizza, calidad desde su origen. La pelota otra vez en poder de Mario López. Sobre el sector derecho tiene el balón Alcides Benítez, se asocia con Mansur. De vuelta con Benítez, nadie de Temetarí en la presión alta. Juegan cómodos los zagueros. Tocan su terreno, Servín para Guaraní. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Haz tu test drive, todo terreno en Dieza. Redes @ Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganarlo, cambia todo. Sube sobre costado izquierdo, cargando Maidana para Guaraní. La pelota de Luis Martínez. Me parece que es cuestión de tiempo el segundo de Guaraní. Se va metiendo, está Rodríguez, segundo en camino, salvó Chena. Le queda Fernando Fernández, penal. Es penal, sí, penal. Penal de Chena, decíamos que estaba al caer el segundo de Guaraní, salvó Chena en esta, el rebote, volvió a buscar la pelota el futbolista de Guaraní, Fernando Fernández, ya no pudo hacer nada Chena, tampoco los zagueros que se durmieron, hablamos de Olmedo y Marota, penal para Guaraní, niño. No lo veo, dice Chena, pero sí, primero balón largo, va a pelar Chena, la primera bien, rebote, y después cuando va a capturar esa pelota, es cierto, no lo ve a Fernández, pero llega por escasos segundos, se llega tarde, le termina tocando a Fernández. ¿Qué puede hacer? Le dice Carlos Paul Benítez. En la primera, buena tapada a Ramírez. De rebote, cuando sale, le termina tocando a Fernández, que es cierto, no lo ve, pero es penal. Simula un poquito Fernando, no, porque pide una asistencia. Se lesiona la rodilla izquierda. Habrá que ver la gravedad de allí. La rodilla izquierda. ¿Qué puede hacer? Dice Chena, que sigue reclamando. Alonso, Rodrigo Rojas igualmente. Habrá que ver si hay alguna revisión. Pero para mí sí, penal. Y ver lo de Fernando Fernández, que repito, se lesionó la rodilla izquierda después de ese contacto de Chena con el delantero. Penal para Guaraní. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Quedó sentido Fernando Fernández, cerca de los 34, Guaraní buscando un segundo. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Ya tomó la determinación el juez del encuentro, Carlos Paul Benítez. Penal para Guaraní. Se va recuperando Fernando Fernández en el legendario. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguros. 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Le va a pegar, es Mansur el que le pega. Sí, aquí no hay llamado VAR porque sigue reclamando Chena. Siguen reclamando algunos jugadores de Tembetaré, pero de momento no hay ningún llamado desde el VAR. Se va a ejecutar el penal, le va a pegar Mansur.
Atención, señores, tiene la chance magnífica de convertir el segundo el equipo legendario, arco de la tribuna sur. Allí está Mansur colocando la pelota de vuelta. Le va a pegar con la pierna derecha, va a dar la orden el juez. Hablamos de Carlos Paul Benítez. Se dilata la ejecución del penal para el cuadro legendario. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, auto indica Jorge. Villaliza Metarín 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Que no se queda la pelota. No, está bien. Justo esa zona del campo está complicado, por eso acomoda y acomoda ahí como un pequeño hoyito posito. Por eso acomoda nuevamente la pelota Mansur. Atención, señores. Segundo en camino. Puede estar el segundo, a menos que aparezca Chena o se equivoque. Mansur, va Mansur, está Chena. Chena, notable, Chena, manotea de Federico. El disparo a media altura, poste derecho. Allí fue Chena, aguantó, envió la pelota al córner. Aguantó, esperó muy bien Chena. Me tuve ahí unos segundos porque quería ver el movimiento de las piernas y sí, del pie. Bien. Saltó justito a tiempo allí. Vamos, dice Chena, porque era un tiro complicado. Bien esquinado el poste derecho aquí. Todo el mérito para el arquero. Chena, que se lanzó de buena forma y termina desviando este penal de Mansur, que pateó fuerte al poste derecho a media altura. Excelente intervención de Chena, sacando a un costado. No aprovechó el penal guaraní. Tiro de esquina para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Parecía el segundo de Mansur, terminó sacando Chena. Guaraní de todas maneras sigue acelerando, buscando el segundo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasga. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vendrá la ejecución para el equipo de Guaraní. Se perfila para pegar la pelota. Está Rodríguez. Finalmente Mansur. Cerca del segundo. Guaraní le pega a Mansur. TV Toque de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Al centro de Mansur, pelota arriba, lejos afuera. Y estaba cantado, buscó su revancha. Aquí pensó más en él que en el equipo Mansur. Estaban por lo menos 6-7 compañeros suyos esperando el centro. Medio centro nada más, ni siquiera un centro como la gente, cabezazo y podía hacer gol. Pero él, como falló el penal, quiso borrar esa situación, pateó al arco, pero se fue al arco de la escuelita que está detrás del arco sur. Está ganando Guaraní 1-0. En Bristol, lavarropas Midea, 18 cuotas de 139.000. Secarropas Midea, 18 cuotas de 169.000. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes Arroyo, ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Levanta la pelota el líder Cáceres, a ver si reacciona. Te mete arriba Cáceres sobre la banda derecha, campo de Guaraní. Colocó el centro con la zurda. De cabeza despeja Servín. Otra vez líder Cáceres. La pelota le queda ahora. Guiñazú apunta al disparo al arco. Pérez desactiva el ataque de Temetaril Niño. Están todos nuestros jefes técnicos y Luisito. Es verdad, Colegio San Francisco se llama la escuela que está aquí detrás de la gradería sur. Allí, felices los chicos, mañana van a encontrar una pelota nueva. Ahí pateó Mansur tiro libre. Salida para Guaraní. Agosto, liquidad de Punto Farma del 31 de julio al 13 de agosto. Hasta el 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Frams, chorizos con queso, parrilleros, matón frito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Balón que le va quedando a Wildo Alonso. Se arroja al suelo para alcanzar el esférico. Se mete en campo rival sobre el sector izquierdo, picando para ahora Charpentier. Falta. Lo empujaron a Charpentier. Hablamos de Alcides Benítez. Tiro libre. Por arriba, buscando la pared. Te meteré. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. 39 clavado. Primera etapa. Le pega Rodrigo Rojas. Gana el equipo de Guaraní 1-0. Posgrados, medios becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Infounive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Sube sobre la banda derecha.
vino el centro de Rodrigo Rojas, saca de cabeza como puede Mario López, la pelota le va quedando a líder Cáceres. Va por el empate el equipo de Temetari con Cáceres que controla el esférico, quiere colocar el centro, prefiere el pase corto allí para Gudiño. Gudiño manda al centro con la pierna derecha, salta Guiñazú, despeja López, le queda Rodrigo Rojas, apunta Rodrigo, tira. Pérez se queda con la pelota. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 del indica Jorge. Señores, en Villaliza Temetari 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Recordando que en Villeta empataron a Mediano Olimpia 1-1. Pema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marejal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado. El jingle de Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan en Nicey, especialistas en tecnología. Recordando, señores, la quinta fecha, jornada de adelanto. Todo arranca el martes. En Juan León Mallorquín, General Caballero recibe a Trinidense a las 16 General Caballero Trinidense, 18:30 Luqueño Nacional en Itagua. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Hoy por la fecha número 11 de la primera C, el 1 de marzo le ganó por 3-1 a Cristóbal Colón. Estamos pisando el minuto 41, Guaraní le gana 1-0 Temetari. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el porteo de elevación Sicahual y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va Guaraní con Rodríguez, le queda Fernando Fernández para Derdis Rodríguez, se perfila, no está cómodo, insiste para el disparo, Ramírez dentro del área, Ramírez para Rodríguez, pifió, intenta de vuelta en el rebote, Rodríguez apunta, todo anulado, banderina arriba, posición adelantada de Rodríguez, tiro libre para Temetari. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso surcas y perpetuo, socorro y ventas al 0983-309-813 red de San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroja, Shorty VIP y participa para un bicicular lleno de productos. Shorty VIP, sponsor oficial del Albirroja. El día miércoles, jornada de adelanto, quinta fecha. Cerro, 2 de mayo a las 17:30 la nueva olla, a las 20 en el Defensores Olimpia Recoleta. Centro de material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Insiste, presiona, va Guaraní, no se rinde, quiere el segundo antes de que termine la etapa inicial. La pelota de Luis Martínez para Fernando Fernández, le queda el gol a Rodríguez, tira, Chena. Otra vez Chena, vuelve a sacarle a Guaraní el segundo, voló Chena contra el poste izquierdo, tiro de esquina para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue buscando, sigue insistiendo Guaraní, pero enfrente se encuentra con la figura del arquero Chena, que en esta inclusive hasta tenía el ángulo algo tapado, tuvo que mover la cabeza, hasta que después se encontró con ese derechazo de Rodríguez, que tenía destino de red del ángulo, sacó Chena. Buena reacción nuevamente del portero de Temetari. Le pega Mansur, va al córner, pelota viene arriba, López intentó en las alturas, saca como puede el líder Cáceres, el rebote para Fernando Fernández. Charpentier colabora y despeja desde el fondo. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Para el Día del Amigo en Electroban, 3.000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares, Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Y el jueves se va a cerrar la fecha de adelanto, quinta jornada del clausura con 2 partidos. Guaraní, Ameliano, Nitagua, a las 16, las 18:30, Libertad recibe a Temetari. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Se está yendo la primera etapa, casi 44 de juego, gana Guaraní 1-0 con el gol de Iván Ramírez, falló un penal, Mansur terminó sacando esa pelota, Chena se va metiendo en campo rival, Rodrigo Rojas, va Rodrigo Rojas para el equipo de Temetari, pica sobre el costado izquierdo, perdió tiempo, no así la pelota, se va metiendo Charpentier para Temetari. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario, la suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy en Wizard, 10 cuotas de 420.000, llevas tu curso Wizbook, clases presenciales u online, informate al 0982-753-647, aprender inglés en Wizard es wow. Mansur se apresuró, le terminó regalando la pelota a Chena, juega rápido Chena, Gudiño no alcanza, no le salen las cosas a Temetari en esta primera etapa, pierde 1-0 el equipo de Temetari. Materiales para la construcción, Ferro aparece la solución.
dirección Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Para los más peques, este 27 de julio, regala diversión, 20% de descuento en juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 indica Jorge. Señores, en Villa Elisa, Tembetaril pierde frente a Guaraní 1-0. Y su seguros Chaco. Dos de adición hasta los 47. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Victory de punta a punta. Conoce más en victory.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Se va metiendo Rodrigo Rojas, falta. Rodrigo intenta por el medio la falta. Busca el esférico Guiñazú. A los empujones allí con Fernando Fernández. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Tembetaril. En Casa, mesa de historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyanga GM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Apunta Rodrigo Rojas, coloca centro, pelota al área. Atento el arquero Aldo Pérez. Controla seguro Pérez. Se va a la primera etapa, va a despejar Pérez. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. La pelota le va quedando. Atención al conjunto de Guaraní. Corre Ramírez, tiro libre. Pelota en ataque para el legendario. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Es lo último de esta primera etapa y es para el equipo de Guaraní. Le pega Maidana. Apunta Maidana para Mansur, cerca de Lara, Mansur tira, bloquea bien en el fondo, Marota, insiste el equipo legendario, con López que va empujando, comete falta, no dice el árbitro, recaptura Maidana, pero para atrás con el arquero Pérez. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar, búscalos en la sección congelados de los supermercados Pechugón, a todos les gusta. Silvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Silvi Power, sentí la diferencia. Recordando la jornada, adelanto el miércoles, Cerro 2 de mayo a las 17:30 y a las 20 en Villa Elisa, Olimpia, Recoleta. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Tiago PSG en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Sacando la pelota por el medio, Marota, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Señores, en Villa Elisa, en el cierre de esta cuarta ficha. Por ahora con el gol de Iván Ramírez. Guaraní le gana 1-0 a Tembetaril. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Un tímido remate de Rodrigo Rojas, lo único de Tembetaril. Después, todo de Guaraní, que al cierre de esta etapa, por cómo se presentó el partido, ya estaba por lo menos para un 2-0. No digo 3-0, pero sí un 2-0 por lo menos. El penal que no aprovechó. Dos buenas intervenciones, una a Ramírez, otra a Delis Rodríguez, del arquero Chena, que es el principal responsable de que esto continúe. Solamente 1-0 a favor de Guaraní, que comenzó con todo el partido. Le está costando bastante en la defensa y en el mediocampo a Tembetaril. Entró enchufado el legendario y aprovechó en la primera que tuvo el tiro de esquina. Buena ejecución de Mansur, el centro. Buscó peinar de cabeza, pero terminan pegándole más a la altura más o menos de la nuca, de la espalda. Así termina como peinando, por decir así, la pelota Fernando Fernández. Desacomoda toda la defensa de Tembetaril y entró allí de forma solitaria en el segundo poste Iván Ramírez para empujar el juvenil delantero de Guaraní. Hoy con dos hombres con el rasgo del 9 en ataque, el equipo de Bernay, a Fernando Fernández y a Ramírez, tener el conjunto legendario. 4 minutos de partido, la presión de Guaraní le estaba costando el comienzo del juego de Tembetaril a lo largo de ese primer tiempo. Tempraneramente se encontró con el gol
el cuadro aurinegro, el gol de Guaraní. Ramírez en el relato de Jorge Casal. Pelota arriba está. Gol, 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 gol. 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 De Ramírez, de Iván Ramírez, el 9 allí, dentro del arco, prácticamente el centro fue del lado izquierdo de Mansur, anticipa el experimentado Fernando Fernández desviando de cabeza y cierra arrojándose al suelo, impulsando de cabeza Iván Ramírez, no puede hacer absolutamente nada Chena, tampoco Olmedo ni Marota, abre el marcador el legendario, señores, en Villaliza, cuarta fecha del torneo clausura, aparece el 9 Iván Ramírez, Tembetari 0, Guaraní 1, Ramírez para Guaraní. Así se da y se dio la situación del gol y te lo termina aprovechando Guaraní. Ese muy buen tiro de esquina, un jugador que le gusta mucho, Todito Mansur. Siempre fíjate en uno de los primeros días cuando le vio a Mansur. Sí, jugador de Palestino, de la selección de Palestino, de dato no, es Palestina, mejor dicho, de dato no menor, Mansur. Centro con mucha rosca, peina Fernando Fernández, más bien le dan la joroba allí a Fernando Fernández, desacomoda toda la defensa de Tembetare. Y allí aparece muy bien Ramírez, que está haciendo un buen partido, que tuvo otra buena chance 10 minutos después a los 15, un tremendo derechazo que desvió muy bien Chena, unos minutos después de Luis Rodríguez igualmente, desde el trabajo de Martínez, Mansur, Miño, el propio Rodríguez, por eso decía, quedó corto Guaraní con el 1-0. Le sigue dando vida a Tembetare en el partido, que solo tuvo un disparo de media distancia que fue bien al medio donde estaba Pérez. Después poquito del equipo de Tembetare, que a este ritmo definitivamente está difícil su presencia en primera, por lo menos de esta manera. Se da el cambio de entrenador, este es el último partido de Díaz, a partir de finalizado el juego ya se va a hacer cargo Luis Fernando Escobar, más exactamente mañana. Habrá que ver si con ese cambio de entrenador a partir de aquí deberá meter victoria, casi un 100% de efectividad desde lo que resta al final del campeonato, o si no es un 100% de efectividad, por lo menos más del 80% de efectividad en cuanto a victorias necesita el equipo de Tembetare para salir de esa zona complicada, difícil dentro de lo que tiene que ver con la situación del partido, en un entretiempo en donde seguro los entrenadores buscarán aprovechar para mover algunas piezas, recordar algunas cosas. El caso de Bernay seguro satisfecho de cierta manera con lo que está haciendo el equipo, pero exigiendo a sus futbolistas, digo, que anoten algún gol más, que no se queden con esto, que la ventaja de momento es de un gol nada más y que por allí, si Tembetare mejora, puede complicarse dentro del partido. Y una situación que no debemos de olvidar, 35 minutos de partido, había tapado bien Chena, de rebote le queda nuevamente allí, parecía Chena, pero venía de atrás Fernando Fernández a buscar quedarse con esa pelota, no le ve el arquero, termina cometiendo penal Chena. Después como que recupera eso, porque patea fuerte Mansur al poste derecho esquinado, pero muy buena fue la respuesta de Chena, que terminó desviando no solo ese penal, sino anteriormente el tiro de Luis Rodríguez, el disparo de Ramírez, intervenciones importantes del arquero de Tembetare para que esto continúe 1-0. Momento de pausa, vamos a aprovechar. El ingeniero Luis Petengil ayer fue abordado por los compañeros al final del juego de Cerro, su triunfo ante Recoleta en Itagua. Esto decía el ex titular de Cerro Porteño, Luis Petengil. Muy buen juego. Podíamos haber metido inclusive más, ¿verdad? Tuvimos dos opciones más clarísimas, ¿verdad? Pero bueno, el fútbol es así. Y el segundo tiempo para el olvido. Ingeniero, quizás el mejor partido de Cerro Porteño desde que está Diego Martínez. Ahora 2 de mayo y luego pensar en el clásico, ingeniero. Bueno, no sé, tuvimos buenos partidos también. Para el olvido un segundo tiempo, no generó Cerro una ocasión clara de gol, porque se durmió, quizás podía haber hecho un gol más, Recoleta, y se complicaba un poco el panorama ahí. No sé, por suerte no entró el gol más ese, pero digo nomás que el segundo tiempo Cerro desfigurado totalmente comparado con el del primer tiempo, ¿verdad? ¿Producto de los cambios le parece, ingeniero? Supongo que sí, no sé. Supongo que es por el producto de los cambios, ¿verdad? Por ejemplo, a Luis Amarilla, a Liceda, que hoy entraron en el segundo tiempo, todavía no están.
Ahí había uno gordito, luego. A mí los gorditos no me gustan en la cancha. El argentino, el refuerzo. El 31. No, Fabricio falto de fútbol. Fago total, ese hace un año que no juega seguramente, bueno, cero. Domina. Alicea. Peralta está bien. Alicea. Y supongo que sí, ¿verdad? Si ese nomás es su físico. ¿Pero le parece extraño que entre a jugar así, estando como está? En Cerro Porteño. La verdad que el técnico el que decide eso, ¿verdad? Uno no sabe el día a día que tienen ahí, ¿verdad? Pero realmente. Y lo de Luisito tiene amarilla, ¿qué puedo decir? Hasta aquí muchos offside más que nada. Y no juegan, pues. Los que vienen acá sí son jugadores que no estuvieron jugando, ¿verdad? Por eso vienen. Peralta viene porque no estaba jugando. ¿Ya preocupa la diferencia entre lo que juegan y lo que entra luego de recambio, ingeniero? ¿Ya preocupa ya eso la diferencia? No, estará probando nomás porque tenía 3-0 a favor. Por eso no me habrá probado todo así. Si no hubiera cambiado así, hubiera cambiado diferente, ¿verdad? Mejorar Cerro, le alcanza esto para competir. El otro día contra Luqueño local se empató a mitad de semana 2 de mayo, después Olimpia, ya equipos más pintados de repente que luchan por el título. Y bueno, se van a ir complicando los rivales, ¿verdad? Pero Cerro está jugando cada vez mejor. Jueguen. El partido contra Luque y nos metimos los goles en el primer tiempo y ahí se nos complicó. Hoy metimos a los 4 minutos, ¿verdad? ¿El partido del Pache qué le pareció, ingeniero? ¿Qué? El partido del Pache. ¿Jugó? Sí. ¿No le gustó, ingeniero, el rendimiento del Pache? Te pregunto si jugó. Me parece que sí, ingresó bien. ¿Entró? No le vi. Luis Petengil. Fútbol a lo grande. Monumental. 1080 AM. Las palabras del ingeniero Luis Petengil, que ya se movió en redes un poquito allí lo que decía también, sí, entre ayer y hoy. No estaba por demás repasar y refrescar también lo que decía el ingeniero. ¿Por qué? Es momento de... Hizo pucherito Petengil. Claro, sí. Movió allí un poquito las redes también, los detalles después de estas declaraciones del ex titular del conjunto azulgrana. Bueno, el repaso a la intermedia. Al final terminó sonriendo Rubio Ñu después de lo que fue el marcador del 12 de junio. Coí empató, mucha lluvia también allí. Si bien el otro día César ya le dijo sí, era penal, pero él se había quejado. Sí, pero él se quejó no del penal, sino de la primera roja. O sea, el único, la roja y algunas cosas que no había gustado a Celso Yara, técnico de River. Un poco la intermedia, Paraguayos por el Mundo, anda bien Galeano, anda anotando goles aquí en el Brasileirao. Eso más el repaso de la fecha que se vendrá a partir del martes en Mesa Informativa. Vamos con Darío Colmán. Gracias, Jorge Sosa. Justamente lo que decíamos de la intermedia, los partidos que se disputaron en la jornada de hoy domingo, la victoria de Pastoreo 2-1 sobre Guaraní de Fram en la inauguración de su estadio en esta edición de la categoría intermedia, y también el empate 1-1 entre Tacuarembó y 12 de junio, resultado que le permite a Rubio Ñu seguir siendo el único líder, ya que 12 de junio tenía la posibilidad de tomar nuevamente la punta. El líder sigue siendo, como decíamos, Rubio Ñu con 38, lo sigue con 37 12 de junio, 34 para Capiatá, 30 puntos para Tacuarembó, 26 para Carapeguá con 25 San Lorenzo y Pastoreo, 24 puntos para Resistencia, al igual que para River, con 22 puntos también Independiente y Encarnación, 21 puntos para Guaireña, 18 para Sol de América, 17 para Santaní, 16 puntos en el fondo empatados Guaraní de Fram y Fernando de la Mora. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Mañana se cierra la fecha número 19 de la intermedia con 2 partidos. A las 16 Carapeguá va a recibir a Sol de América y a las 18:30 San Lorenzo será local ante Independiente de Campo Grande. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. Conversatorio La Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas, auditorio Casa Matriz. Dirigido a afiliados, inscribite al 0974 45 21 45. Caja Mutual. La fecha 20 de la intermedia aún no está programada en cuanto a horarios, pero tendrá los siguientes partidos. River Plate va a recibir a San Lorenzo, Guaraní de Fram será local ante Rubio Ñu, Capiatá será local ante Pastoreo.
Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! 12 de junio va a recibir a Santanía Encarnación. Hará de local ante Tacuarembó y Fernando de la Mora va a recibir a Resistencia. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llegan hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Sol de América será local ante Guaireña e Independiente va a recibir a Carapeguá los partidos de la fecha 20 de la intermedia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizarra, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizarra, proyectando juntos. Insistimos, esa es la fecha 20 que todavía no tiene horarios programados, por eso todavía no se los damos. Va pasando al campeonato clausura, hacemos el repaso de lo que ha dejado hasta ahora la fecha número 4, con la goleada 3-0 de Nacional sobre General Caballero, la victoria de 2 de mayo 3-2 ante Sportivo Luqueño. La Plata de Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro. Empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Trinidense cayó en casa 2-0 ante Libertad y Cerro Porteño como visitante venció por 3-1 a Recoleta. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 guaraníes por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Ameliano y Olimpia hoy igualaron 1-1 y por ahora Guaraní le gana a Tembetarú por 1-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upizza, calidad desde su origen. En la tabla de posiciones mandan Cerro Porteño y Nacional, ambos con 10 puntos. Con 7 Sportivo Luqueño, Trinidense y 2 de Mayo. Se suma a ese lote por ahora con este resultado también el equipo de Guaraní. 6 puntos para Recoleta, 5 para Olimpia, 4 puntos para Libertad y para Ameliano. 100 puntos hasta ahora General Caballero y Tembetarú. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive. Todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. El martes arranca la fecha de adelanto, la fecha número 5 del clausura. A las 16 General Caballero Trinidense, 18:30 Luqueño Nacional. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Muy bien, gracias señores. Aquí estamos esperando por la etapa complementaria. Va a mover el conjunto de Tembetarú. La orden del juez. Arrancó el segundo laxo. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Rodríguez. Balón a un costado. Estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Se fue el juvenil Díaz para que ingrese el Paquito Esteche. Camiseta 14 para Esteche. Se fue José Díaz, que casi nombramos. Poca participación para Díaz. Allí está entonces la primera variante en Tembetarú, que tiene la pelota desde el fondo, sacando Marota para el equipo de Tembetarú. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Comentamos en la previa y no está por demás reiterar. Guaraní sacó un informe médico. Los que para este partido no estaban disponibles por una cuestión médica: William Mendieta, sobrecarga muscular. Misma situación, Juan Patiño, sobrecarga muscular después del último partido ante la U de Chile, donde de forma temprana había salido Patiño. Con esto una decisión puramente del entrenador, que no esté el arquero Martín Rodríguez. Por eso es Aldo Pérez el titular y Arzamendia ya está como suplente. Así, en pocas palabras, decisión de entrenador, no tenerlo en cuenta
a Martín Rodríguez, el arquero que últimamente venía siendo titular en Guaraní. Saque de costado para el legendario. Renova tu seguro de automóvil y tienes 20% de descuento en una póliza de comercio. Seguro Hogar, Rumbo, CCA de Seguros. 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Va Esteche pisando Lara, cárgate, Metari, centro. Lo estaban buscando y no encontraron a Charpentier. Atento el arquero que se queda con la pelota. Hablamos de Pérez, busca la salida Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Gana legendario en Villa Lisa 1-0. TV Tokio 205 pulgadas, 20% off, grande como Doliento. Por tiene etiqueta negra con la caña más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Sube Gabriel Gudiño, quiere ganar a fondo de cancha, coloca centro, pegó la pelota en pleno rostro de Maidana que queda tumbado, tiro de esquina, córner para Temetar. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Fútbol paralizado, lo van a atender a Maidana, lateral izquierdo legendario. Motobuller, cuotas de 269.000, financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Se repuso Maidana, le va a pegar a Alonso, tiro de esquina para Temetar. Agosto liquida de Punto Farma del 31 de julio al 3 de agosto. Hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fram, chorizos con queso, parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Va el centro, atención de Alonso, golpea de cabeza sacando López. Va recuperando la pelota Esteche, comete falta porque no pudo controlar. Infracción allí sobre Rodríguez, tiro libre, mitad de terreno, tiro libre que favorece a Guaraní. En Villetas, una residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un Kirmatiro. Cumo, mejor en todos los caminos. Vendrá el tiro libre, va a sacar desde el fondo Benítez para el equipo de Guaraní. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La pelota le va quedando, atención, sacando desde el fondo con golpe de cabeza Gabriel Gudiño para el equipo de Temetarí. Carga el conjunto de Temetarí, se mete, pero no alcanza a controlar Gómez. Aprovecha para despejar desde el fondo, Servín para el equipo legendario, pelota a un costado lateral en su campo para Temetarí. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La pelota sobre costado izquierdo, busca el ataque Alonso para el equipo de Temetarí. Alonso pone para Esteche, le hace el túnel allí al Alcides Benítez. Va Esteche, pero no pudo zafar la cobertura de Mansur. Mansur toca corto, atención, se viene Fernando Fernández, lo encuentra sobre la banda derecha, pica Ramírez, habilitado. Ramírez ganó fondo de cancha al centro, atento el arquero, se queda con la pelota, China, salida para Temetar. ¿Y cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, alto, indica Jorge. Temetar 0, Guaraní 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota en poder de Guaraní, sacando desde el fondo Maidana para el legendario. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey, es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-2896.000, tu casa con Zika, queda bien. Codo, dice. Sí, se salvó de la amarilla, porque fue con el codo chiquitito aquí Esteche. Por eso se queja Maidana. O viste, profe, le dice al árbitro, al asistente y sí, se salvó. Sanciona la falta, pero sin amonestación en Esteche, que levantó de más el brazo. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Guaraní. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Mañana a las 13 se cierra la fecha número 17 de la Primera B con el partido entre Martín Ledesma y Benjamín Acebal. Y en la punta está 3 de noviembre. Sí, señor, está en la punta 3 de noviembre. Tiene ahora mismo 39 puntos, lo sigue con 35 Olimpia de Itá, con 32 Martín Ledesma. Muy bien, señores, saque de costado en su terreno para Temetar. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu
casa con Sica queda bien. En San Justo, Hierros, Perfiles, Ángulos, Planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby. Pintas al 0983-309-813. Rate San Justo, Hierros. Tiro libre sin niño. Y mirando así este segundo tiempo hay un crecimiento de Temperley, por lo menos en cuanto al espacio, al movimiento, está intentando, va ganando metros, todavía no tuvo una situación y entró para pelear Esteche. Esta vez se tomó con Martínez allí, entró con cierta actitud el chiquitito Esteche. Allí en la anterior metió el brazo a Maidana y en esta peleó con Martínez. A ver cómo anda en el juego aéreo Temperley, porque tendrá este tiro libre. Rojas a favor del cuadro local. Le va a pegar Rodrigo Rojas buscando el empate. Temperley. Compra cortes edición limitada Albe Roja. Shorty Vive participa del bicicular lleno de productos y más. Shorty Vive, sponsor oficial del Albe Roja. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Va el centro de Rodrigo Rojas. Saca López desde el fondo con golpe de cabeza. Insiste Temperley. La pelota de Olmedo. Desplaza en campo rival. Olmedo profundiza cerca del área. Atento para sacar desde el fondo Luis Martínez para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lascar, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Yala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Señores, balón en poder de Chena. Le dice algo allí a Marota, también a Olmedo. Nadie puede recesionar la pelota en la salida porque están marcados. Es por ende que Chena prefiere el pelotazo buscando a algún compañero en ataque. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como Tolindo. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Qué bien zafó Miño de la marca. Atención a de líder Cáceres. Va cargando Benítez dentro del área, coloca centro Chena. Chena se queda con la pelota, sale rápido para Temperley. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Plena sintonía de la familia Silva. Hoy está de cumpleaños la pequeña Lara Martina. 5 añitos. Saludos para Lara, para su padre Raúl Silva, licenciado allí. Todos festejando en este domingo los 5 añitos de Lara Martina. Saludos a toda la familia Silva. Señores, gana Guaraní 1-0. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. La pelota en poder del líder Cáceres, se viene con todo el equipo de Temperley tratando de empatar el partido. El cuadro de Temperley que está cayendo por ahora 1-0, se complica bastante, al igual que General Caballero con la tabla del promedio. El equipo de Temperley. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Sandek y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi R200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Dipor Automotores. 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Lateral cerca del banderín para Guaraní. Sobre el punto, los dos que están más complicados. Ahí para Darío, ¿cuándo se enfrentarán Temperley y General Caballero? Los dos están complicados, los dos están bastante complicados. ¿Cuándo se enfrentan estos equipos dentro del torneo? Porque necesitan cosechar puntos. Sí, hasta aquí no sumaron ni General ni Temperley. Saque de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro salto indica. Jorge. En Villaliza, señores, Temperley 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Recordando que en Villeta empataron a Meliano Olimpia 1-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 o al 0984444037. Unite a la generación Master Made in Americana. Va Derlis Rodríguez, mete la diagonal en cara y pierde ante el marca del líder Cáceres. Sacando de cabeza Maidana, la pelota cerca del área de Temperley. Corre Luis Martínez, le queda Fernando Fernández, profundiza. No llegó Ramírez, el disparo al arco. Mansur, atento, se queda con la pelota al arquero Chena. Informa Personal y la conexión total, Personal Flow. Temperley y General Caballero se van a enfrentar en la fecha número 6, o sea, en la próxima semana, día martes 5 de agosto a las 18:30. Buen dato allí. Entonces se van a enfrentar a los equipos que están necesitados. Temperley y General Caballero necesitan sumar puntos a estos equipos. Es pelota por el medio para Mansur.
La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión. 20% de descuento en los juguetes y en cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Sobre el punto aprovechando. Ahora tendremos martes, miércoles y jueves fútbol dentro del adelantamiento. Después, viernes no. Sábado, domingo, lunes y martes, la siguiente. Así mismo, la fecha 6 son 2 partidos el sábado, Trinidense, Luqueño y Nacional 2 de mayo. El domingo el Superclásico Olimpia Cerro Porteño en Ciudad del Este. El lunes Ameliano Libertad y Recoleta Guaraní. El martes Tembetarí General Caballo. Una serie de partidos que puede definir mucho. En la zona de arriba, si bien va a faltar todavía, pero una tendencia de cómo está la zona alta, como también la zona de promedios. 12 tenemos de la etapa complementaria en Villaliza. Guaraní le gana 1-0 Tembetarí. A todo ponerle Bistoni y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramienta diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. Alonso sube, Alonso coloca centro, pelota al área. Busca el empate Tembetarí, pero López atento para la marca cuando iba para tratar de concretar de cabeza Alan Gómez. Insiste la presión alta de Tembetarí. Cierra López, lateral para el equipo legendario, niño. Y ese va a ser un duelo clave para ambos. Es un duelo de equipos en terapia. La verdad, los dos. Ese martes y es el único partido. El siguiente martes, la siguiente fecha se enfrentan entonces Tembetarí. Más o menos el que gana sigue con vida, ¿eh? Sí, y un empate no le sirve a ninguno de los dos. Eso también. Pero falta todavía para lo que se vendrá. Necesitan sumar estos dos equipos. Señores, gana Guaraní 1-0. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyanga GM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Arga Tembetarí, hubo una falta, el árbitro deja seguir. Reclama allí en ataque Alan Gómez. Saca como puede desde el fondo Thiago Servín. La pelota por el medio, recuperando Tembetarí. Va a insistir con Gudiño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Banco cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Banco. Descarga la app. Está cargando Tembetarí, atención, le va quedando, pero no pudo rematar, pifió en esta. Gómez insiste sobre costado izquierdo Alonso, coloca centro, le va quedando la pelota a Alan Gómez, se perfila para disparo, no tiene ángulo, deja para Rodrigo Rojas, alcanza, pero no tiene tampoco el ángulo para el disparo y aprovecha para cerrar el espacio Maidana, sacando con la zurda. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteo. Gana 1-0 Guaraní. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Empataron Tacuary 12 de junio de Villalles 1-1. Pastoreo le ganó 2-1 a Guaraní de Fran. Jornada 19 de la intermedia. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores Redes JMC Paraguay. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 décimas de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Carga Guaraní, la pelota le va quedando a Martínez. Perdió tiempo, aprovechamos. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Señores, en Villaliza Tembetarí 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Con el gol Iván Ramírez por ahora está ganando el equipo legendario, sumando a 3 en el campeonato. Viene de ganar la Universidad de Chile en Copa Sudamericana, pero no le alcanzó, quedó afuera. Está cargando Ramírez justamente dentro del área. La cobertura de Olmedo despejando con la pierna derecha. Va Esteche en el rebote. Un duelo particular entre Mansur y Esteche. Se siguen hablando. Aquí se miran los dos. Es más, Esteche como que le pide disculpa. Que me pedí disculpas, le dice, dejate, le dice más o menos allí Mansur en esta. Le pidió disculpas, fueron los dos a través de esa pelota y Mansur pasó de largo. Pelota para Tembetarí. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONICE y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Pide falta dentro del área Ramírez, pero el árbitro está cerca. Deja seguir la acción, Esteche buscando
recuperando la pelota, se le va a un costado, como le cuesta a Tembetarí en esta parte del juego, y siguen tomándose Esteche y algunos futbolistas del equipo legendario. Va Martínez, coloca centro, pelota al área, desactiva el ataque, despejando Cáceres de cabeza. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consultado extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. El partido lo gana Guaraní 1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.online.com. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Buscando a Esteche, pero está muy solo. López se la marca, saca como puede López. Va recuperando la pelota. En ataque Charpentier para el equipo de Tembetarí. Deja finalmente y le con poder de Alonso. Tembetarí no se rinde, sigue presionando por el empate. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de nuestra calidad, de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Intenta sobre la banda derecha Gudiño, no alcanza. Anticipa Servi, no quiere saber nada de la pelota. Envía un costado lateral cerca del banderín para el equipo de Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Por la igualdad el equipo de Tembetarí. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off grande con botón lindo. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Va al centro de Gudiño, atento, se queda con la pelota Aldo Pérez. Controla Pérez, saca con la zurda al arquero legendario. Suplivale te llevan a la Fórmula 1 São Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 te darán un cupón y ya participas. Automóvil Supli Gilemo original auténtico. Energy Gas, si llegaste a tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. No tiene mucha fuerza en ataque, pero a pesar de todo no se rinde Tembetarí, que quiere el empate. Sigue buscando el conjunto de Tembetarí tratar de emparejar el partido. Saca la pelota desde el fondo Alonso con la zurda. Bloquea como puede y la marca Benítez. Colabora Miño, saque de costado para Guaraní. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosos, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Llegamos a los 19 de la etapa complementaria. Guaraní gana 1-0. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Información que llega desde Brasil porque Flamengo estaría interesado en traer a Gabriel Jesús, jugador del Arsenal, en calidad de cedido. El club brasileño estaría dispuesto a pagar hasta el 50% de su salario, que es de 256.000 libras semanales. Sí, tienen. Si bien vi que ya algunos equipos están entrando un poquito en alguna situación económica, Flamengo sí. Flamengo, gracias. Flamengo sí. Tiene. ¿Dónde es que vi hace poquito? No sé si fue Mineiro, qué equipo que es. Algunos estaban pidiendo rescisión de contrato por un tema de plata, porque hay un par de nombres. Siempre te voy a buscar qué equipo tenía problemas financieros, porque en Sudamérica son los que definitivamente tienen más billetera y traer jugadores que hoy día están allí, principalmente brasileños, le da un plus para todo lo que tiene que ver con Copa y sus torneos locales igual. Señores, gana Guaraní 1-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota le va quedando por el medio. Atención, se va metiendo Thiago Servín. Carga con Mansur. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro, aceite, indica Jorge. Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Catalana Mediano Olimpia, en Villeta 1-1. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones, te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio, encontralos en todas las sucursales de Electroparra S.A. Con Comecipar, accede a un crédito con una tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Sacando la pelota chena para el equipo de Tembetarí. Balón bien arriba. Tiene destino en ataque de Paul Charpentier. La marca de López de cabeza. Fernando Fernández recoge el rebote.
quiere el segundo. Recordando que Guaraní en la primera etapa falló un penal. El disparo fue de Mansur, terminó desviando Chena. Saca Liber Cáceres para Temetarí. Unizal, sede central España 330, Santarém sin filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unizal, tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional, pizza, calidad desde su origen. Sigue presionando el equipo de Temetarí, la pelota en poder. De lateral izquierdo, Wildo Alonso colocó centro, pelota arriba, sacando de cabeza Maidana. El rebote para Alcides Benítez, también de cabeza, impulsando un campo rival. A la búsqueda del esférico va metiéndose Derdis Rodríguez, cortando Olmedo. Saque de costado, campo rival para Guaraní. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive, todo terreno en Dieza. Redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostala a ganarlo, cambia todo. 22 prácticamente de la etapa complementaria. Guaraní gana 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. La pelota en poder de Guaraní. Va Mansur. No genera nada de metal. No. Una mejoría de lo que fue el primer tiempo, pero no lo necesario para tener alguna chance de cara a Aldo Pérez, que con suerte hoy le dimos 2 o 3 veces al arquero de Guaraní. Eso es bueno para el hincha legendario que nos está escuchando del otro lado, sin dudas, que nos lo estén atacando. Eso sí, la ventaja sigue siendo de un gol y cualquier situación por allí en una de esas le puede llegar a empatar. No marca igualmente el segundo Guaraní, que sí estuvo más cerca del segundo en el primer tiempo. En este segundo tiempo no tuvo muchas chances. Saque de costado para Guaraní. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Guaraní prepara 2 cambios cuando saca Rodrigo Rojas. Pelota por el medio con Luis Martínez. Martínez con Charpentier. Toca sobre la zona derecha. Desde el fondo despeja Cáceres para el local. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Falta de Esteche, llegó a destiempo sobre Servín. Reclama Esteche. Sentido Servín, se va recuperando. Tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre para Legendario. En Bristol, lavarropas Midea, 18 cuotas de 139.000. Secarropas Midea, 18 cuotas de 169.000. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Se vendrán 2 variantes del lado de Guaraní. Si no me equivoco es Servín el que está caído allí. Se vendrán 2 modificaciones del lado de Guaraní. Volviendo cortito al Brasileirão, era Mineiro el que estaba con problemas. Ronnie, Scarpa y un tercero que olvidé ahora el nombre. Eran los que estaban pidiendo liberarse por una deuda, pero creo que al final se liberaron. O sea, también están gerenciados, tienen con qué. Lo decía nomás, el poderío de los brasileños, por la información que recién contabas lo de Gabriel Jesús, que podría venir al Flamengo. Al Flamengo como cedido, Sí. y que se ofrecían a pagar hasta la mitad del salario, que es de 256.000 libras por semana. Sería más o menos 2.600 millones de guaraníes por semana. Señores, pelota para Guaraní que gana 1-0. Mega Call Center, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Putitos Frans, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frans el sabor de la felicidad y alenta la selección. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Para 3 cambios el equipo legendario. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Ingresa Saracho con el 4, se fue Rodríguez, no sé confirmar quién es el otro que ingresó, sino Ivanes Torales también, se fue Thiago Servín, ingresó Saracho, ingresó Sánchez, de un rojito partido el otro día, el ecuatoriano John Jairo Sánchez, también otra de las variantes del lado legendario, se fue Alan Gómez
Igualmente, variante del lado de Tembetaré, termina ingresando Steven Pérez con el 7. Liras variantes del lado de Guaraní y Tembetaré. Informó. Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Para completar nada más el tema de Flamengo, que en Copa Libertadores en octavos le toca a Inter de Porto Alegre y en caso de pasar puede enfrentarse a Cerro Porteño, siempre y cuando Cerro le gane a Estudiantes. Lindo cruce que tiene ante Inter, y como decía, si llega a pasar Cerro ante Estudiantes, se puede encontrar con Flamengo, que así como están las cosas puede dárselo de Gabriel Jesús, y seguro si no es Gabriel Jesús van a buscar algún otro jugador de renombre también para reforzar el equipo allí carioca. Señores, en Villaliza gana Guaraní 1-0. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Posgrados, medios, becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Sigue ganando Legendario, que tiene un tiro libre en su terreno. Miri Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Miri Empeños, Bima y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bima y Flores. Discute en mitad de terreno Rodrigo Rojas con el árbitro del partido, que le estaba indicando algo. Va a sacar Pérez del fondo para Guaraní, que gana el juego, gana el partido 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Largo pelotazo de Pérez, de arco a arco prácticamente, porque recoge Chena. Chena ahora con otro balonazo largo. Lo buscan, atención en ataque a Steven Pérez, que acaba de ingresar al equipo de Tembetaré. Corre, pica, pero no llega. Charpentier, la pelota alcanza Benítez. Iba quitando Fernando Fernández para Legendario. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Y Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. John Sánchez con la pelota. Sánchez tiene el control de la pelota. Descarga en mitad de terreno para el recién ingresado. Hablamos de Eduardo Saracho. Saracho con el fico. Descarga para Mansur. Mansur se asocia con Martínez. Fue al piso. Falta, dice el árbitro. Deja seguir ahora. La pelota le queda a Chena. Salida para Tembetaré. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Psicowall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. ¿Qué pasa aquí con Chena? Con lo que le cuesta tener la pelota a Tembetaré, sacó del fondo el arquero de Tembetaré y fue así las plateas. Allí el tiro de Chena. Eso sí, la ventaja sigue siendo de un gol. Habrá que ver con qué, pero pueden una de esas meter cierto peligro Tembetaré y buscar el empate. Te quiere cuesta al conjunto local. Cerca de los 29 segundos te apagan a Guaraní 1-0. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, panchuelas y más. Acceso surcas y perpetuos, Socorro y en B. Ventas al 0983309-813. Redes San Justo, hierros. Compra cortes, edición limitada. Albirroja Short TV participa por un bicicooler lleno de productos. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Sacando la pelota Wildo Alonso desde el fondo para Tembetaré, pelota por el medio. Allí busca y encuentra el esférico, tratando de encaminar el ataque Charpentier para Tembetaré. Recupera Esteche para Rodrigo Rojas. Va Esteche muy solo, falta. Infracción sobre Esteche de parte de Mansur. Tiro libre en ataque, tiro libre que favorece a Tembetaré. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vendrá el tiro libre de Rodrigo Rojas para el equipo de Tembetaré. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Para el Día del Amigo en Electrobana tenés miles de opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares. Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Apunta Alonso, levanta con la zurda, luego la acción, marcamos el tiempo de juego. Va Alonso, levanta, centro, pelota arriba. Saca el recién ingresado Torales. Recupera Rodrigo Rojas, vuelve a levantar la pelota al área. Despeja de cabeza Saracho para Guaraní. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto y Jorge. Señores, Tembetaré 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco.
Sánchez, el ecuatoriano, tiene la pelota, el mano a mano de Sánchez con Oliver Cáceres, centro de Sánchez, encuentra el esférico Chena, al arquero de Temetar. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Buen pase para Torales, segundo en camino, vino, picó larga y aprovecha para despejar Olmedo cuando iba Torales directo al arco de Chea, niño. Buena zancada, buenos movimientos iniciales de Torales, pero después se repuso a tiempo ayer el central de Tempetaré. Cuidado con la contra. Y se viene de contra Tempetaré. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT por Emoy. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso QuickBook. Clases presenciales u online. Informate al 098-2-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. No cierra el partido Guaraní. No cierra, está peleando mucho ya en el primer tiempo, pero no bastante Guaraní. Ahora en el segundo tiempo y se anima poquito con el ingreso de Pérez allí en ataque. Habrá que ver por allí en una de esas una acción de pelota detenida y llega a la paridad de Tempetaré. Gana Guaraní 1-0. Materiales para la construcción. Ferro aparece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Teléfono 43 años construyendo contigo con materiales para la construcción de los amigos de Ferropar. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. No se rinde el equipo de Temetaré, niño. Sí, recién me preguntabas mucho de la Vela. Hoy varios de los partidos se suspendieron por el tema de la lluvia. Ya no Atlántida, por ejemplo. Sí, igual algunos se fueron, pero varios se postergaron también, principalmente que se tenían que jugar a la mañana. Va, atención, el disparo de Gudiño afuera, saque de meta para Guaraní. Y lo mejor para tu moto, autocampeón o tractor, Pistoni, de punta a punta. Conoce más en pistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Cerca de los 33, señores, sostiene Guaraní la victoria, pero hasta aquí no puede liquidarlo. Tempetaré prepara otro cambio. Los partidos que se postergaron en la primera vez fueron los siguientes: General Díaz ante Sportivo Limpeño, que se va a jugar el miércoles a las 10 de la mañana. Fulgencio Yegros ante 24 de septiembre, que van a jugar mañana a las 15. Y se espera por la reprogramación de Isteño Petirosi. Muy bien, salida para el equipo de Guaraní. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyanga Heavy. Participas automáticamente para ganar de una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Central por central, habrá que ver, parece que se fue con algunas molestias. Sebastián Olmedo ingresó. Adorno, Pablo Adorno, camiseta 26. Adorno por Olmedo, la variante de la de Tempetaré. Muy bien, gana Guaraní 1-0. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Banco cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las referencias, áreas difíciles y empezá a vender con Banco. Descarga la app. Sánchez tocando la pelota para Saracho, que acaba de ingresar al campo de juego. Y lateral izquierdo del conjunto legendario. Balón que le queda a Aldo Pérez. Levanta con la zurda. Aparece Maidana, mitad de terreno. Va desplazando la pelota cerca del área. Apunta, leva centro. Pelota al área. Lejos afuera, tiro de portería para Temetaré. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Se va a ir Ramírez en Guaraní. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pichugón, deliciosamente natural. Silvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Silvi Power, sentí la diferencia. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Y va a cuidar el marcador el técnico Bernay. Se fue Ramírez, el delantero Ramírez ingresó Barbote. Alcides Barbote dio camiseta 3. Barbote por Ramírez. Defensor por delantero, el cambio del lado aurinegro. Gana el conjunto de Guaraní, la pelota de Fernando Fernández. Perdió el esférico, va recuperando Rodrigo Rojas. Avanza Tempetaré, apertura por la derecha para Oliver Cáceres. Coloca centro, puede estar el empate, vino. Pérez le saca el cabezazo. El centro fue de líder Cáceres. Saltó Steven Pérez. Y el que se queda con la pelota es el arquero Aldo Pérez, niño. Un ex Guaraní, dicho sea de paso. Buena jugada después de mucho sobre el sector derecho. El centro allí del lateral líder Cáceres. Y un cabezazo a medias
que buscó allí el tiro y sumado a eso, Pérez después le termina rozando levemente al poste y ya se descuenta como si fuera que le chocó un camión aproximadamente. Exagera en esta Aldo Pérez para ganar tiempo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Checo, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Inventario 0, Guaraní 1. Y su seguro, Chaco. Saludos para Tomás Gavilán en la zona de Pedroso y a Pedro Argaña, que está reportando sintonía de La Paz, Argentina. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Tiago PSK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Hasta aquí el árbitro había exhibido una sola tarjeta amarilla para Gudiño en la primera etapa. Ahora amonestado Alonso. Llegó a destiempo sobre Alcides Benítez. Tarjeta amarilla para Wildo Alonso Tepetarí. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad papasa. Tiro libre para Guaraní. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Conversatorio La Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas en el auditorio Casa Central, dirigido a afiliados. Inscribite al 0974 45 21 45, Caja Mutual. Señores, Guaraní busca el segundo. Saludos para Walter Ríos, hincha fanático de Cerro, que también está reportando sintonía. Tiro libre que corresponde al legendario. Le va a pegar sobre la zona derecha, va Mansur. Guaraní quiere el segundo, quiere liquidar el pleito. La orden del juez. Están revisando la acción, Me parece que puede cambiar el color de la tarjeta de Alonso. Hay pausa en Villaliza. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Niño. Una entrada dura de Alonso. Mirando así en cámara lenta, acción por acción. Es para analizar, por eso se está chequeando allí el ingreso de Wildo Alonso. Fue en busca de la pelota, pero le termina tocando al de Guaraní. Seguro que todas las imágenes, de arriba, abajo, izquierda, derecha, están analizando a ver si hay una posible roja. Vamos a ver otra reiteración aquí. Y sí, es factible. Habrá que ver qué define el árbitro. Pausa en Villaliza, gana Guaraní 1-0. Matías Galarza será titular con River Plate ante San Lorenzo. El partido que arranca a las 20:30 será su debut con la camiseta del equipo millonario. En San Lorenzo se espera que arranque como titular Orlando Gil. Va a echar, me parece, a Wildo Alonso. Todo indica eso. Sí. Hay una imagen de todas las que está al costado del arco de Guaraní. Eso me parece que es la imagen más contundente. Entrada en contra de Barbote, el defensor lateral que acaba de ingresar, cuando aquí Díaz y parte de su cuerpo técnico son amonestados porque no le dan tiempo a Carlos Polveritas de ir a mirar la imagen. Y uno mira así, cuadro a cuadro, y sí, es para roja. Señores, fútbol paralizado en Villaliza. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. En el bar está Marco Franco y me parece que va a cambiar de postura el árbitro. ¿Le va a sacar la roja? Y sí, se va a ir Alonso. Se va a ir, y sí, tarjeta roja para Wildo Alonso. Llegó totalmente a destiempo, le explica eso el árbitro Carlos Paul Benítez. Expulsado Wildo Alonso, Tepetarí, que queda con 10. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y le llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! Se le complican las cosas a Tepetarí, que prepara otro cambio. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Barreto por Guiñazú. Camiseta 31 para Barreto. Oscar Barreto se va a Guiñazú. Informó Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, en Villaliza, Tepetarí 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. 5 más
más el descuento. Está ganando Legendario 1-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías y accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. La pelota en mitad de terreno, en poder de Maidana. Maidana tiene el esférico, descarga sobre la zona derecha. Allí va Benítez, pica Barbote. A quien le cometió la falta Alonso, que después vio la tarjeta roja. Lateral cerca del banderín, zona derecha para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Recordando la jornada de adelanto el martes a las 16, General Caballero Tenidense. 18:30 Anita Hualuqueño Nacional. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. El miércoles en la Nueva Olla, 17:30, Cerro Porteño, 2 de mayo a las 20 en Villa Elisa. Olimpia ante Recoleta. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad. El mejor precio, encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comeciparo, solicitando crédito consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Pelota arriba, a pesar de estar con un hombre menos, ahora te mete Viva en busca del empate. Cae 1-0 con el gol en la primera etapa de Iván Ramírez. Falló un penal Mansur. También en la primera etapa terminó desviando Chena. Va Guaraní, que busca liquidar el pleito. Pica John Sánchez, el disparo al arco, salvó al arquero. Le queda el gol, atención a Benítez, tira, pide en mano. El árbitro dice que no pasó nada, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. No puede liquidar el pleito Legendario. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante tradicional, pizza, calidad desde tu origen. Y hoy Chena está tapando todo a salvo, ¿cierto? El gol después. Gracias a Chena, esto continúa 1-0. A ver qué pasa aquí. Otra donde tapó Chena, esta vez a Fernández. Mansur y el córner, pelota arriba, el testazo afuera. Intentó por arriba López, el cabezazo afuera, tiro de portería, es para el equipo de Temetarú. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Ceru Test Drive, todo terreno en 10. Redes